Okay, so we can begin. Very nice to be here, and thank you for inviting me. Vale, entonces podemos empezar. Me alegro mucho de estar aquí. Gracias por invitarme. So we have some time to look at the Dzogchen in relation to psychotherapy, which we can take as a subset of healing. Tenemos unos días para estudiar al Dzogchen en relación con la psicoterapia, lo que se podría considerar como una subrama de la sanación. In English, healing means to become whole. En inglés, sanación significa volverse entero. And of course, Dzogchen means complete or whole or perfect, not needing any correction or adaptation. Y por supuesto, Dzogchen también significa completo o perfecto, que no necesita ningún tipo de corrección o adaptación. Buddha is often described as the great healer, the great doctor, and we also have the form of the medicine Buddha. A Buda con frecuencia se le describe como el gran sanador o el gran doctor, y también tenemos al Buda de la medicina. Of course, if you're not sick, it's not much point to go to the doctor. Por supuesto, si no estás enfermo no tiene mucho sentido ir al doctor. So the first thing is to work out, are we sick? And if we are sick, what kind of sickness we have? Entonces, lo primero es averiguar si estamos enfermos y en caso de que lo estemos, qué tipo de enfermedad tenemos. So there are many different ideas about pathology. Hay muchas ideas distintas acerca de la etiología. And over this weekend, I had a chance to look at different psychotherapy views, Freudian, Kleinian, Gestalt, and so on, and how they understand what is pathology, what it means to be confused or lost or suffering. Entonces, a lo largo del fin de semana vamos a tener oportunidad de estudiar diferentes escuelas de psicoterapia, la freudiana, la junguiana, la gestalt, etc. Y ver cómo ellos consideran el surgimiento de diferentes patologías. And we're also going to look at the structure of Dzogchen view and practice. También vamos a estudiar la estructura de la visión y la práctica Dzogchen. In Dzogchen, interventions that we make are primarily in three areas. Según el Dzogchen, las intervenciones que hacemos se sitúan principalmente en tres áreas. The first is to awaken to the natural spaciousness of the mind. La primera es despertar a la espaciosidad natural de la mente. The second is to rest in the field of clarity, which is inseparable from that. El segundo es reposar en el campo de claridad que es inseparable de ella. And thirdly is to find our participation moving in the field of clarity, which is inseparable from the primordial purity. Y el tercero es el movimiento dentro de ese campo de claridad que es inseparable de la pureza primordial. Generally speaking, psychotherapy practice is concerned with the third level, the level of participation. En general, la psicoterapia se ocupa del tercer nivel, que es el nivel de la participación. The understandings of neurosis and psychosis are ways of indicating how the potential of the individual to be available in the shared sphere of interactive manifestation is diminished. El estudio de la neurosis trata de averiguar cómo la interacción del individuo con su entorno en ese campo de manifestación se ve disminuida. Depression, anxiety, obsessive conditions, La depresión, la ansiedad, los problemas obsesivos are ways of describing how we are hidden from ourselves and how the world is hidden from us. son formas de describir cómo nosotros nos ocultamos de nosotros mismos y cómo el mundo está oculto a nosotros. Primarily, this hiding is accomplished by our own interpretations.
Y principalmente este ocultamiento se da debido a nuestras propias interpretaciones. So if we have a negative belief about ourselves, if we believe, for example, that we are unlovable, Por ejemplo, si tenemos una creencia negativa acerca de nosotros mismos, pensamos que no somos dignos de ser amados, we start with a conclusion, comenzamos con una conclusión, something which seems to be a self-existing fact. algo que parece ser un hecho autoexistente. There is something wrong with me. ¿Hay algo que está mal I conmigo? am inadequate. ¿Soy inadecuado? And because of that, my possibility of operating in the world with other people is restricted. Y debido a ello, mis posibilidades de operar en el mundo con otras personas están restringidas. This is the normal condition of sentient beings, and particularly humans, at this time. Y esa es la condición normal de los seres sintientes y especialmente los humanos en este tiempo. Psychotherapy tends to look for the causes of this limitation, either in biology, in some imbalance of chemistry in the brain, La psicoterapia tiende a buscar las causas de ello, bien como un desequilibrio bioquímico del cerebro, or in the history of our development, experiences while we were in the womb, in the process of being born, and then in the various interactions in the family and school and so on. o también lo buscan las causas en nuestra historia personal, en nuestro desarrollo, en el colegio, en la historia familiar, etc. So it's quite normal to believe something like, because my father was never really interested in me, I feel insecure and I try to please other people to make them like me. Entonces, por ejemplo, es bastante común pensar que, pues como mi padre no me hizo mucho caso, yo soy una persona insegura y entonces no me atrevo a interactuar mucho con otras personas porque me da miedo que no les guste. This is an example of pattern formation. Esto es un ejemplo de formación de patrones. We take events from our childhood, Tomamos acontecimientos de nuestra niñez, at least as far as we remember them, por lo menos hasta el punto en que los recordamos, and bring them together to create an explanatory structure y los unimos para construir una estructura explicatoria, so that we know why we are the way we are. y así sabemos por qué somos de la forma en que somos. The fact that these causes may still be operating inside us as a kind of echo doesn't really bring us much freedom. El hecho de que todas esas causas sigan operando en nuestro interior como una especie de eco realmente no nos da mucha libertad, Because we can't go back in time and give ourselves good parents. porque no podemos volver en el tiempo y repararnos. But in therapy, people believe that you can have a reparative relationship with the therapist, Pero en psicoterapia se cree que puedes tener una relación de reparación con el psicoterapeuta in which, due to the focused attention of the therapist and their empathic attunement, en la cual, gracias a la atención concentrada del psicoterapeuta y esa sintonización empática, and from the other side, the willingness of the patient to explore the darker areas of their sense of self, y en el otro lado la capacidad y las ganas del paciente de explorar las áreas más oscuras de sí mismo and to tolerate some sense of idealization of the therapist, y tolerar algún sentido de idealización del terapeuta, some kind of healing can occur. entonces puede ocurrir algún tipo de sanación. Dzogchen would take a slightly different view. El Dzogchen tiene una visión un poco distinta. So I'll open this up just now. Entonces esto es lo que voy a abrir ahora mismo. Many of you are, of course, familiar with Namkhai Norbu's teachings. Por supuesto, supongo que muchos de vosotros estáis familiarizados con las enseñanzas de Namkhai Norbu.
has spent so many years bringing into the light many of the precious teachings of the past, and also from his own determined inspirations. Que ha pasado muchos años sacando a la luz muchas de las valiosas enseñanzas del pasado y también de sus propios termas de inspiración. What I say hopefully will be in harmony with what he says. Así que espero que lo que yo digo esté en armonía con lo que él dice. So, general view from Dzogchen is that the root of all pathology is not understanding the ground from which everything arises moment by moment. Entonces, desde el punto de vista del Dzogchen, la causa de todos los problemas es el no ser conscientes de la base de la que todo va surgiendo momento a momento. This is essentially the pathology of time. Y esto es esencialmente la patología del tiempo. Because we exist in our ego sense of self as a construct moving across the three times of past, present, and future. Y como existimos como un constructo, un ego constructo que se va desplazando en los tres modos de tiempo, el pasado, el presente y el futuro, We weave the narrative texture of our life. así tejemos la textura, el tejido narrativo de nuestra vida. When we're weaving, you have a frame with the vertical threads and the horizontal threads, and you move your colored thread through this. Cuando se teje se tiene un marco por el que pasa una trama horizontal y una trama vertical y uno va metiendo los hilos coloreados por toda esa trama. We move the patterning construction of ourselves through memories of the past and projections into the future. Entonces la construcción de patrones sobre nosotros mismos la realizamos regresando al pasado y creando nuestro futuro, imaginando el futuro. On the basis of a memory that this happened in the past, I imagine I can predict that this other thing will happen in the future. Sobre la base de algo que yo sé que ocurrió en el pasado, me imagino que puedo predecir algo similar que va a ocurrir en el futuro. And when this predictive structure breaks down, we become upset. Y cuando toda esta estructura de predicción se desmorona, pues nos alteramos. That is to say, we build up an image of the people around us. Es decir, por ejemplo, construimos una imagen de la gente que nos rodea. And this internalized image of object relation or mentalization structure allows us to have a sense of how the other person will behave. Y pues esa imagen interna de la persona que tenemos nos permite hacernos una idea de cómo pensamos que esa persona se va a comportar. And then, of course, we easily feel a sense of betrayal. Y entonces fácilmente nos sentimos traicionados. When we say, but I thought you loved me, Cuando decimos, pero si yo pensaba que me amabas, we are saying, I thought I knew who you were, and now you are doing something I don't like, and therefore you can't be the person who loves me, and probably you're not the person who I love. entonces lo que estamos diciendo en realidad es, yo pensaba que tú eres de una manera, pero resulta que tú no eres la persona que yo pensaba que eras, entonces pues es imposible que tú me quieras y además tengo que empezar a plantearme si te quiero yo a ti. How can I have a stable sense of self if you are so unreliable? ¿Cómo puedo yo tener un sentido del yo si eres tan poco fiable? Well, this is a central concern in Dzogchen when we look at the 5 elements and the nature of energy in general. Y eso es un tema central en el Dzogchen cuando miramos las 5 energías. The 5 energies and this is a central concern in Dzogchen when we look at the 5 energies and the 5 elements a los 5 elementos and how energy manifests. y cómo la energía se manifiesta. So all of this arises from being in this flow of sequential time.
Todo esto surge al estar en el flujo del tiempo secuencial. But Dzogchen is concerned with immediacy, Pero al Dzogchen lo que le interesa es la inmediatez, with the unmediated, lo no mediado, with what is arising. con todo lo que está surgiendo. In Tibetan, this is called Hundru. En tibetano esto se llama Hun. Lun means a kind of hill or a heap. Hun significa algún tipo de colina o un montón de algo. In Drup means to be made or accomplished. En Trup significa estar hecho o conseguido. So it indicates something being all at once. Entonces significa algo que es todo en un momento. Can you explain a little bit more this being all at once? All at once means it arrives without being built up stages by step. Es algo que surge en un momento inmediato y que surge sin estar construido fase por fase. So we come into this room and everything is here. Así que pues llegamos a esta habitación y todo está aquí. There is the immediate revelation of the potential of this situation. Y existe la revelación inmediata del potencial de la situación. Then you might look around and you recognize some people, but you don't recognize others. Y pues echas un vistazo alrededor y reconoces a algunas personas, pero no reconoces a otras. So you give a warm greeting to the people you know. Or maybe if you know them but don't like them, you give a cold greeting. Así que pues das un cálido recibimiento a las personas que conoces. Bueno, si no te caen tan bien, pues a lo mejor el recibimiento no es tan cálido. And you give a more neutral greeting to the people you don't know. Y saludas de una forma más neutral a todas aquellas personas que no conoces. That is to say, your relatedness inside the immediate field is being influenced by your conceptual elaboration. Es decir, cómo te relacionas en ese campo inmediato se ve influenciado por tus elaboraciones internas, Which is making some features of the room warm and others more cool. que convierte algunas características del espacio como algo cálido y otras como más frescas. We enter into judgment and discrimination. Entramos en juicios y discriminamos. What we are discriminating is that which has already been revealed. Lo que discriminamos es aquello que ya ha sido revelado. And by resting inside our concept as the vehicle of truth, Y al reposar dentro de nuestros conceptos como un vehículo de la verdad, the immediate clarity of our mind is obscured to us. la claridad inmediata de nuestra mente se ve oscurecida para nosotros. This obscuration is not generated by the devil. Este oscurecimiento no está generado por el diablo, It's not generated by ignorance factory. no está generado por la fábrica de la ignorancia, It has exactly the same ground and basis as the clarity. tiene exactamente la misma base que la claridad. But it is the moment of forgetfulness of the clarity that allows the chopping up, the separation of phenomena to occur. Pero es precisamente este oscurecimiento de la claridad lo que permite de alguna forma segregar, dividir los fenómenos. When we come into the room and we say everything is here, Cuando entramos en el cuarto y decimos todo está aquí, it means in an instant the room shows itself because it's light, and light comes and fills us. significa que en un solo instante todo el espacio llega a nosotros porque el cuarto es luz y la luz nos llena. We see everything without effort. Lo vemos todo sin esfuerzo. But what is it? ¿Pero qué es? It's light. Es luz. This is not enough. Don't be stupid. Pero eso no es suficiente, no seas estúpido. What is it? ¿Qué es lo que es? Well, there are boys and girls. Bueno, hay chicos y hay chicas. There are people on chairs and people on the floor. Hay gente sentada en sillas y gente en el suelo. Ah, that's better. Now I know something. Bueno, eso está mejor, ahora ya entiendo algo, ya sé algo. And this is how the ego does its daily
physical practice to stay healthy. Y así es como el ego hace su rutina diaria de ejercicios para mantenerse sano. And the more healthy our ego is, the more quickly it can tell the world what it is. Y cuanto más sano esté nuestro ego, pues más rápidamente le puede decir al mundo lo que es. And the more we tell the world what it is, the less able we are to see what the world is. Y cuanto más le decimos al mundo lo que es, menos capaces somos de ver lo que el mundo es en realidad. This is not such a complicated idea, Eso no es una idea tan complicada. but we are addicted to thought. Pero somos adictos al pensamiento. So, in Dzogchen, the basis of becoming whole is to recognize that we are always already whole. Entonces, en el Dzogchen, la base para volvernos enteros es reconocer que siempre hemos sido enteros, completos. If you have a piece of coal and you wash it for 100 years, it won't become chalk. Si tienes un pedazo de carbón, coal, si tienes un pedazo de carbón y lo lavas durante 100 años, no se va a convertir chalk. Chocolate. No, chalk. White chalk. Chalk. No se va a convertir en tiza. That is to say, if you want chalk, you have to start with something which has the nature of chalk. Así que, es decir, si tú quieres conseguir tiza, tienes que empezar por algo que tenga la naturaleza de la tiza. So in the general Mahayana teaching, we talk about the Buddha nature. Así que en las enseñanzas Mahayana generales hablamos de la naturaleza de Buda. And in the Mahayana teachings and the general tantric teachings, there is the idea we have Buddha nature, but it's covered over. Entonces, tanto en las enseñanzas Mahayana como en las enseñanzas tántricas generales, se tiene la idea de que tenemos la naturaleza de Buda, pero que está cubierta. And if we remove the obscuration, the Buddha nature will shine forth. Así que si eliminamos los oscurecimientos, la naturaleza de Buda brillará. But when we sit and meditate, it's as if the obscuration is inside us, as us. Pero cuando nos sentamos y meditamos, es como si los oscurecimientos estuvieran dentro de nosotros, como una parte de nosotros. And so we think, oh, I have to do a lot of washing. Así que pensamos, tengo que lavar un montón. So you can do the Dorjisemba practice and Nundro and so on. Así que pues se pueden hacer las prácticas de Dolce Sempa o Nundro o lo que sea. But in Dzogchen, they say, no, there's a lamp, and of the lamp is a pot. En el Dzogchen lo que se dice, no, pues es que está la lámpara y encima de la lámpara está un cubo. The pot has nothing to do with the lamp. Pero el cubo pues no tiene absolutamente nada que ver con la lámpara. The lamp is shining in the pot. La lámpara brilla dentro del cubo. The lamp has no problem at all. La lámpara no tiene absolutamente ningún problema. The lamp is not obscured. La lámpara no está oscurecida. Who is the lamp? ¿Quién es la lámpara? You are the lamp. Tú eres la lámpara. So if you are the lamp, you don't need to worry about obscuration. Así que si tú eres la lámpara, ¿por qué te vas a preocupar por los oscurecimientos? But if you place yourself outside the pot, trying to look in at the lamp, then you have a big obscuration. Pero si te colocas a ti mismo fuera del cubo, intentas mirar al interior para ver la lámpara, pues entonces sí que tienes ahí un gran oscurecimiento. Because we don't even know where the pot is. Porque, entre otras cosas, ni siquiera sabemos dónde está el cubo. The pot could be any kind of thought or feeling or sensation which arises. El cubo puede ser cualquier tipo de pensamiento, sensación o sentimiento que surja. Oh no, this means now I have to look at every thought, every sensation to try to find where is the lamp hidden in the pot. Oh, no, eso significa que voy a tener que analizar exactamente, voy a tener que mirar cada pensamiento, cada sensación, cada sentimiento para ver exactamente dónde está la lámpara dentro del cubo. This takes a long time. Eso me va a llevar mucho tiempo. And death is coming. Y llega la muerte. And we have to work. Y tenemos que trabajar. And sleep and eat and kiss and so on. Y dormir y comer y besar y todo eso. So progress is going to be slow and difficult. Así que pues el progreso parece que va a ser lento y difícil.
So from the point of view of Dzogchen, the most important thing is to start at the center. Entonces, desde el punto de vista del Dzogchen, lo más importante es comenzar desde el centro. Don't start on the outside. No comenzar desde fuera, desde la periferia, desde el exterior. So when Garab Dorji was first bringing the Dzogchen teachings into the world, Entonces, cuando Garab Dorje empezó y trajo las enseñanzas de Dzogchen al mundo, when he was teaching these famous 3 statements, cuando estábamos enseñando los famosos 3 preceptos, he said, firstly, you have to see who you are. dijo, en primer lugar, tienes que ver quién eres. Now, we can look at our hand and we see what shape our hand is. We can observe our hand doing many things. Entonces, si miramos nuestra mano, pues podemos ver la forma que tiene la mano y podemos observar cómo la mano hace un montón de cosas. So although my hand feels like an extension of me or part of me, Entonces, aunque la mano se siente como una extensión de mí o una parte de mí, and functions as a vehicle for my subjectivity, y funciona como un vehículo para mi subjetividad, when I look at it, I see it as an object. cuando la miro, veo que es un objeto. I can feel my way into my hand, Puedo sentir mi camino al interior de la mano, especially if I close my eyes, I can bring my proprioception into my hand. And feel it. especialmente si cierro los ojos, puedo llevar mi propiocepción al interior de la mano. Then it starts to be almost shimmering and alive with the prana or chi, which I become aware of. Y entonces empieza casi a brillar y a llenarse de vida con el prana o el ki del que estoy consciente. But in that situation, I don't see it, I am it. Pero en esa situación, I can see it, I don't see it, I can't see it, pero en esa situación no la puedo ver, but I am it. pero soy ello. And this is the same with what Garab Dorje is saying. He said, if you look for yourself as an object, you will get lost. Entonces eso es lo mismo que dice Garab Dorje, si te miras a ti mismo como un objeto te vas a perder. Because every interpretation that you have about yourself, every narrative construction will become a basis for being this or that in this moment due to these circumstances. Porque entonces cada vez que te veas, cada interpretación que te hagas sobre ti mismo dependerá de ser esto o aquello en dependencia de ciertas circunstancias. So we have to see ourselves by being ourselves. Entonces nos tenemos que ver a nosotros mismos al ser nosotros mismos. How do we do that? ¿Y cómo hacemos eso? We have to trust and relax, Tenemos que confiar y relajarnos. which is why, of course, the central practice is Guru Yoga. Y eso es el motivo de que en la práctica central sea el Guru Yoga. Guru Yoga is the practice of relaxing the dualistic matrix, which is the basis for conceptual elaboration. El Guru Yoga se basa en relajar la matriz conceptual que es la que hace las elaboraciones. And when we are open and relaxed, nothing has changed Pero cuando estamos abiertos y relajados, nada ha cambiado. except the sense that I have to work out what is going on. Excepto el sentido de que tengo que elaborar lo que está ocurriendo. It is. Es. And in the it isness of our experience, Y en ese ser, esa unidad de la experiencia, there is the one who is here with the it is of the flow of whatever is occurring. está el uno que está aquí junto con el flujo de todo aquello que está ocurriendo. In this presence is the Rigpa, or our own awareness, Y esa presencia rigpa o nuestra propia conciencia and this is the natural light of the ground of being. es la luz natural de la base del ser. With this, we can then
enter into different kinds of experience. Entonces con esto podemos entrar en diferentes tipos de experiencia And again experience these two possibilities. y una y otra vez experimentar dos posibilidades. Open receptivity La receptividad abierta or conceptual interpretation. o una interpretación conceptual. So in the Dzogchen teachings it says there is one ground, Así que en las enseñanzas Dzogchen se dice que hay una sola base, which is the primordial emptiness of our being. que es la vacuidad primordial de nuestro ser. This is called kadak, or primordial purity. Esta se llama kadak o pureza primordial. Means there is nothing to grasp hold of. Lo que significa que no hay nada que se pueda agarrar. So I have a shirt, and if I'm drinking some soup, it can slip down and stain my shirt. Entonces, pues tengo una camisa y si estoy bebiendo un poco de sopa, pues puede derramarse y caer sobre mi camisa. Staining and contamination come about because there is a meeting between two different entities. Mancharse, la contaminación ocurre porque hay un encuentro entre dos entidades distintas. There is me and some terrible negative thought which arises. Estoy yo y algún pensamiento terriblemente negativo que surge. So then we might think, oh, why am I plagued with jealousy? Entonces puedo pensar, ¿por qué me estoy ocupando de los celos, de la envidia? I am so tired of being jealous. Estoy tan cansado de ser envidioso. I don't want to be jealous. No quiero. So my self-construction, my image or idea of myself Así que mi autoconstrucción, mi idea de mí mismo, is being contaminated and altered in a way I don't like by the arising of these thoughts which I can't control. se ve contaminada en una forma que a mí no me gusta al surgir estos pensamientos que yo no puedo controlar. This is like soup on the shirt. Eso es igual que la sopa sobre la camisa. And the ego is always messing around with soup. Y el ego pues siempre está enredando con la sopa. The ego is a very messy eater. El ego come fatal. There is always something to worry about in life. Siempre hay algo de lo que preocuparse en la vida. We can all imagine improving ourselves, making ourselves nicer people. Siempre nos podemos imaginar mejorarnos, llegar a ser personas más encantadoras. So we start with the sense, I am small, limited, and in particular, knowable. Entonces empezamos con la sensación de yo soy pequeño, soy insignificante y además soy cognoscible. I know I am like this, Sé que soy así and I could be better. y que podría ser mejor. And I try, but it's hard. Y lo intento, pero es tan difícil. Then we get tired. Y entonces nos cansamos. And luckily in Spain, alcohol is not so expensive. Por suerte en España pues el alcohol tampoco es tan caro. This is the problem of the ego structure. This is what we'll look at a lot in the weekend. Y este es, pues, es el problema de la estructura del ego y esto es lo que vamos a estar viendo durante el fin de semana. But the Dzogchen view of kata, of primordial purity, says there is no shirt and there is no soup. Pero la visión Dzogchen del Kadak, de la pureza primordial, dice que no hay ni camisa ni sopa. From the very beginning, the mind is like a mirror. Desde el principio mismo, la mente es como un espejo. Everything which arises is a reflection. Todo lo que surge es un reflejo. Reflections have no essence or substance. Los reflejos no tienen esencia ni substancia. They are pure appearance. Son pura apariencia. Appearance devoid of substance. Es apariencia que no tiene sustancia. When you look in the mirror, it's very precise what it's showing. Al mirar al espejo, lo que muestra el espejo es muy preciso. You can see the details of your face, you see the
the rest of the room that's behind you, and so on. Puedes ver los detalles de tu rostro, puedes ver el resto de la habitación que se encuentra detrás de ti, But actually, there's nothing in the mirror. pero en realidad en el espejo no hay nada. The mirror is empty, El, perdón, el espejo está vacío, in that if you can't find the mirrorness of the mirror, en el sentido de que no puedes encontrar la espejeidad del espejo. there is no substance of mirror. No hay ninguna sustancia del espejo. The mirror shows itself by showing what is not the mirror. El espejo se muestra a sí mismo al mostrar lo que no es el espejo. And yet what it shows is inseparable from the mirror. Y sin embargo, lo que muestra es inseparable del espejo. In the same way, our experience, memories, plans, thoughts, feelings, and so on De la misma forma, nuestras experiencias, planes, sensaciones, pensamientos, etc., arise as the clarity or the expressive quality of the mind, surgen como la claridad o la cualidad expresiva de la mente, they are inseparable from the mind. son inseparables de la mente. They don't leap out of the mind into some other domain. No saltan fuera de la mente a algún otro dominio. They require the illumination of the mind. Necesitan la iluminación de la mente. So in that sense, the flow of our mental content is like the moon. Entonces, en ese sentido, el flujo de nuestro contenido mental es como la luna. On full moon night, the moon is very bright. En las noches de luna llena, la luna está muy brillante, But the moon is a thief. pero la luna es una ladrona. The moon is a fraud, La luna es un fraude, a deceiver, una engañosa, because the light of the moon is not the light of the moon. porque la luz de la luna no es la luz de la It's luna, the light of the sun. es la luz del sol. So awareness, the Rigpa, is often compared to the sun. Entonces, la consciencia en Rigpa muchas veces se compara al sol. This is the basis of illumination. Esta es la base de la iluminación. But our thoughts, feelings, sensations, memories catch the rays of the sun. Pero nuestros pensamientos, sensaciones, etcétera, atrapan los rayos del sol. In sunbathing, they feel how bright they are, Y ahí están tomando el sol y sintiéndose súper brillantes. how beautiful, how shining. Se sienten preciosos y resplandecientes. And they start to believe, I am the shining one. Y empiezan a pensar, oh, yo soy el que brilla. So when a thought arises in our mind, it seems to illuminate our experience. Es decir, cuando un pensamiento surge en nuestra mente, parece iluminar nuestra experiencia. If you see this, you can see everything. Si ves esto, puedes verlo todo. Because if you keep looking for the small light of the thought, then it's like trying to read a book by capturing fireflies. Porque si sigues intentando ver la luz, capturándola en un pensamiento, es como intentar leer un libro a la luz de las luciérnagas. Un poco difícil. Because the flow of our thoughts and feelings is fluctuating. Porque el flujo de nuestros pensamientos y de nuestras sensaciones fluctúa. It's difficult for us to maintain sustained attention. Nos resulta muy difícil mantener una atención sostenida. We become distracted very easily. Nos distraemos con muchísima facilidad. So when you are relying on your thoughts to keep your life in a steady direction, it's easy to get lost in the storm of changing experience. Entonces, si te fías de tus pensamientos para mantener tu vida en una dirección concreta y dirigirla basándote en ellos, pues nos veremos en un caos porque fluctúan todo el rato. Y es una experiencia cambiante. So, basic view in Dzogchen is that the mind is space which is self-illuminating. Entonces, la visión del Dzogchen es que la mente es un espacio que se ilumina a sí mismo. Tibetan is a Rangjung Rigpa, means the awareness
presence or the illuminating clarity of the mind arises just like the sun in the morning. Entonces, en tibetano dicen eso, la conciencia, la presencia es como la luz que surge por las mañanas. And by staying present with the first moment of illumination, Y al estar presentes en ese primer momento de iluminación, there is the immediacy of the revelation of what is occurring. está la inmediatez de la revelación de lo que está ocurriendo. That is to say, everything is given to us. Es decir, todo nos es dado. Then within this given field, we can move and respond. Y en el interior de este campo que ya nos está dado, podemos movernos y responder. And the finite specificity of our gestures moment by moment Y la especificidad finita de nuestros gestos momento a momento are not a sign that we are small entities, small things. no es un signo de que seamos unas entidades pequeñitas, unas cosas pequeñas, But rather that we take our place in the unfolding interactive movement, which is the domain of our experience. sino más bien que ocupamos nuestro puesto en el despliegue de ese flujo de experiencias, perdón, ese flujo de acontecimientos que es nuestra experiencia. So for the last 20 years, Namkang Yobu has been working a lot with dance. Durante los últimos 20 años, Namkha Norbu ha estado trabajando mucho con la danza, Inviting people into situations where bodies move together with sound. invitando a las personas a participar en situaciones en las cuales los cuerpos se mueven juntos con un sonido, That each person is complete que cada persona está completa and also participating. y también participa. You are a part of something, Eres una parte de algo, but that part is not apart, it's not separated from the ground. pero esa parte no está aparte, no está separada de la base. So each participant is the infinity of existence. Entonces, cada participante es la infinidad de la existencia. This is the great mystery of our being, Y ese es el gran misterio de nuestro ser, that each of us is inseparable from the ground, que cada uno de nosotros es inseparable de la base and in that aspect of our being is infinite, y que el aspecto de nuestro ser es infinito, and yet in the aspect of our participation, we are quite particular. pero en el aspecto de nuestra participación somos bastante particulares, definidos, separados. We are our gender, our age, the capacity of our body to move easily, the knowledge that we've acquired in life, and so on. Tenemos un género, una edad, la capacidad de nuestros cuerpos de moverse con mayor o menor facilidad, aquellas cosas que hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida. When we forget the ground of our being, then all we have is this participatory movement. Cuando olvidamos la base de nuestro ser, todo lo que tenemos es este movimiento de participación. This is the central point. Este es el punto central. In Dzogchen, if I want to know how I'm doing, En el Dzogchen, si quiero saber cómo me va, I want to know what I'm doing from. quiero saber de dónde estoy haciendo. If I'm doing from the spaciousness of the luminous clarity of the mandala, Si estoy haciendo desde la claridad espaciosa de la luminosidad del mandala, then I'm doing okay, entonces estoy haciéndolo bien, even if you think it's shit. aunque penséis que es una mierda. But if I don't know that I'm arising moment by moment as the gesture of infinite spaciousness,
Pero si no sé que yo voy surgiendo momento a momento como un gesto de espaciosidad infinita, then in order to work out how I'm doing, entonces para averiguar cómo lo estoy haciendo, I'm forced to think, how am I doing in relation to you? entonces me veo obligado a pensar cómo lo estoy haciendo en relación a ti. Oh, you're better at dancing than I am. Oh, tú bailas mucho mejor que yo. Very sad. Qué pena. But I'm better at singing than you. Very glad. Pero yo canto mucho mejor que tú. Estoy contento. And this is relative truth. Y esta es la verdad relativa. This is where we do comparing and contrasting. Esto es cuando empezamos a comparar y a contrastar. But because the field of emergence is always changing, Pero como el campo de surgimiento, de emerger, está siempre cambiando, we're condemned to ceaselessly try to work out where we are. nos vemos condenados a intentar averiguar continuamente dónde nos encontramos. So this is the fragility of the ego. Esa es la fragilidad del ego. When the ego tries to ground itself in itself, Cuando el ego intenta tomar tierra en sí mismo, I am what I am. yo soy lo que soy. What it's actually resting on is the flow of thoughts, feelings, memories, experiences. En realidad sobre lo que reposa es sobre ese flujo de pensamientos, experiencias, sensaciones, This is very unstable. y eso es algo muy inestable. It's easily affected by people close to us dying, Se ve fácilmente afectado porque una persona cercana muere, changes in the economy, cambios de la economía, changes in our physical health, cambios de nuestra salud, and all the horrors that we see in the world around us, people being bombed out of their homes and having to become refugees and so on. y todos los horrores que vemos a nuestro alrededor en el mundo cada día, gente a la que se obliga con bombas a salir de sus casas, etc. And of course, when life gets difficult, we become desperate. Y por supuesto, cuando la vida se vuelve difícil, nos desesperamos. And when we become desperate, we try to hang on to what we have. Y cuando estamos desesperados, intentamos aferrarnos a lo que tenemos. And this grasping and holding and controlling simply increases the amount of suffering we have. Y este aferrar y sujetar y controlar simplemente aumenta esa desesperación que tenemos. This is why we are very, very lucky people. Y por eso somos personas muy, muy, muy afortunadas. We live in a period of relative peace and prosperity. Vivimos en un periodo de relativa paz y prosperidad. We can find a place to sleep. We can find some food to eat. Podemos encontrar un sitio donde dormir, algo de comer. We are not under attack. No estamos atacados. So on the basis of that, we can relax. Así que sobre esa base pues podemos relajarnos. If you were a refugee going out in a little rubber boat in the Mediterranean, I don't think you'd feel very relaxed. Si fueras un refugiado que se desplaza en un pequeño bote neumático por el Mediterráneo, pues no creo que pudierais estar muy relajados. So we are very lucky. Tenemos mucha suerte. But still, we find it difficult to relax Y sin embargo nos sigue costando relajarnos. because somehow the idea is it's all up to me. Porque de alguna manera la idea es todo depende de mí. If I don't hold my life together, it's going to fall apart. Como yo no sujete mi vida, se va a desintegrar. If I want to get anywhere, I have to try harder. Si quiero llegar a algún sitio, tengo que esforzarme más. So there is a self-referential feedback loop that goes on. Así que hay un bucle autorreferencial que está ahí todo el tiempo, Which on the relative level helps to mobilize our energy in the world so that we can take advantage of good situations and avoid bad situations. lo que a un nivel relativo nos ayuda a mover nuestra energía en el mundo de manera que podamos fomentar las situaciones positivas y evitar las malas situaciones. However, it's the heart feeling of that position is loneliness. Sin embargo, la sensación en el corazón de esa posición es una de soledad. Wandering in samsara, how shall I live?
vagando por el samsara, ¿cómo voy a vivir? What shall I do? ¿Qué voy a hacer? To do this or that? What would be better? ¿Podría hacer esto o aquello? ¿Qué sería mejor? I don't know. No sé. I thought before I had made the right decision, but now I see I'm wrong. Antes pensé que esa era la decisión adecuada, pero ahora me doy cuenta de que me he equivocado. So it's very normal that we accumulate self-doubt. Así que es muy normal acumular dudas sobre uno mismo, Feeling cheated by others. Can I trust you? que nos sintamos engañados por otros. ¿Puedo confiar en ti? Having cheated myself. Can I trust myself? Una vez que me he engañado a mí mismo, he hecho trampas conmigo mismo, ¿puedo confiar en mí mismo? This gets a little bit scary. Esto resulta un poco atemorizante. So it's much easier to think, must try harder. Entonces es mucho más fácil cogerlo de me tengo que esforzar más, Do more. tengo que hacer más. But what will I do? ¿Pero qué hago? It doesn't matter. As long as I'm doing something, I'm still here. Pues da completamente igual lo que haga. Mientras esté haciendo algo, sigo estando aquí. And this is the structure of the continuity of the ego sense of self. Y esa es la estructura de la continuidad del sentido del yo, del ego. Where is all this activity occurring? ¿Y dónde está ocurriendo toda esta actividad? On an outer level, we say, oh, in Barcelona. A un nivel externo decimos, pues está ocurriendo en Barcelona. But this is not a very good address. It works for the post office, but not for Dzogchen. Es una dirección que no es muy buena, funciona para los de correos, pero no funciona. It doesn't work for Dzogchen. No funciona para el Dzogchen. So our address is James, currently in Barcelona, in the mirror. Entonces, la dirección es pues, James, que ahora mismo está en Barcelona, en el espejo. And on Sunday, I go to the airport, and then my address will be James, London, in the mirror. Y entonces el domingo me iré al aeropuerto y mi dirección será James, Londres, en el espejo. The true location is always in the mirror. El lugar verdadero es siempre en el espejo. In the infinite openness, luminous sphere of clarity, which is our own mind. En esa esfera luminosa que es la claridad de nuestra propia mente. When we forget this, then all we have is these constructs. Y cuando olvidamos esto, todo lo que nos queda son estos constructos. So the second point of Garadorji was when you start to experience this openness of the mind. Entonces, el segundo punto de Garab Dorje es cuando comienzas a experimentar la apertura de la mente. You have to return again and again to the simplicity. Tienes que regresar una y otra vez a la simplicidad. The simplicity of relaxing into it. La simplicidad de relajarse ahí. Don't think about it. No pensar sobre ello. Don't try to evaluate your progress. Is the meditation getting better or worse? No intentar evaluar el propio progreso, mi meditación está mejor o peor. Each moment is completely fresh and open. Cada momento es completamente fresco y abierto. The mind is naked and uncovered. La mente está desnuda y descubierta. So, once you start to think about things, Entonces, en el momento que comienzas a pensar sobre las cosas, two things arise. surgen dos cosas. Firstly, there is separation and alienation, En primer lugar, hay una separación y una alienación, because I am not what I'm thinking about. porque yo no soy sobre lo que estoy pensando. And then, in this state, I have thoughts which I start to rely on, which are going to tell me the truth about what I'm thinking about. Y además, en ese estado me voy a perder porque voy a empezar a tener pensamientos en los que basarme que me van a decir sobre lo que estoy pensando. So, Excuse me, can you repeat it again? okay. So now
I'm having thoughts about myself, Ahora mismo estoy teniendo pensamientos sobre mí mismo. and my thoughts seem to tell me the truth about myself. Y mis pensamientos parece que me dicen la verdad sobre mí mismo. So, here we have one dog. Aquí tenemos un perro. The dog has a body with the 4 legs and 1 head, El perro tiene un cuerpecito con 4 patas, una cabeza and it has a tail. y tiene una cola. The dog's tail is wagging. El perro está moviendo la cola. So, does the tail wag the dog or the dog wag the tail? ¿Es el perro el que mueve la cola o es la cola la que mueve al perro? It's very important to know this. Es muy importante saber esto. When the dog is happy, the tail is moving. Cuando el perro está feliz, la cola se mueve. The moving tail is a sign of the dog. La cola que se mueve es una señal del perro. The tail is not the essence of the dog. La cola no es la esencia del perro. Your thoughts are not the master of yourself. Tus pensamientos no son el amo de ti mismo. Your thoughts and feelings are the tail of the dog. Tus pensamientos y sentimientos son la cola del perro. Happy mind. Una mente feliz. So, this is what Garab Dorji means in the second statement. If you use your thoughts to make sense of your mind, you are mad. Entonces eso es lo que dice Garab Dorji. Si utilizas tus pensamientos para darle sentido a tu mente, estás completamente loco. Relax into the mind itself. Relájate en la mente misma. Then the actual quality of these thoughts, feelings, and sensations will become clear. Entonces la cualidad real de todos esos pensamientos y sensaciones y sentimientos se volverá clara. They're like a rainbow in the sky, Son como un arco iris en el cielo, like a mirage on the summer road, como un espejismo en una carretera veraniega, like the reflection in the mirror. como un reflejo en el espejo. That's what he says. Don't cheat yourself by relying on thoughts. No te engañes a ti mismo al fiarte de los pensamientos. Don't enter into doubt about how it is. No empieces a dudar acerca de cómo es. Simply relax into how it is. Simplemente relájate al interior de cómo es. Then his third point is that you just continue in that way. Entonces el tercer punto es que simplemente continúas así, Whatever happens. sea lo que ocurra. Whether good things happen, bad things happen. Ya sea que ocurran cosas buenas o cosas malas, These are merely patterns in the mirror of the mind. son simplemente patrones en el espejo de la mente. They arise and vanish. Surgen y desaparecen. If you overfixate on temporary transient experience, Si te centras demasiado en las experiencias sensoriales transitorias, then these current patterns will appear to be the limit of your existence. entonces esos patrones actuales parecerán ser los límites de tu existencia. You feel, oh, I'm sad. Pensarás, oh, estoy triste. You tell your friend, I'm very sad. Y le dices a tus amigos, estoy muy triste. They say, oh, tell me all about it. Y los amigos dicen, vaya, pues cuéntamelo todo. This sounds sweet. Eso suena muy amable. Now I have a good friend who is interested in my suffering. Ahora tengo un buen amigo que se interesa por mi sufrimiento. Friends like that you should shoot. A amigos como esos habría que dispararles. From the Dzogchen point of view, when somebody says, oh, I'm so sad, Desde el punto de vista de Dzogchen, cuando alguien te dice, oh, estoy muy triste, you say, oh, enjoy it while you can. habría que contestarle, bueno, pues disfrútalo mientras dure. This is your mind. Stay with that experience. Es tu mente, permanece con esa experiencia. If you do the Semsin practice and so on, that's exactly what you do. Y pues entonces si estás practicando Semchins y eso, es exactamente lo que haces. You say hum, 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 or hu, 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 and then you feel something, and then you say, oh, this is hum time.
dices, oh, 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 y entonces pues sientes algo en el interior y dices, es el momento, Because the main thing is to recognize the nature of experience. porque lo importante es reconocer la naturaleza de la experiencia. The content of the experience, the interpretive, semantic, conceptual content is niched inside the immediacy of the experience. El contenido de la experiencia, ese contenido semántico, conceptual, ese está encriptado, incrustado dentro de la experiencia. And that experiential directness is niched inside the unborn emptiness of the mind. Y esa inmediatez experiencial está incrustada dentro de, niched inside the basis of the mind. The unborn emptiness of the mind. En la vacuidad no nacida de la mente. So, as many of you will know, these three aspects are called in Tibetan Wo, Rangshin, and Tukchen. Como supongo que sabéis, esos tres aspectos en tibetano se les llama Nomo, Rangshen y Tukchen. Tukchen. Wo means face. Wo significa cara, It is the face of your being. es la cara de tu ser. Each of us here has a face, Cada uno de nosotros tiene una cara, but we never see our face. pero nunca vemos nuestro rostro. We manifest through our face. Nos manifestamos por nuestro rostro. You can see my face, Vosotros podéis ver mi rostro, but I can't see my face. pero yo no puedo ver el mío. The face is ungraspable. El rostro es inaprensible. So, Wo is this ungraspability of the openness of being. Entonces luego es esa imposibilidad de aferrar ungraspability of The ungraspability of being. del ser. Being here doesn't mean being this or that, Estar aquí no significa ser esto o aquello, but it refers to the mere facticity of aliveness. sino que se refiere al simple hecho de estar vivo. It's not something in particular, No es algo en concreto, but it's not nothing at all. pero no es tampoco nada en absoluto. There is something which is not a thing. Hay alguna cosa que no es una cosa. This is why we can talk of it as being. Por eso podemos referirnos a ello como ser. This empty openness of our mind shows itself. Esta vacuidad vacía de nuestra mente se muestra. So our face shows through our complexion, our health, our vigor, and so on. Así que nuestro rostro, a través del aspecto que tiene, muestra nuestra salud, nuestro vigor, etc. This second term, Rangshin, also can mean face. El segundo término, el segundo concepto Rangshin, también puede significar rostro, But it's face as showing, pero es un rostro que se muestra. just as the state of the body shows itself through our complexion. So the creativity of the unborn openness of the mind shows itself through the quality of clarity. Al igual que nuestra salud o nuestra enfermedad se muestra al exterior a través del aspecto de nuestra piel, So the unborn nature of the mind así igualmente la naturaleza no nacida de la mente shows itself through the immediacy of clarity. se muestra a sí misma por la inmediatez de la claridad. So we're sitting in this room together, Así que pues aquí estamos sentados en esta habitación todos juntos and we turn our heads around and look up and look down. y pues movemos la cara de aquí para allá y miramos para arriba y para abajo. In each direction, there is the immediate presence of the field of experience. Y en cada dirección tenemos la presencia inmediata del campo de experiencia. It's not constructed. No está construido. Once you get into thinking about the walls and the windows, then you come into identifications.
Pero cuando empiezas a pensar sobre las paredes y sobre las ventanas, ahí ya entras en identificaciones. But immediacy is here, always. Pero la inmediatez está aquí siempre. This is the meaning of this. The Rangchen, the showing or the display of the energetic potential of emptiness. Y eso es el significado de este concepto del Rangchen, es el mostrarse del potencial de la vacuidad. And then the third element is tought, which means noble heart. Usually in ordinary Buddhism it means compassion. Y el tercer concepto es touché, que significa corazón noble. Generalmente en el budismo se considera como compasión. It means participation. Que significa participación. We are moving in the world we are part of. Nosotros nos movemos en el mundo del que somos parte. Everything arises as our experience. Todo surge como nuestra experiencia. And within this, we find ourselves doing things. Y ahí nos encontramos a nosotros mismos haciendo cosas. That is to say, we are called into being by circumstances. Es decir, nosotros llegamos a ser debido a las circunstancias. It's not about individual agency. No es un origen individual. So I'm sitting here with you and I'm talking. Así que yo estoy aquí sentado con vosotros y estoy hablando. And I look around and see different people and I talk. Y pues miro para allá y veo a diferentes personas y hablo. There isn't somebody inside me who's making all the words. No hay alguien dentro de mí mismo que está haciendo todas las palabras. The words come through me from you. Las palabras surgen a través de mí desde vosotros. Because I'm talking to you and with you. Porque estoy hablando para vosotros y con vosotros. If I was sitting here in this room all by myself and talking, Si estuviera sentado en esta habitación solo y hablando, then you said, James, you may be a psychotherapist, but puede que digáis, bueno, James, puede que seas un psicoterapeuta, pero... so this is it. We come into being in connectivity. Entonces, esto es lo que ocurre. Llegamos a existir en conectividad. And this connectivity is the quality of the clarity of our mind. Y esta conectividad es la cualidad de la claridad de nuestra mente. Wherever we go, we find ourselves in different situations. Allá donde vayamos nos encontramos en diferentes situaciones. If we are what we might call neurotic, if we are self-sealed, Si somos neuróticos, si nos hemos autosellado, then how we are is truly generated out of ourselves. entonces cómo somos realmente se genera desde nuestro interior. We are being ourselves, Estamos siendo nosotros and we show other people how we are. y mostramos a otras personas cómo somos. But most people are not interested in how we are. Pero la mayoría de las personas no están muy interesadas en cómo somos. They may be polite, but the fact is, it's actually quite an imposition to show other people how we are. Puede que sean educados, pero en realidad uno está imponiendo mucho a los demás cuando intentas enseñarles cómo eres. Because we tell people about how we are. Porque pues, le decimos a las otras personas sobre cómo somos, But we could also say, look at my tongue. pero también podríamos sacar la lengua y decir, mira, mira mi lengua. Oh, you might say, oh, I see you're really interested in me. Would you like to sniff my arm? O también podríamos decir, bueno, veo que estás interesadísimo en mí, ¿te gustaría olisquear un poco mi sobaco? And you find out something else. Podrías averiguar algo más. This is a kind of violence. Eso es como una especie de violencia. So what is the function of talking? Entonces, ¿cuál es la función de hablar? Is it showing me to you? ¿Es yo mostrándome a ti? That starts from the dualism of self and other.
Eso parte de la base del dualismo entre el yo y lo otro. But from the point of view of Dzogchen, the field, the integrated field of the mandala arises all at once. Pero desde el punto de vista del Dzogchen, el campo integrado del mandala surge de una sola vez And we are inside this. y nosotros estamos en su interior. And within this, we find ourselves responding according to the nuance, the subtle flavors of the situation. Y ahí en ese interior nos encontramos respondiendo de acuerdo a los matices, a los pequeños y ligeros sabores de la situación. So that how I am is also mediated by how you are. Así que cómo soy yo se ve también influenciado por cómo eres tú. What I can say is generated together with you because we are all energetic gestures in this field of emergence. Lo que digo se ve influenciado por lo que tú dices, porque todos somos un flujo energético en este campo de surgimientos, de emergencias. And this is how we can live in the world without tearing ourselves into isolation and separation. Y así es como podemos vivir en el mundo sin llevarnos al aislamiento y a la soledad. So that if we find ourselves trapped in our own thoughts and feelings and so on, Así que si nos encontramos atrapados en nuestros pensamientos, nuestras sensaciones, etc., from the point of view of the practice, there's no point to struggle to become free of your preoccupations. desde el punto de vista de la práctica no tiene sentido intentar librarte de tus preocupaciones, Because then you are like a fly in a spider's web. porque entonces eres como una mosca en la tela de araña. And the more you struggle and the more effort you make, the more you get bound into the stickiness of the web. Y cuanto más te esfuerzas y cuanto más te esfuerzas, más te quedas atrapado en esa cosa pegajosa de la red. So whenever we are lost, caught up, and immersed, we relax into the out-breath. Entonces, cada vez que nos perdemos a nosotros mismos, lo que hacemos es relajarnos. And here we are. Y aquí estamos. We can do the Guru Yoga. Podemos hacer el Guru Yoga. Life is going. La vida sigue. Sensations, thoughts, colors, lights, Sensaciones, colores, luces, coming and going. vienen y van. The mind itself is the open purity, which is the basis and the field within which these arisings are occurring. La mente misma es la pureza abierta, que es el campo en el que todo esto va surgiendo. Struggle and effort are not helpful. El esfuerzo, la lucha, no resultan útiles. But that doesn't mean that we simply fall into merging with what is occurring. Eso no significa que simplemente fall into emerging. Fall into merging, into merging with whatever is occurring. Eso no quiere decir que nos tengamos que fusionar con cualquier cosa que ocurra. Because Dzogchen is also part of the Buddha's middle way. Porque el Dzogchen también es parte del camino medio del Buda. We avoid extremes, we don't entertain polarizations. Evitamos extremos, no nos gustan las polarizaciones. So, neither merge nor apart. Así que ni nos fusionamos ni nos separamos. Because when you have merged behavior, it's often very difficult to free yourself from it. Porque cuando tenemos un comportamiento de fusionarnos, muchas veces resulta muy difícil liberarse de eso. For example, we know that many people find it difficult to stop smoking. Por ejemplo, sabemos que a mucha gente le cuesta dejar de fumar. I need to stop smoking. Tengo que dejar de fumar. Winter's coming on, I'm going to get chest problems again. Llega el invierno, voy a tener otra vez bronquitis. But I want to smoke.
pero quiero fumar. And so you have an intrapsychic struggle between the bit that wants to smoke and the bit that doesn't want to smoke. Y entonces pues acabas con una lucha intrapsíquica sobre de la parte que quiere fumar y de la parte que no quiere fumar. But these two parts, it's very difficult for them to sit down together and have a proper conversation. Esas dos partes es muy difícil que se sienten y tengan una conversación adecuada. So the bit that decides not to smoke Entonces la persona decide no fumar. falls asleep. El pedacito que no quiere fumar se duerme. The bit that's going to smoke wakes up and has a cigarette. El pedacito que quiere fumar se despierta y se fuma un cigarrillo. Then it falls asleep, and the bit that wants to stop smoking wakes up and thinks, what? Fuck, why am I still smoking? Y entonces el que quiere fumar se duerme, entonces el pedacito que no quiere fumar se despierta y dice, mierda, pero si yo quería dejar de fumar. People can spend years and years struggling with eating problems, drinking problems, and so on. Las personas pueden pasarse años y años luchando con problemas de comida, con problemas de bebida. Because each of these structures, wanting to smoke or not wanting to smoke, Porque cada una de estas estructuras, querer fumar o no querer fumar, are examples of repetition compulsion. son ejemplos de compulsión de repetición. They have no substance or essence of their own, No tienen una sustancia o una esencia propia, but they are patterns of positioning of energy. sino que son patrones de posicionamiento de la energía. Or sometimes we will describe as voices. También se describen a veces como voces. The voice organizes the patterning of manifestation. La voz organiza el patrón de manifestación. So again and again, from the point of view of Dzogchen, the key thing is not to make so much effort. Entonces, otra vez y de nuevo, desde el punto de vista de Dzogchen, el punto clave es no esforzarse tanto And to observe yourself y observarse a uno mismo in each kind of situation, en cada tipo de situación. whether you're happy or sad, Ya estés triste o contento, lonely and unloved, or surrounded by caring people, solitario y sin amor, o rodeado de personas que te quieren, in states of excitement, en estados de excitación, in states of sleepiness, adormilado, whatever is occurring, sea lo que ocurra, use the arising of the movement of experience utiliza ese surgimiento del movimiento de la experiencia not to tilt towards it as if it was an object, no para inclinarte hacia ello como si fuera un objeto, but use it as a reminder to be with the one who is the experiencer of the experience. sino más bien como un recordatorio de ser el experimentador de la experiencia. That is to say, there is a revelation of experience. Es decir, hay una revelación de la experiencia. What is being revealed is not so important. Lo que está siendo revelado en realidad no es muy importante. The fact of the revelation, El hecho de la revelación, that there is a immediate facticity to the moment, el hecho de que haya una facticidad inmediata en el momento, is itself the living proof that we are here. es por sí mismo la prueba viviente de que estamos aquí. What is this being here? ¿Y qué es esto de estar aquí? This is Rigpa. Esto es Rigpa. This is the natural intelligence or awareness or luminosity of the mind. Esa es la inteligencia natural, la luminosidad natural, la consciencia natural de la mente. And this state is not something which you can arrive at and hold on to. Y este estado no es algo a lo que puedas llegar y aferrarte. And so your ego can never get hold of it. Así que el ego jamás puede atraparlo. This is a central point, that the ego cannot get enlightened. Y ese es un punto clave, un
Punto central, el ego nunca puede iluminarse, Enlightenment is that which is already here. porque la iluminación es aquello que ya está aquí. Enlightenment is the very structure of existence. La iluminación es la propia estructura de la existencia, The openness, the clarity, and the participation. la apertura, la claridad y la participación. What we call the ego is a repeated, whirling kind of fractal of energy pattern. Lo que llamamos el ego es una especie de torbellino, una espiral fractal de energía. And it rests on the basis of being able to say I Y and feel that this is meaningful. reposa sobre la base de ser capaces de decir yo y sentir que eso tiene algún sentido. Oh, we can start with some basic exploration. Así que podemos comenzar con alguna exploración básica. I Yo am, soy, dot, 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 yo soy tal, 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 whatever you like. lo que sea. It's a very open menu. Es un menú abierto. I'm tired, I'm bored, I'm hungry, I'm sleepy, whatever it is. In Spain we have two words, different words. Yeah, you can But- put in anything there. Yeah, okay. Estoy cansado, estoy hambriento, estoy aburrido, lo que sea. The problem is, whatever you say will only be true for a while. Entonces el tema es que cualquier cosa que digas solamente será verdad durante un tiempo. I'm hungry. Estoy hambriento. Then you eat. Entonces comes. Please have some more. Por favor, come un poco más. No, I'm fine. No, ya estoy bien. But you said you were hungry. Pero decías que tenías hambre. I ordered 10 plates for you. He pedido 10 platos para ti. I was hungry. Yo estaba hambriento. I'm not hungry now. Ya no estoy hambriento. I don't want to see you again. You're so unreliable. No quiero volver a verte nunca más, pues que no hay quien se fíe de ti. This is our life. Y esa es nuestra vida. Everything we say about ourselves is situationally valid, Todo lo que decimos sobre nosotros mismos tiene valor en una situación, but it's not absolutely valid. pero no tiene un valor absoluto. When we see this directly, you see the empty nature of the ego. Y cuando esto se ve directamente, entonces es cuando se ve la naturaleza vacía del ego. The ego, which organizes itself grammatically through the first person singular, El ego, que se organiza gramaticalmente por la primera persona del singular, functions only because it is empty. funciona únicamente porque está vacío. I signifies nothing. Yo no significa nada. Well, this is I, Pero bueno, esto es yo, but this is changing. pero esto está cambiando. The one that is being referred to by I, me, myself, is not constant. Aquello a lo que me refiero con yo, mí, a mí mismo, no es un constante. The flow of experience, which I take to be myself, Ese flujo de experiencia que yo tomo como mí mismo, como yo, means that every momentary pattern can only be true in the moment. significa que cada patrón momentáneo solo puede ser verdadero en ese momento. That is to say, when we speak, we are making gestures of connectivity, Es decir, por ejemplo, cuando hablamos estamos haciendo gestos de conectividad, gestures of participating together in the co-creation of a field of warmth and empathy, gestos de co-creación, todos juntos de un campo de empatía, but we are not arriving at any definite conclusion, pero no estamos llegando a ninguna conclusión definitiva. because the fact that we need to go to the toilet doesn't mean we're going to be pissing 24 hours a day. El hecho de que necesitemos ir al aseo no significa que vayamos a estar meando las 24 horas del día. So seeing this is very important. Y ver esto es muy importante.
Emptiness doesn't mean some distant, far away quality of our true nature or Buddha nature. La vacuidad no es alguna cualidad lejana de nuestra verdadera naturaleza o de nuestra naturaleza búdica. Emptiness is also the quality of the ego. La vacuidad también es la cualidad del ego. So when we see that the ego is empty, Cuando vemos que el ego está vacío, we see that it fills itself with all kinds of stuff, pues debemos llenarse con todo tipo de cosas. with moments of loving kindness, of generosity, Momentos de bondad amorosa, de generosidad, of self-pity, of selfishness. de autocompasión, de egoísmo. And in that moment, we start to see, oh, the emptiness of the ego and the emptiness of the mirror mind, not two different things. Y en ese momento comenzamos a ver, el vacío, la vacuidad del ego y la vacuidad de la mente espejo no son dos cosas distintas, son lo mismo. And this is Rangdro, the self-liberation of limitation. Y eso es la autoliberación de las limitaciones. And this is the heart of the Dzogchen approach to healing. Y esto es el corazón del enfoque Dzogchen de la curación. We become healed or whole when we recognize that all the divisions have been a delusion. Nos sanamos o nos volvemos completos cuando nos damos cuenta de que toda separación no era nada más que un engaño. From the very beginning, everything has been complete. Desde el comienzo mismo todo estaba completo. It is open, everything, and just this. Está abierto todo y solamente esto. And this is always the case in every moment of our existence. Y esto siempre así, en cada momento de nuestra existencia. And because out of nothing is everything, Y como de nada es todo, desde la nada surge todo, this everything includes you and me. este todo os incluye a vosotros y a mí. You and me appear at the same time. Vosotros y yo aparecemos al mismo tiempo. And so this separation of me on the inside, you on the outside, Entonces esta separación de yo dentro y vosotros fuera, this is how I make sense of what is occurring when I don't see the co-emergence, the simultaneous arising of the you and the me. entonces esta separación es como yo le doy sentido a ese surgimiento coemergente de ese campo de base. So again and again, the central focus is that we relax into openness. Entonces una y otra vez el enfoque central es relajarse en la apertura. And tomorrow we'll do some meditation to help us have more direct experience of this. Y mañana pues vamos a hacer algunas meditaciones para ayudarnos a tener una experiencia más directa de esto. It's very helpful when we start to move out into the evening. Resulta muy útil cuando ya comenzamos a entrar en la noche. You open your mind to the contextualization of your existence. Abrir la mente a la contextualización de tu existencia. For example, when you are out the door, we walk down the stairs. Por ejemplo, si abres la puerta y bajas las escaleras. From the point of view of the individual, you have to have confidence that you can walk down the stairs. Desde el punto de vista del individuo, pues tienes que confiar en que puedes bajar las escaleras, You know how to do this. que sabes cómo hacerlo. And this is wonderful. Y esto es maravilloso. Well done. Muy bien. You are the person who is walking down the stairs. Tú eres la persona que baja por las escaleras. But the way you walk down the stairs is determined by the stairs. Pero la manera en la que bajas las escaleras está determinada por las escaleras. The first set of stairs is made with these bricks and have a wooden edge, and then you go on to stone stairs, and they have a different separation.
La primera parte de las escaleras está hecha de ladrillo y luego tiene un poco de madera en el borde, mientras que luego ya las siguientes escaleras están hechas de piedra. If you don't let the stairs, the shape of the stairs, tell you what to do, you will fall down. Y si no permites que la forma de la escalera te diga lo que tienes que hacer, te vas a caer. The stairs are the master, you are the servant. Las escaleras son el amo, tú eres el sirviente. Then you go to eat something. Y entonces vas a comer algo. You have a knife and a fork. Tienes un cuchillo y un tenedor. They tell you what to do. Y los del cuchillo y el tenedor te dicen lo que tienes que hacer. If you try to stab the food with the knife and tear it with the fork, Si intentas pinchar la comida con el cuchillo y destrozarla con el tenedor, this is only good if you are eating Chinese duck and putting it in pancakes. eso solamente vale si estás comiendo comida pato chino y lo estás metiendo en unas tortitas. So mainly, the fork stabs the food and the knife does the cutting. A lo mejor es más útil que sea el tenedor el que atraviese la comida y el cuchillo el que corte. And if you go to a place where they give you chopsticks, you had better let the chopstick be in charge. Y si vas a un sitio donde te dan palillos, pues mejor que sean los palillos los que se ocupen. This is very, very important Esto es muy importante because we are responding to the world. porque respondemos al mundo. But the ego's fantasy is the fantasy of mastery. Pero la fantasía del ego es una fantasía de amo. I know what to do. I'm in charge. Yo sé lo que hacer, yo estoy a cargo de todo. I can switch on the light. Yo puedo encender la luz. But the nature of the switch shows you what to do. Pero es la naturaleza del interruptor la que te muestra lo que tienes que hacer. So, you are in relation to the shape of the world. Así que tú estás en relación con la forma del mundo. This is the embodied way of starting to experience non-duality. Y esta es la manera de comenzar a experimentar la no dualidad. The kind of clothes you wear, if you have shoes, whether you have flat heels if you're a woman or high heels, this affects your posture and how you balance and so on. Por ejemplo, el tipo de zapatos que llevas, si eres una mujer, si vas con tacones o sin tacones, todo eso va a afectar a tu postura, tu equilibrio, etc. In that way, moment by moment, you can start to observe the emergence of the potential that we call myself as it is called forth by the shape and nature of the environment around you. De esta manera puedes ir observando momento a momento el surgimiento de aquello que llamas yo al ser evocado e invocado por todo aquello, por la naturaleza de todo aquello que te rodea. This undivided field is our mind. Y ese campo sin divisiones es nuestra mente. And moment by moment, the different aspects of it can look like object or subject. Y momento a momento los diferentes aspectos de ello pueden aparecer como objeto o como sujeto. What I take to be myself can be an object. Lo que yo considero yo mismo puede ser un objeto. When you go to the dentist, you open your mouth and they do things. Cuando vas al dentista, pues, abres la boca y te hacen cosas. You don't really want them to do things, En realidad no quieres que te hagan esas cosas, but you're also quite grateful that they know what to do. pero también te sientes muy agradecido de que sepan qué hacer. You give your mouth to the dentist. Le das tu boca al dentista. So you become the object and they're the subject acting on you. Así que tú te conviertes en el objeto y el dentista es el sujeto que está actuando sobre ti. And then you get up and go out. Y entonces te levantas y sales Now you're the subject. y ahora eres el sujeto. So seeing this pulsation, this rhythmic exchange between subject and object, leading and led, brings you into the choreography of the world. Así que percibir esa pulsación entre sujeto y objeto es lo que te lleva a participar en la coreografía del mundo. And this, of course, is the function of learning to dance together
whether it's in a formal way with a Vajra dance, or more playful dancing, or going to a club to dance. Y esa, por supuesto, es la función de danzar junto con otras personas, ya sea en algo más formal como la danza Vajra o en un club al que vas a bailar. We are both dancing and the music is dancing us. A un tiempo nosotros danzamos y la música nos danza a nosotros. So we are leading and we are being led. Nosotros guiamos y somos guiados. That way we see, oh, the energy of the field moves all the time, and I am like a piece of seaweed at the side of the ocean with the tide and the current moving me around. Y entonces veo, oh, la energía del campo es la que me está moviendo. Yo soy como una especie de alga en el fondo del océano, arrastrada, movida por las corrientes que me mueven de aquí para allá. And this helps to rebalance ourselves, Y esto nos ayuda a reequilibrarnos, because we live in a very phallic culture. porque vivimos en una cultura muy phallic. Yeah, phallic. So means like everything is about testosterone and male energy, and women are doing it for themselves. Come on. Porque aquí lo importante es la testosterona y las mujeres lo hacen por sí mismas todo y venga, vamos allá. Why are women doing it for themselves? ¿Por qué las mujeres quieren hacerlo todo solas? Surely the issue is for women to learn how to capture a man and get him to do it for them. Seguramente lo que sería mucho mejor es que una mujer capture a un hombre y luego que él lo haga todo. I don't think it's so difficult for women to enslave men. Really, I have been enslaved many times. No creo que sea muy difícil para una mujer esclavizar a un hombre realmente. Yo mismo he estado esclavizado muchas veces. So, but we are in this culture where we have to be independent and take care of ourselves. Pero en esta cultura en la que tenemos que ser independientes y ocuparnos de nosotros mismos. So we're called into being proactive. Entonces se espera de nosotros que seamos proactivos. And with electronic media, there's always many emails and messages and so on to respond to. Y también con el tema de los medios electrónicos, pues ahora siempre tenemos un montón de correos a los que responder. Now, this may feel like a kind of responsivity, Entonces esto puede que parezca algún tipo de capacidad de respuesta, but actually it's a very controlled responsivity. pero en realidad se trata de una respuesta muy controlada. Free responsivity requires open receptivity. Una respuesta libre requiere una receptividad abierta Allow the world to manifest, que permita que el mundo se manifieste. and then we respond. Y entonces respondemos. But if you respond before you receive, Pero si respondes antes de recibir, then you're simply enacting some habitual ego construct. entonces simplemente estás poniendo en escena algún constructo habitual del ego. And these habitual formations tend to have the structure of neurosis. Y estas formaciones habituales tienden a tener la estructura de la neurosis. So in Dzogchen, space comes first. Entonces, en el Dzogchen, el espacio viene primero. Space, this, everything which is now, this, Espacio, esto, todo lo que es ahora. and then with this, we are moving, we are talking, we are in the system together. Y entonces con esto nos movemos, hablamos y estamos todos juntos en el sistema. So this is the essential shift that we make in the practice. Instead of starting with I, me, myself, and trying to work out what I should do, Entonces este es el desplazamiento esencial que se hace en la práctica, en lugar de comenzar por yo y yo mismo y empezar pensando qué es lo que yo tengo que hacer. by relaxing into this open spaciousness, Nos relajamos en esta espaciosidad abierta
which reveals this whole field all at once, que revela este campo completo de una sola vez, with this panoramic vision, con esta visión panorámica, we find ourselves. y ahí nos encontramos. We are called forth. Esto nos llama, nos hace surgir. And so our activity or our energetic manifestation is not a private property, Y así nuestra actividad, nuestra manifestación energética no es una propiedad privada, but it belongs within the ceaseless movement of arising. sino que pertenece al movimiento incesante del surgimiento. And then you have the wonderful paradox that the more you do, the less ego gratification there is. Y entonces tienes esa paradoja de que cuanto más haces, menos gratificación del ego hay. So you can be fully busy, you can carry out all your responsibilities, but you're not validating yourself as the one who is doing it. Entonces puedes estar ocupadísimo, puedes hacer frente a todas tus responsabilidades y ocupaciones, pero no te estás validando continuamente como la persona que lo hace todo. And this then, of course, is very energizing. Y eso, por supuesto, da mucha energía. You can do a lot of work Puedes hacer muchísimo trabajo, because the work is flowing through you. porque el trabajo fluye a través de ti. But if you start the work from yourself, then you have only a small container of energy which gets depleted, and then you start to feel hard done by or exploited and so on. Pero si lo que haces es comenzar el trabajo desde ti mismo, entonces solamente tienes una cantidad determinada de energía y esta se agota y entonces empiezas a sentirte explotado o algo así. This is a general overview of the Dzogchen position. Esto, perdón, es una visión general de la visión Dzogchen. And tomorrow we start to look at what are the implications of this in some sitting practice for finding the integrity of ourselves, for finding how to maintain the natural integration. Y mañana vamos a empezar a ponerlo en práctica con alguna práctica sentada en la cual vamos a intentar encontrar alguna integración. And then from that, we can start to look at different models of therapy in particular issues. Y de ahí podemos empezar a estudiar diferentes modelos de terapia en casos concretos. We can look at specific questions or issues that you have and try to see how the basic view of Dzogchen can enrich and facilitate the work that you do. Podemos tratar diferentes cuestiones o preguntas que tengáis y ver cómo la visión del Dzogchen puede enriquecer o ayudar a solucionar esto. And in particular, we're going to be looking at the nature of creativity. Concretamente, también vamos a estar estudiando lo que es la naturaleza de la creatividad. We live in a time now where the artist as a special person has been installed. Vivimos en una época en la cual se ha instaurado la figura del artista como persona especial. People with special gifts. Personas con talentos especiales. And this includes the people who are able to design computer programs. Lo que incluye también a las personas capaces de diseñar programas de ordenador. So, some people, a few people, are allowed to be creative and expressive, and everybody else is condemned to be compliant and adaptive and cloning into a prefigured system. Entonces a unas pocas personas se les permite ser creativos e individuales y del resto de las personas pues tienen que adaptarse y ser como clones en este sistema. At the start of the Industrial Revolution, Al comenzar la revolución industrial, when people were being inducted into machine time, there was quite a lot of resistance. cuando las personas tuvieron que acostumbrarse al tiempo de las máquinas, hubo mucha resistencia. It was a very big turning point in our human history.
Fue un punto de inflexión importante en nuestra historia humana. But now we are all machines. Pero ahora todos somos máquinas. We are plugged into the watch. Estamos enchufados al reloj. We know if we are not there at the railway station on time, the train will leave without us. Sabemos que si no llegamos a la estación de tren a tiempo, el tren se va a marchar sin nosotros. If you are going by horse, the person with the horse is going to wait because you need to get on the horse to go. Si ibas a caballo, pues la persona del caballo tenía que esperar, porque tú tenías que subirte sobre el caballo para marcharte. But the train is happy to go without you. Pero resulta que los trenes se marchan sin uno. And when you sit at your computer to do your important business, Y cuando te sientas delante de tu ordenador para hacer ahí tus cosas importantes, you are submitting to a structure of rules and regulations. te estás sometiendo a una estructura de reglas y regulaciones. The movement of your fingers is being directed by people who designed the keyboard. El movimiento de tus dedos está dirigido por las personas que diseñaron el teclado. If you forget your own password, you have a problem. Si olvidas tu propia contraseña, estás teniendo un problema. So these things are very important to recognize. Es muy importante reconocer estas cosas. That we have this anxious agency operating inside domains of enslavement. Que tenemos esta anxious agency. Anxious agency means I'm having to do things, but I'm a bit anxious about it. I'm not sure if it's right. Que tenemos esta ansiedad básica al manejar todo lo que tenemos que manejar. But as the antidote to this, we don't have to renounce the work we need to do in order to earn money. Pero bueno, como antídoto, pues no tenemos que renunciar al trabajo que tenemos que hacer para ganar dinero. Rather, by opening to this unborn ground of our own existence, Más bien, para abrirnos a esa base no nacida de nuestra propia existencia, we can see that every aspect of our life is creativity of the mind itself. podemos ver que cada aspecto de nuestra vida es la misma creatividad de la mente. Everything is the creativity of the mind. Todo es la creatividad de la mente. It's not a special quality that belongs to geniuses and wonderful people. No es una especie de creatividad especial que solo pertenece a los genios y a la gente maravillosa. But in order to see this, we have to be able to enter the heart of time. Pero para ver esto, tienes que poder penetrar en el corazón del tiempo. That is to say that we reside forever in now. Es decir, residir para siempre en el ahora. This is not now as wow, because that would be a bit spacey. No es ahora como algo wow, porque eso pues, sería un poco spacey. Spacey means we get a bit spaced out. Sería un poco volado. Oh, it's amazing. Oh, qué sorprendente. Shit, I'm late. Oh, llego tarde. You have to be on time. You have to be in the rhythm of the world. Hay que estar puntuales, hay que estar en el ritmo del mundo. But that rhythm is always happening now. Pero ese ritmo está ocurriendo siempre ahora. So the meditation practice helps us to stay whole and complete in the moment, which is full of diverse richness. Entonces la práctica de meditación nos ayuda a mantenernos completos en ese momento que está lleno de una diversidad. Okay. Does this kind of explanation, is this helpful? Is this useful? ¿Este tipo de explicación ayuda? ¿Resulta útil? Es una pregunta. Then tomorrow you have more chance to bring in ideas from your own experience and so on. We try to show how to be very practical in the application. Mañana por la mañana pues podéis aportar ideas basadas en vuestra propia experiencia y entonces veremos cómo ser más prácticos en esta aplicación. So we start at 10 o'clock. Comenzamos a las 10 with the particular relaxation, which is Spanish time. con, bueno, ese relajo así que es el tiempo español. So I wish you a good evening and we meet tomorrow.
Os deseo una buena tarde y nos vemos mañana. Vamos a comenzar con una práctica. Practice and use very simple. La práctica que vamos a realizar es muy simple. Sit in a comfortable position. Nos sentamos en una postura cómoda, With skeleton holding our head so that the muscles relax. con el esqueleto sujetando nuestro peso de manera que los músculos se puedan relajar. Gaze is opening space in front of us. La mirada se abre al espacio que tenemos delante. We're not looking at anything in particular, but it's the unimpeded movement of experience. No miramos a nada en concreto, sino que es un movimiento sin obstáculos de la experiencia. We sit with whatever occurs, Y nos sentamos ahí con cualquier cosa que suceda, not merging into identification with what arises, no nos fusionamos e identificamos con aquello que surge, or developing commentaries about it, o nos dedicamos a comentar sobre ello, but just allowing the arising and passing of experience. simplemente permitimos que la experiencia surja y desaparezca. This is very simple, but it's also very difficult, Esto es algo muy sencillo, pero también muy difícil, because our whole ordinary world, our sense of who we are, is built up on the basis of selection and attachment. porque todo nuestro concepto del mundo, la base de lo que somos, se basa en un movimiento de selección y apego. Selection and attachment are activities. La selección y el apego son actividades. We are doing something. Estamos haciendo algo. Recognizing in the moment when you are active Al reconocer el momento en el que entras en actividad, is difficult because it just seems to be how it is. resulta difícil porque simplemente parece ser que es como es. A thought arises Surge un pensamiento and it's as if I'm thinking the thought. y parece como si yo estuviera pensando ese pensamiento. And this is normally what I do. Y eso es normalmente lo que hago. So separating out the facticity of what is arising Entonces, el separar el hecho de aquello que está surgiendo and the energetic inflation which comes from the appropriation of this arising as being my thought y la inflación energética que surge al apropiarse de aquello que surge como si fuera mi pensamiento, this is quite difficult. eso es muy difícil. We make the world strongly real. Nosotros somos los que convertimos al mundo en algo fuertemente real. Again and again, the Buddha explains everything is like an illusion. Una y otra vez, el Buda explica que todo es como una ilusión, But we experience it as powerfully strong and real. pero nosotros lo experimentamos como poderosamente fuerte y real. We are doing this. Estamos haciendo esto. How do we not do it? ¿Y cómo es posible no hacerlo? Not by trying not to do it, No intentando no hacerlo, because that would simply be like a photographic negative of the energy of doing it. porque eso simplemente sería como la imagen fotográfica negativa de hacer algo. We do it by again and again, simply relaxing. Bajando un poco. Lo hacemos una y otra vez simplemente relajándonos. What does it mean to relax? ¿Y qué significa relajarnos? Not trying. No intentar. The middle way is not trying to intentionally relax or intentionally do something. El camino del medio reside en ni intencionalmente relajarnos ni intencionalmente hacer algo. From the very beginning,
all experiences are arising and passing. Desde el principio mismo todas las experiencias surgen y desaparecen. Everything is fundamentally impermanent. Todo es fundamentalmente impermanente. When it appears not to be impermanent, Cuando parece no ser impermanente, this is the fruit of our own attachment and clinging and investment. ese es el fruto de nuestro propio apego y aferramiento e inversión. So, I'm getting involved in my thoughts Así que yo me implico en mis propios pensamientos. and carry this way for a bit, then I recognize, oh, I'm carried away, so I relax, then I'm carried away by another. Entonces me veo arrastrado un rato en una dirección, entonces me doy cuenta, vuelvo al centro, me relajo y entonces me veo arrastrado por otro pensamiento. The problem in that moment is that I identify with subjectivity. El problema en ese momento es que yo me identifico con la subjetividad. This sense of me as the individual, as the agent, as the one who's doing it, Ese sentido del yo como el individuo, como el agente, como aquel que lo está haciendo, seems to be foundational. parece ser una piedra de fundación. This is the basis of my existence. Es la base de mi existencia. I do things. Yo hago cosas. And every time I do something, it confirms that I am. Y cada vez que yo hago algo, esto confirma que yo soy. But this constellation of my existence as something Pero esta constelación de mi existencia como algo is also a transient illusion. es, además, también una ilusión transitoria. So the great problem in meditation is that we hang on to a subtle self-position Entonces, el gran problema en la meditación es que nos agarramos a una posición sutil del ser and from that position we try to see the impermanence of everything else. y desde esa posición intentamos observar la impermanencia de todo lo demás. My thoughts vanish, my feelings vanish, but I'm still here. Mis pensamientos desaparecen, mis sensaciones desaparecen, pero yo sigo aquí. And this is a central problem because if we practice like this subtle attachment to the fixed self-nexus doesn't dissolve. Entonces ese es el problema de base, porque si se practica de esta manera, ese apego a esa posición fija como nexo del yo no se disuelve. So if you find that your mind is a bit heavy or sticky, that you're very involved in what's happening, Así que si encontráis que vuestra mente está pues, un poco densa, un poco pesada y no se disuelve fácilmente, just relax. simplemente os relajáis. The teaching says again and again, the basis of our existence is open emptiness. La enseñanza dice una y otra vez, la base de nuestra existencia es una vacuidad abierta. Emptiness inseparable from clarity. La vacuidad es inseparable de la claridad. This clarity is not the subject as separate from the object. Esta claridad no es como el objeto que está separado del sujeto. It's the clarity that illuminates the entire field of the movement of what appears to be subject and what appears to be object. Es la claridad que ilumina todo el campo de aquello que parece ser el objeto, el del campo en movimiento, de aquello que parece ser el objeto y lo que parece ser el sujeto. So we want to allow the presencing of our subjectivity. Así que queremos permitir que esa toma de presencia de nuestra subjetividad, Then you start to see directly, oh, this is my attachment. y entonces comienzas a ver en directo, oh, esto es mi apego, This is the self-construct. esto es el constructo del yo. As we looked yesterday evening, it has no enduring essence or substance of its own.
Como ya vimos ayer por la tarde, no tiene una sustancia propia que permanezca, but it fills itself with whatever is around. sino que se llena con todo aquello que lo rodea. This again is an activity. Y esto también es una actividad. By relaxing the need for the activity, the self-construct just arises and passes like a cloud in the sky. Al relajar la necesidad de acción, el constructo del yo surge y desaparece como una nube en el cielo. We sit and do this for a while. Así que vamos a sentarnos y hacer esto durante un rato. Okay. So we'll do more practice in the course of the day. Iremos haciendo más prácticas a lo largo del día. And I'll say a bit more now about the Dzogchen view and bring it towards the question of therapy and how to be with other people without causing harm and, if possible, causing some benefit. Ahora voy a seguir ampliando sobre la visión Dzogchen y luego iré pasando a la psicoterapia y cómo aplicarla a la psicoterapia y cómo vivir sin causar daño y a ser posible siempre de beneficio. So in the text it talks about the three vajras of body, speech and mind. En los textos se habla sobre los tres vajras de cuerpo, palabra y mente. Vajra means something indestructible. Vajra significa algo indestructible. Now, clearly our body is pretty destructible. Claramente nuestros cuerpos son bastante destructibles. We are going to die. Vamos a morir. And our speech is very changeable, impermanent, arising and passing. Y nuestra habla es muy permanente, variable, surge y desaparece. And our mind, considered as the flow of experience, of thoughts and feelings and so on, this is also manifestly unreliable. Y nuestra mente, considerada como ese flujo de experiencias, pensamientos, sensaciones, etc., también es manifiestamente poco fiable. So what does it mean to talk about our body, speech and mind as vajra? Entonces, ¿qué significa hablar de nuestro cuerpo, palabra y mente como vajra? In the summertime, if you're driving in your car, in front of you on a hot day, you see a mirage on the road. En el verano, si vas conduciendo por la carretera, si hace mucho calor, se ve como un espejismo en la carretera. You see water. Y ves agua. You have the sense something is there. Y tienes la sensación de que hay algo ahí. As you get closer, this dissolves. Y según te vas acercando, eso se disuelve. There appeared to be something which has now vanished. Parecía haber algo que ahora ha desaparecido. Was there ever really water there? ¿Ha habido realmente agua ahí en algún momento? No, it was an illusion. No, era simplemente una ilusión. An illusion is something which appears to be the case. Una ilusión es algo que parece ser, That is to say, it appears to be something, que parece ser algo, but it's not the case. pero que en realidad no es. When you take it to be the case, Cuando lo tomas como que es, then there is the sense that I am relating to something. entonces está esa sensación de yo me relaciono con algo. And many thoughts can arise from that. Y de ahí pueden surgir muchos pensamientos. And then when you see it's an illusion, you think, oh, that was silly. Y entonces cuando ves que es una ilusión dices, vaya, era bastante tonto. So the traditional example of this from India is if you're a villager and you're coming home at night and it's dark, Entonces el ejemplo tradicional es que
de la India es, eres un aldeano, regresas a casa por la noche, está oscuro, you're walking along a little path. caminas por un estrecho sendero, In your hand, you've got your bamboo stick, your lati, en la mano llevas tu bastón de bambú, tu lati, in case you're attacked. por si acaso te atacan, You see in front of you a snake. y de pronto delante de ti ves, anda, una serpiente. So you take your stick, start hitting the snake. Entonces coges tu bastón y empiezas a atizarle a la serpiente. When you hit it, it's moving around. Y cuando le das, cuando la golpeas, se mueve de aquí para allá. When you lift your stick, oh, it's not moving anymore. Entonces levantas el palo y dices, ah, ya no se mueve. Now I'm safe. Ya, estoy seguro. The snake is dead. La serpiente ha muerto. Because you're certain that the snake is dead, you have a look at it. Y como estás seguro de que la serpiente ha muerto, pues la miras más. Because maybe I'm the brave hero that killed the cobra. Porque puede que yo sea el héroe valiente que ha matado a una cobra. Then you see, oh, it's just a piece of old rope. Y entonces te das cuenta, anda, si solo es un pedazo de cuerda vieja. What did you kill? ¿Qué has matado? This is illusion. Esto es ilusión. You take one thing to be another. Piensas que una cosa es otra. And on the basis of that imagination, you construct a whole set of movements that need to be made. Y basándote en esa imaginación, construyes toda una serie de movimientos que son necesarios. And this leads into the fantasy that you are doing something. Y esto pues te lleva a la fantasía de que estás haciendo algo. Actually, it's just the movement of empty energy. En realidad es solamente el movimiento de energía vacía. Hitting a piece of rope on a dark night is not really doing very much at all. Golpear un pedazo de cuerda en una noche oscura no es estar haciendo demasiado. This is our whole life, Y esta es nuestra vida, creating fantasies of importance, creando fantasías de cosas importantes, developing anxieties about them, desarrollando ansiedades acerca de ellas and then afterwards thinking, what was that all about? y después pensando, bueno, ¿y por qué me preocupé tanto? When you're at school, you have to learn things like algebra, calculus. Cuando estás en el colegio tienes que aprender cosas como el álgebra o cálculo. For almost everybody, when you leave school, you never use this again in your life. La mayoría de las personas cuando salen del colegio no vuelven a utilizarlo jamás. You sit on the bus going to school, looking at the book, trying to remember it because you have an exam. Estás en el bus de camino al colegio mirando tu cuaderno, intentando recordarlo porque tienes un examen. Anxiety for nothing. Tanta ansiedad para nada, Because the education system cheats you. porque el sistema educativo pues, te engaña. This is very important. Esto es muy importante. Not at all. Pues no, no lo es en absoluto. It's important for the teacher because the teacher gets paid to teach you something which is irrelevant for you. Es importante para el profesor porque al profesor le pagan para que te enseñe algo que en realidad para ti es irrelevante. Even the smallest children are part of the pension plan of the teacher. Incluso los niños más pequeños forman parte del plan de jubilación del profesor. So in that way, we are used to creating things, to taking them to be important when in fact they are not very important. Y de esta forma nos vamos acostumbrando a crear cosas y pensar que son importantes cuando en realidad no lo son. The key thing here is to realize, oh, the importance of the object is generated by the energy of the subject. La clave aquí es darnos cuenta de que la importancia del objeto se ve generada por la energía del sujeto. So in the Buddhist teachings, again and again, it says the mind is chief. Entonces, en las enseñanzas budistas se dice una y otra vez, la mente es el jefe. The mind is the most important thing La mente es lo más importante.
Because it's the energy of the mind that leads to the development of phenomena. Porque es la energía de la mente la que lleva al desarrollo de los fenómenos. If you walk about in Barcelona, you see many different kinds of architecture. Si vas caminando por Barcelona, ves muchos tipos distintos de arquitectura. This is manifestations of different people's energy at different times. Y que son manifestaciones de las energías de diferentes personas en diferentes épocas. Somebody had an idea to make a very heavy building with a lot of marble. A alguien se le ocurrió hacer un edificio muy denso con muchísimo mármol. Then later someone has the idea to make a very light building with a lot of glass. Después a alguien se le ocurre la idea de hacer un edificio muy ligero con muchísimo cristal. We look at these and we think, oh, there is a building. Lo miramos y decimos, vaya, un edificio. These are the temporary, contextual manifestations of the mind. Estas son las manifestaciones temporales de la mente. Without the mind, the architect would not design them. Sin la mente, el arquitecto no podría haberlas diseñado. Without the mind, the engineers and workers would not construct them. Sin la mente, los ingenieros no las habrían construido. Without the mind, you wouldn't live in them. Sin una mente no vivirías en ellos. Without the mind, at a certain point, they wouldn't be demolished. Sin una mente, en un momento dado tampoco serían demolidos. Whatever you see is the mind. Todo lo que ves es mente. This is amazing. Es sorprendente. We think that we are small people looking out of our water bubble eyes at all this stuff. Pensamos que somos personas pequeñitas que miramos hacia afuera por nuestros ojos acuosos y saltones a todas estas cosas, There's so much stuff we don't know. pero hay tanto que no sabemos. I'm just an ordinary person. Soy solo una persona normal. I'm like a peanut in a big world. Soy como un pequeño cacahuete en un gran mundo. This is samsara. Esto es samsara, This is delusion. es la ilusión. Everything you see is your own mind. Todo lo que ves es tu propia mente. The indestructible mind is the site of the clarity which reveals all experience. Y la claridad, la base de la mente es la claridad que revela toda la experiencia. This is a very unusual way of considering our situation. Esta es una forma poco usual de considerar nuestra situación. But if we stay with it, we can start to see that in fact it is the case. Pero si permaneces ahí, puedes acabar viendo que realmente esto es el caso. When we see that the mirage on the road is an illusion, Cuando vemos que el espejismo en la carretera es una ilusión, it doesn't really exist. que realmente no existe, So if it doesn't exist, it has no beginning. entonces si no existe tampoco tiene un comienzo. And because it doesn't exist, it has no end. Y como tampoco existe, tampoco tiene un final. It's just a mere appearance. Es simplemente una apariencia. The vajra of our body is like that. El vajra de nuestro cuerpo es así. The body is an appearance. El cuerpo es una apariencia. That is to say, it's something which shows in space and time. Es decir, es algo que se muestra en el espacio y el tiempo. What does it show? ¿Y qué es lo que muestra? An infinite variety of postures, gestures, inclinations, rapidity, and so on. Una variedad infinita de posturas, de inclinaciones, de movimientos, de rapidez, etc. Our body is a situationally evoked patterning of energy. Nuestro cuerpo es un patrón de energía que se ve evocado por una situación. It is present, but it's ungraspable. Está presente, pero es inaprensible. That sounds completely stupid, Esto suena completamente estúpido, because I can grasp my own thumb. porque yo pues puedo agarrar mi propio
pulgar. To say the body is ungraspable is ridiculous. Decir que no se puede agarrar el cuerpo es completamente ridículo. But what am I grasping? ¿Qué es lo que aferra a la mente? If I tell myself what I'm grasping, this is my thumb on my left hand, I am grasping it. Entonces, ¿qué es lo que agarra la mente? Si me digo a mí mismo, pues esto es mi pulgar izquierdo que yo estoy agarrando con mi mano derecha. This is an account, a commentary, a story. Esto es un comentario, una historia. But what am I grasping? Pero, ¿qué es lo que estoy agarrando? If I stay with the phenomena, Si me quedo con los fenómenos, as I wrap my hand around my thumb, al rodear mi pulgar con la mano, there's some kind of tingling, some kind of sensation. pues hay como una picazón, algún tipo de sensación, un hormigueo. What is that? You can try it for yourself. This is a profound experiment. Probadlo vosotros mismos, esto es un experimento profundo. Now you are holding your thumb. What is this? Ahora estamos sujetando nuestro pulgar. ¿Esto qué es? Without telling yourself, without explaining to yourself what is there, just try to feel directly. What is it? Sin decirte nada a ti mismo, sin intentar darte explicaciones, ¿qué es esto? Amazing. Something is there, something is happening, but you can't really say what it is. Es sorprendente, algo está ocurriendo, pero realmente no puedes decir exactamente lo que es. This is what the texts mean when they say form and emptiness, or appearance and emptiness. Y a esto se refieren los textos cuando hablan de forma y vacuidad o apariencia y vacuidad. In the Tibetan text, they talk about day talk. Day one means happiness or joy, or essentially sensation, and tong means emptiness. So when you hold your thumb, you have sensation and emptiness. En los textos se habla de Dayton. Yeah. Se habla de los Dayton, que es una combinación de apariencia y vacuidad. Excuse me, can you Yeah. repeat, please? It's undeniable that there is something, Es innegable que hay algo, but you can't find the thingness of the something. pero en realidad no puedes encontrar realmente la substancia de ese algo. It is a stream of thisness. Es un flujo de isness. Thisness. Es un flujo de eseidad, de esto es. When you tell yourself what it is, you catch it and you incorporate it into your interpretive matrix. Cuando te dices a ti mismo lo que es, entonces lo atrapas y lo incorporas a tu matriz de interpretación. So this is very important. Esto es muy importante. When I rely on my concepts, Cuando me baso en mis conceptos, I can convince myself that I know what I am doing. puedo convencerme a mí mismo de que sé lo que estoy haciendo. I am holding my thumb. Estoy sujetando mi pulgar. I exert my right to do this under the United Nations Charter. Afirmo mi derecho a hacer esto bajo la Declaración de los Estados de las Naciones Unidas. Past generations have fought and sacrificed themselves to establish my freedom to hold my thumb. Las generaciones pasadas se han sacrificado en la lucha para establecer mi libertad para poder sujetar mi pulgar. In that way, we elaborate a story which gives a meaning and structure to what is occurring. De esta manera voy elaborando una historia que le da estructura y significado a lo que está ocurriendo. But when you stay with the simple sensation, Pero cuando te quedas con la sensación simple, when you become the recipient of experience rather than the explainer of experience, cuando te conviertes en el recipiente de la experiencia y no en el que explica la experiencia, then you have the ungraspable openness of the mind, of Rigpa, entonces tienes la apertura imposible de agarrar de la mente, de Rigpa, revealing or
present with the ungraspable nature of sensation. que revela o que está presente con la naturaleza imposible de agarrar de la sensación. This is occurring all the time. Y esto ocurre todo el tiempo. So the indestructibility of our speech Entonces, la imposibilidad de destruir nuestra habla is the fact that there is nothing to be destroyed. es el hecho de que no hay nada que destruir. That words come out of our mouth, Las palabras salen de nuestra boca creating a series of transient patterns y crean series de patrones transitorios which have some impact que tienen algún impacto and then vanish. y luego desaparecen. As if you were out walking on the hill and you watch the wind moving through a tree and you see the leaves moving. Como si estuvieras caminando por un bosque y ves el viento que pasa por un árbol y las hojas se mueven. Clearly, we can't catch the wind. Claramente no podemos tocar el viento And when we look at the tree, maybe 100,000 leaves are all moving very gently. y cuando miramos el árbol puede que 100.000 hojas estén moviéndose suavemente. This is much too complicated for us to be able to work out and give an accurate account of. Y esto es demasiado complicado para que nosotros realmente podamos captarlo y dar una información detallada sobre él. And yet we can receive it entirely in an instant. Y sin embargo podemos recibirlo por completo en un instante. Everything is here, Todo está aquí, but ungraspable. pero no puedo agarrarlo. Ungraspability is the meaning of Vajra. La imposibilidad de agarrar algo es el significado de Vajra. It's not like becoming an action hero from a Hollywood movie. No es como convertirse en un héroe de acción de una película de Hollywood. Their kind of strength is a strength against the world. It's the strength of dualism, of domination and control. Su tipo de fuerza es un tipo de fuerza de uno en contra del mundo, es una fuerza del dualista. But our body, our speech, and our mind are unfolding Pero nuestro cuerpo, nuestro habla, nuestra mente se despliegan as part of the interactive movement of being in the world with others. como parte del movimiento interactivo de estar en el mundo con otros. When you're a teenager, you have all these questions about how shall I be? Cuando eres adolescente siempre tienes preguntas acerca de, bueno, ¿y yo cómo debo ser? What kind of clothes will I wear? How will I talk to other people? ¿Qué tipo de ropas me quiero poner? ¿Cómo voy a hablar con los demás? Is it a good idea to kiss this person or not? ¿Es una buena idea besar a esta persona o no? These are unanswerable questions. Estas son preguntas que no tienen respuesta. We find ourselves doing something. Nos encontramos haciendo algo Then we try to make sense of them. y luego intentamos darle sentido. And this, of course, is very important because we don't know what to do. Esto, por supuesto, es muy importante porque en realidad no sabemos qué hacer. We don't know how to live. No sabemos cómo vivir. Living is not something that you know how to do. Vivir no es algo que sepas cómo hacer. You can learn how to use your mobile phone. Puedes aprender cómo utilizar tu móvil. For sure, your mobile phone has many things inside it which you will never learn how to use. Seguro que también tu teléfono móvil tendrá un montón de cosas dentro que jamás sabrás cómo utilizar, But you can learn something. pero puedes aprender algo. But how will I be? Pero ¿cómo voy a ser? When people come to train in psychotherapy, they often want to know, well, what will I say? Cuando la gente viene a entrenarse en psicoterapia, muchas veces preguntan, bueno, ¿y ahora qué digo? I see the person for the first time, they sit down, I sit down. What do I do now? Veo a una persona por primera vez, la persona se sienta, yo me siento, bueno, ¿y ahora qué hago? There is no script. No hay un guión. You find your way. Encuentras tu camino. And this is the truth of Dharma as well. Y esto también es la verdad del Dharma. Although there are paths and ways which are described a lot in Dharma,
Aunque hay senderos y caminos que se describen en el Dharma, and there are paths and ways described in the different schools of psychotherapy, y hay caminos y formas que se describen en las diferentes escuelas de psicoterapia, whether you become a Freudian, Kleinian, Jungian, Gestalt therapist, whatever, freudiano, jungiano, gestalt, lo que sea. inside each of these ways, you have to find your way. Dentro de cada una de estas formas tú tienes que encontrar tu propia forma. And your way will not be the same as anyone else's way. Y tu camino será distinto del camino de cualquier otra persona. So, how will I know? Así que, ¿cómo puedo saberlo? You will never know. Pues nunca lo vas a saber. Unless, of course, you learn a script-based therapy like cognitive behavioral therapy. A no ser, por supuesto, que aprendas algún tipo de terapia que se base en un guión, como la de terapia cognitiva conductual. Then that's very easy because first you diagnose the patient, you say, oh, you have depression. En este caso, claro, es muy fácil porque tú primero diagnosticas al paciente, tienes una depresión. And this is very fortunate for you because I have a protocol for cognitive behavioral therapy for depression. Bueno, y eres súper afortunado porque yo tengo todo el protocolo de tratamiento para una persona con depresión según la terapia cognitiva conductual. And I have to tell you that this has been proven by research. Y tengo que decirte que esto ha demostrado su eficacia por medio de la investigación. So if you're a good patient and you're very compliant with my perfect protocol, you will get better. Así que si eres un buen paciente y sigues mi protocolo perfecto de actuación, pues te vas a poner bien. But even inside something as tightly controlled as that, Pero incluso dentro de algo tan estrechamente controlado como esto, you have the mood of the therapist, también tienes el estado de ánimo del terapeuta, the tone of voice, el tono de voz, the capacity for eye contact, la capacidad de contacto visual, the genuineness or not of their interest in the patient. su autenticidad o no de su interés en el paciente, Whether there is warmth or not. que haya calidez o que no la haya. And these factors will make a great difference. Y esos factores van a marcar una gran diferencia. So what we've been looking at is a kind of critique of the privileging of knowledge. Entonces lo que estamos mirando es una especie de crítica a los privilegios del conocimiento. That is to say, the situation comes first, Es decir, la situación es primero and then we respond into the situation. y luego respondemos a la situación. In the course of our lives, we learn many different things. En el curso de nuestras vidas aprendemos muchas cosas distintas. The more resources we have, the more our potential has been ripened by our engaging in different kinds of trainings and life experiences. Cuantos más recursos tengamos, cuanto más hayamos ampliado nuestro potencial implicándonos en diferentes tipos de entrenamiento, Then the more flavors we can bring out into the world. entonces tantos más sabores podemos aportar al mundo. Which means we can cook ourselves to suit the palate of the other person. Lo que significa que podemos cocinarnos a nosotros mismos para que seamos adecuados al paladar de la otra persona. If you have very basic ingredients, you can make a simple pizza. Con unos ingredientes muy básicos, pues puedes hacer una pizza. You have some dough and a little tomato paste and some mozzarella. Tienes algo de masa, un poco de pasta de tomate y algo de mozzarella. If that's all you have, that's all you cook. Pues si eso es todo lo que tienes, pues eso es todo lo que vas a cocinar. But we also have anchovies, olives, onions. Pero también tenemos anchoas y olivas y cebolla. You can put so many different things on the pizza. Se pueden poner tantas cosas encima de la pizza. We are pizza people. Nosotros somos personas pizza. So what's important is to have a wide range of ingredients Lo que es importante es tener una amplia gama de ingredientes and a hot oven.
y un horno calentito. This is important because then you cook yourself fresh for each person. Y esto es importante porque entonces te cocinas a ti mismo de nuevo para cada persona. We know what it's like if you go to the doctor and clearly they're a bit stressed and they're not really attending to you. Todos sabemos lo que es ir al médico y que el médico esté un poco estresado y claramente no te esté haciendo mucho caso. They're going through the motions. Simplemente siguen los movimientos. It's professional but kind of disconnected. Es profesional, pero algo desconectado. There's something alienated in this kind of encounter. Hay algo alienante en este tipo de encuentro. But when there is a genuine interest, when there is a real connectivity, then you start to have the healing flavor of non-duality. Pero cuando hay un interés real, cuando hay algún tipo de conexión, entonces comienzas a tener el sabor de sanación de la no dualidad. That because I am for you, Porque como yo estoy aquí para ti, how you are is for me. como tú eres, es para mí. Because in my pizzeria, I have so many things. Porque en mi pizzería tengo tantas cosas. And so when I meet you, I say, please don't ask for a margarita. Entonces cuando me encuentro contigo, digo, por favor, no me pidas una margarita. I give you cheese, avocado, whatever you like. Le puedo echar más cosas, lo que tú quieras. The more you want, the more I am alive. Cuanto más quieras tú, más vivo estoy yo. This is very beautiful. Esto es muy bonito. It means that the demand of the other, the difficulty of the other, is my life. Significa que la demanda del otro, la dificultad del otro es mi vida. So that's a big reframing of compassion. Y esto es una modificación importante de lo que es la compasión. What's the point of healthy people? ¿Qué sentido tiene la gente sana? Nothing to do. No se puede hacer nada ahí. We love pathology Nos encantan las patologías, because then we come alive. porque entonces vivimos. So, non-duality means that the complex shaping of the world calls into being our own richness of potential. La no dualidad significa que los patrones complejos del mundo llaman a la vida a nuestro propio potencial. But of course, we often don't quite live up to this. Pero por supuesto que con frecuencia no estamos a la altura de esto. Because we are tired or we feel self-serving, we're thinking, what about me? Porque estamos cansados o porque nos sentimos así como, bueno, ¿y qué pasa conmigo? We don't find the other person very interesting. O la otra persona pues no nos parece muy interesante. And so we retreat into our self-positioning, our isolation. Y entonces nos retiramos a nuestra posición del yo, a nuestro aislamiento. Or maybe we could look now at the Buddhist understanding of how this isolation and separation occurs. Quizá podamos mirar un poco a la comprensión budista de cómo ocurre este aislamiento. Most religions offer some story of loss and lostness. La mayoría de las religiones ofrecen una historia sobre la pérdida y estar perdido. So in the Judeo-Christian world, we have the story of the Garden of Eden. Entonces, en el ámbito cristiano tenemos la historia del Jardín del Edén, A world in which everything is very easy. ese mundo en el que todo era muy fácil. Absolute freedom, Una except, libertad total, except for one small area of prohibition. excepto por una pequeña zona prohibida. There is one tree, don't go there. Hay un árbol que ahí no vayas. But the prohibition is broken, Pero la prohibición se rompe and Adam and Eve are expelled to wander in this world. y Adán y Eva se ven expulsados a vagar por este mundo.
where by the sweat of their own brow they have to create things for themselves. En donde con el sudor de su propia frente tienen que crear cosas para sí mismos. Symbolically, this is very similar to the Buddhist notion of ignorance. Simbólicamente, esto se parece mucho a la noción budista de la ignorancia. From the very beginning, our own nature is pure. Desde el principio, nuestra propia naturaleza es pura. Everything that we need is here automatically. Todo lo que necesitamos está aquí automáticamente. But contingently, adventitiously, due to some unknown shift, Pero de forma contingente, de forma casual, debido a un desplazamiento desconocido, there is the arising of a sense of, oh, there is a retraction and an expansion. surge ese sentimiento, esa sensación de, hay una retracción y existe la expansión. And this pulsation creates a kind of disruption. Y esta pulsación crea una especie de ruptura. For example, if you're sitting in the train and you're reading a book, Por ejemplo, estás sentado en el tren, estás leyendo un libro and suddenly it judders. y de pronto el tren pega un tirón. Oh, what is that? ¿Qué ha pasado? You're shocked out of the book, Te ves conmocionado fuera del libro, out of being at ease with this world of ideas you're swimming in. te ves conmocionado fuera por un choque de ese mundo de ideas en el que estabas nadando. You're torn, you're disrupted, you're separated. Hay una ruptura, te ves separado, What was that? te sobresaltas. ¿Qué ha sido eso? Oh, something on the line, it'll be okay. Bueno, vale, algo de la línea del tren. Bueno, But now you're still thinking, when's the train going to start again? You can't quite get back in your book. pero entonces estás pensando, bueno, ¿y cuánto va a arrancar de nuevo el tren? Y no puedes concentrarte muy bien en tu libro de nuevo. There's a slight vigilance, Hay una pequeña vigilancia, a sort of overview that stops you quite settling. hay una especie de visión general de conjunto que te impide volverte a aposentar. So, in the Nyingma approach, they describe 3 levels of ignorance. En el enfoque Nyingma, que describe 3 niveles de ignorancia, The first is called Senchichepe Marikpa, means co-emergent ignorance. la primera se llama Fenchichepe Maripa, algo así. Se llama ignorancia coemergente. It means clarity is here, Significa la claridad está aquí and co-present or co-emergent with the clarity is a confusion. y al mismo tiempo, de manera coemergente con la claridad, está la confusión. As if you were looking in a mirror and you shake the mirror Es como si miraras al espejo y agitaras el espejo and your reflection wobbles a bit. y el reflejo oscilara un poco. The mirror is still there. If you hold it steady, the reflection will become clear. El espejo sigue estando ahí, si lo sujetas firme, el reflejo se va a estabilizar, But while it's shaking, it's a little bit obscure. pero mientras lo estás agitando, pues se ve un poco oscurecido. So instead of then letting it settle, Entonces, en lugar de dejarlo que se asiente, you start shaking it to try to get it to settle. comienzas a agitarlo para conseguir que se asiente. This is what happens. What is this? Eso es lo que ocurre. ¿Qué es esto? Oh, it's okay. Está bien. But we don't do that. Pero eso es lo que no hacemos. What's going on? And then you start to have thoughts and interpretations and you develop meanings. Comienzas a tener pensamientos, comienzas a hacer interpretaciones y comienzas a desarrollar significados. And this is called the second level of ignorance, Kuntutapi Marikpa, which means the ignorance of naming everything. Y este es el segundo nivel de la ignorancia, que es la ignorancia de nombrarlo todo, Of assigning value and meaning to everything you encounter.
de asignarle un valor y un significado a todo aquello que encuentras. It's essentially the ignorance of telling the world what it is, Es esencialmente la ignorancia de decirle al mundo lo que es, telling yourself who you are. de decirte a ti mismo quién eres. So when we say, I am holding my thumb, Entonces, cuando digo me estoy agarrando el pulgar, I can feel pretty competent. me puedo sentir bastante competente. Could even get a certificate in thumb holding. Incluso podría conseguir un certificado en agarre de pulgar. But if I stay with the sensation, Pero si me quedo con la sensación, there's no development. no hay ningún desarrollo. I can't go from a certificate to a diploma to a PhD. No puedo pasar de un certificado a un diploma a una licenciatura. Something is here, Hay algo aquí, but it's not a thing. pero no es una cosa. Now I have something. Ahora tengo algo. So this is the second stage of ignorance, in which we grasp onto the factors of the world. And our own mental energy makes them more solid and more real. Esta es la segunda fase de la ignorancia, en la cual nos agarramos a los hechos del mundo y nuestra propia ignorancia lo hace más sólido y más real. On the basis of this, we find ourselves as a person living in a place with an identity and with a series of tasks to be performed. Entonces, sobre esta base nos encontramos como una persona en un lugar concreto, con una identidad concreta y con una serie de tareas a realizar. This is called the ignorance of the mental dullness of not understanding the nature of karma. Esto se llama la ignorancia de la opacidad mental de no comprender la naturaleza del karma. Karma means activity which is a cause having an effect. Karma significa una actividad que por supuesto tiene un efecto. This effect is not the immediate effect, but the consequence. Este efecto no es el efecto inmediato, sino la consecuencia. So, if I decide to steal something from you, Así que, si decido robarte algo, first of all, there has to be a sense that you exist and you have something that I want. en primer lugar tiene que estar ese sentido, esa sensación de tú existes y tienes algo que yo quiero. This is called the Ji, or the foundation or the basis. Esto se llama el Ji, o el fundamento, o la base. That is to say, there has to be self and other, or duality, for karma to arise. Es decir, tiene que haber uno mismo y el otro, o dualidad, para que el karma pueda surgir. Out of this, there arises an intention. Y de esto surge una intención. I saw you buying a coffee and I saw all these euros you had in your purse, so I want to take them. Te he visto comprarte el café y he visto todos esos euros que tienes ahí en tu cartera y me gustaría hacerme con ellos. Now I find the time when you go out of the room and I open your bag and take the money. Y entonces ahora busco el momento en el cual tú sales de la habitación y entonces yo abro tu bolso y cojo el dinero. So I move from that second stage of the intention to the third stage of action. Así que me desplazo de esa segunda fase de intención a una tercera fase de acción. In Tibetan, it's called jorwa, which is also a word used for sex. En tibetano se llama yorba, que también es una palabra que se utiliza para sexo. When there is sex, two bodies come together. Cuando hay sexo, dos cuerpos se unen. When I take the money, I am now in union. I'm unifying subject, me, with object, your money. Cuando cojo el dinero, estoy unificando al sujeto yo con el objeto, tu dinero. Then there is the fourth stage of conclusion. Y luego existe una cuarta fase de finalización, in which I am glad I have the money. en la cual yo me alegro de tener el dinero. And you say, James, something's happened. Somebody's stolen my money. I said, that's terrible. Let me help you look. Y entonces llegas y me dices, "Ah,
James, ha ocurrido algo terrible, alguien me ha robado el dinero. Y yo digo, "Ah, bueno, eso es horroroso, yo te ayudo a buscarlo". So now I'm sealing myself in the activity. En ese momento me estoy sellando en esa actividad. I'm fully committed to the entire arc of the activity. Me comprometo por completo con todo el arco de esa actividad. And I think, you're so stupid, you never realize I have the money. Y encima pienso, bueno, eres completamente estúpido, no te das cuenta de que yo tengo el dinero. I am successful. He tenido éxito. Full stop. Punto. Y aparte, End of story. se acabó la historia. But from the point of view of karma, this is not right. Pero desde el punto de vista del karma no es así. Because this whole cycle has been an organization of my energetic formation. Porque el ciclo entero ha sido una organización de mi formación energética. I've created a tendency, a mobilization, He creado una tendencia, una movilización. and this becomes a form which repeats itself. Y esto se convierte en una forma que se repite a sí misma. The repetition compulsion arises from the intensity of the mobilization. La compulsión de repetición surge por la intensidad de esa movilización. And so at a later time, the karmic consequence arises for me. Y entonces llegará un momento en que las consecuencias kármicas surjan para mí, Because the world is full of momentary connections. porque el momento está lleno de conexiones momentáneas. When you go shopping, Cuando te vas de compras, it can be quite tiring puede ser bastante agotador, because the shops are full of things you don't want. porque las tiendas están llenas de cosas que no quieres. Why? ¿Por qué? Who wants to buy this stuff? ¿Pero quién quiere comprar todo esto? Other people buy this stuff. Pues otras personas compran estas When, cosas. when you're coming out of the supermarket and you have your basket of food, Cuando sales del supermercado con tu cesta de comida, the person in front of you has a different basket and the person behind you has a different basket. la persona delante de ti pues tiene un carrito distinto y la persona detrás de ti también tiene un carrito distinto. How is this possible? ¿Cómo es posible? This is karma. Esto es el karma. Something hooks your eye. Algo engancha a tu ojo. So many things in the shop. Tantas cosas en la tienda. For most of them, you look at them, yeah, okay. Y la mayoría de ellas las miras y te resultan indiferentes. Spaghetti, I don't need spaghetti. Espagueti, pues no necesito espaguetis para nada. I'm happy for there to be spaghetti. But today I have no connection. Bueno, está estupendo que haya espaguetis, pero hoy pues no tengo una conexión con ellos. On another day, spaghetti hunger arises in me and I go for the spaghetti. Otro día, el hambre de espaguetis surge dentro de mí y cojo los espaguetis. This is really fascinating. Esto es realmente fascinante. Day by day, we're making different selections of the world. Día a día vamos haciendo diferentes selecciones del mundo. This is the meaning of karma, that we have these micro pulsations. Y este es el significado del karma, que tenemos estas micropulsaciones, Movements of interest and non-interest. movimientos de interés y no interés. In the meditation text, this is described as pang lang. En los textos de meditación esto se describe como pangla. Pang means to discard, to push away, Pang significa descartar o alejar. and lang means to take up, lang one, take hold of, and especially to make part of oneself. Y Lam significa agarrar, acercar y especialmente hacer, convertir eso en parte de uno mismo. So when we sit in meditation, we get some experiences that we don't want. Así que cuando estamos sentados en meditación tenemos algunas experiencias que no queremos. We don't want to be thinking about this. No queremos estar pensando en esto. We might try to blank it off or intentionally think about something else. O sea, o lo apartamos o intencionalmente pensamos en otra cosa. And this is the ongoing process of self-editing.
Y este es el proceso interminable de autoedición, in which moment by moment I'm creating this particular profile of my experience reflecting my current sense of who I am. en el cual momento a momento vamos creando el perfil actual de mi experiencia que me va dictando quién soy yo. We may feel that we are exerting our own personal agency, Podemos sentir que realmente estamos ejerciendo nuestra personal capacidad de acción, that we are autonomous individuals defining ourselves through our own choices. que somos individuos autónomos que nos autodefinimos por medio de nuestras propias elecciones. But from the Buddhist point of view, our entirety of choice making is the manifestation of these fluctuations of karmic tendency arising. Pero desde el punto de vista budista, todas estas elecciones se ven condicionadas por las fluctuaciones de este campo de karmic, Of karmic tendencies. de tendencias kármicas. So on the wall in the back there in Tibetan writing there is Tonglen written. Ahí en la pared, en letra tibetana, está escrito Tonglen. Tonglen is a practice in which we give the good experiences of our life and of all the potential to other people. Tonglen es una práctica en la cual damos las buenas experiencias de nuestra vida y todo nuestro potencial a otras personas And we take all the suffering of all beings into ourselves. y tomamos todo el sufrimiento de todos los seres a nuestro interior. So we say, whenever I'm happy, I will give all my happiness to others. Lo que dice es, siempre que esté feliz voy a dar toda mi felicidad a otros. Whenever I am sad, I will take all the sadness of all beings into myself. Y siempre que esté triste voy a tomar toda la tristeza de los seres sintientes a mi interior. This is very radical Esto es muy radical, because usually we are choosing the things we like and refusing the things we don't like. porque normalmente elegimos las cosas que nos gustan y rechazamos las que no nos gustan. Tonglen is an intentional practice to antidote our self-serving editing of the potential of the world. Entonces el Tonglen es una práctica que lo que intenta es modificar e invertir nuestro manejo del mundo egoísta. And it makes central the question, what do I need? What do I want? Y tiene sentido la pregunta de ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que quiero? So from this first level of ignorance, what is lost is the immediate, the uninterfered with presence of the ground of our being. Así que desde el primer nivel de ignorancia lo que se ve modificado es esa presencia inmediata de la base de nuestro ser. Our mind as openness and radiance, Nuestra mente como apertura y como resplandor, within which these movements of thoughts and feelings arise, dentro de la cual ocurren y surgen todos estos movimientos de pensamientos y sensaciones. in that state, the thoughts and feelings, symbolically, they're represented by the dakinis. En este sentido, los movimientos de pensamientos y sentimientos y sensaciones están representados por las dakinis. The dakini in Tibetan, the name is Kandro, which means moving in the sky. Dakini, el nombre tibetano es Kandro, que significa moviéndose por el cielo. They are the energy of the mind, which leads to the arising of patterning. Es la energía de la mente que parece ser un surgimiento de patrones, But they are in the sky. pero están en el cielo. When we have ignorance, the recollection of the sky, the open emptiness of the mind, and its undivided field of clarity is no longer attended to.
Cuando tenemos ignorancia, el recuerdo de la mente, como un campo de claridad en el cual ocurre todo, ya no se le presta atención. And because we don't see the openness and the radiance within which everything is moving, we just have this stuff. Y como ya no vemos esa apertura y ese resplandor en el interior de los cuales se mueve todo, pues solamente tenemos un montón de cosas. And then we are trying to sort out the stuff in terms of what I like and what I don't like. Y entonces intentamos organizar y clasificar todas esas cosas en términos de lo que me gusta y lo que no me gusta. So if you like an outer or antidotal practice is Tonglen. Así que si queréis una práctica antídoto, esa sería Dzogchen. I'm going to give myself what I don't like. Me voy a dar a mí mismo lo que no me gusta. And I'm going to give to others what I would like for myself. Y voy a dar a los demás lo que a mí me gustaría para mí mismo. And we do that, Y lo hacemos then we feel better. y nos sentimos mejor. Oh, maybe taking care of myself, maybe being self-obsessed is not the royal road to happiness. Y entonces pensamos, vaya, puede que estar obsesionado conmigo mismo y solamente ocuparme de mí mismo no sea el camino real hacia la felicidad. Maybe in fact being for the other is the fulfillment of myself. Puede que de hecho el estar ahí para otro sea la realización de mí mismo. On a more meditative level, when we relax through the Guru Yoga or just relaxing in the out breath, En un nivel más meditativo, cuando nos relajamos por medio del Guru Yoga o simplemente nos relajamos en la exhalación, thoughts, feelings, and sensations are arising. pensamientos, sensaciones, sentimientos surgen And passing. y desaparecen. We don't need them, No los necesitamos, but we can enjoy them. pero podemos disfrutarlos. We can enjoy them without taking them. Podemos disfrutarlos sin cogerlos. If we enjoy them, it means we appreciate them. Si los disfrutamos, significa que los apreciamos. And then we're free to appreciate the next thing. Y entonces estamos libres para apreciar el siguiente. Many years ago, I had a wonderful experience of this. Hace muchos años tuve una experiencia maravillosa en este sentido. I had come back from India, where I had been poor for many years. Acababa de regresar de la India y había sido pobre durante muchos años. And I was with a friend in London in the summer, and we went down a street called New Bond Street. Y entonces estaba con un amigo en Londres en el verano y bajábamos por una calle que se llama New Bond Street. And it's a street of jeweler shops. Y es una calle llena de joyerías. And we stopped at a window, Y nos paramos ahí en un escaparate and the sun was shining in. y el sol estaba brillando. And the window was full of diamond rings and bracelets. And the light was making them all shine and dance. El escaparate estaba lleno de anillos y pulseras de diamantes y aquella luz los hacía brillar y danzar. So for 10 minutes, we stood there drinking diamonds through our eyes. Y durante 10 minutos nos quedamos ahí bebiendo diamantes por nuestros ojos. We had all the diamonds in the world. Teníamos todos los diamantes del mundo. And then we walked on down the street. Y luego pues seguimos caminando por la calle. We had no fear that someone would steal our diamonds. No nos daba ningún miedo que alguien robara nuestros diamantes. And it was a very powerful experience for me because I really could see when you receive the world, you get everything. Y fue una experiencia muy poderosa para mí porque pude ver que cuando recibes el mundo, lo tienes todo. But when you grasp something in the world, you end up with a closed fist. Pero cuando agarras algo en el mundo, entonces acabas con un puño cerrado. The more you get that one thing, the less free you are to enjoy anything else. Y cuanto más te aferras a esa cosa, menos libre eres para disfrutar otras. So the openness of the mind and participating in the unfolding clarity of the world gives us everything.
Entonces la apertura de la mente y el participar en el flujo continuo del mundo es lo que nos lo da todo. And of course, this is the basis for these amazing stories that we read of yogis and yoginis living in caves in Tibet. Y por supuesto esto es la base de todas esas historias sorprendentes que se escuchan sobre yogis y yoginis que viven por ahí en una cueva en el Tíbet. How could they live with nothing? ¿Cómo podían vivir sin nada? But in fact, they had everything Pero en realidad lo tenían todo, because they know how to enjoy the moment as it is coming. porque saben cómo disfrutar del momento según llega. And in particular, they learn how to enjoy suffering. Y especialmente saben y aprenden cómo disfrutar del sufrimiento, Misery, depression, loneliness. el encontrarse fatal, la depresión, la soledad. This is not a case of becoming masochistic, No se trata de volverse masoquista, but to see that what is this loneliness? sino simplemente ver qué es esta sensación de soledad. Not telling yourself, this is terrible, I don't want to be like this, I've made a mistake in my life. En lugar de decirte a ti mismo, esto es terrible, yo no quiero estar así, debe de haber habido algún error en mi vida. When you do that, you take the naked experience and you wrap it in this cognitive interpretive structure. Cuando haces eso, coges esta experiencia desnuda y la envuelves en una estructura cognitiva, interpretativa. Rather, we just sit with loneliness, Más bien nos quedamos ahí sentados con esa soledad, brings sensation in the body, lo que hace surgir sensaciones en el cuerpo. different memories and so on arise. Puede que surjan memorias, diferentes cosas, Creates a mandala of sorrow, y crea un mandala de pena, de tristeza, luminous, empty, and unpleasant. luminoso, vacío y desagradable. But what is unpleasant? ¿Pero qué es desagradable? Oh, I'm not with it. Ah, yo no estoy con eso. I'm standing outside it. Me he colocado afuera. I'm judging it to be unpleasant. Estoy juzgándolo como desagradable. This is something attacking me. Esto es algo que me ataca a mí. Oh, I'm not open. No estoy abierto. I'm not available. No estoy disponible. I'm trying to protect myself from my life. Estoy intentando protegerme a mí mismo de mi vida. That's a difficult thing to do. Esto sí que es algo difícil. Then you get into endless kind of mind games. Y entonces entras ahí en unos juegos mentales interminables. I'm sad. Estoy triste. Just sad. Pues simplemente triste. Then the sadness goes. Y entonces la tristeza se marcha. Angry, jealous, whatever it would be. Estoy enfadado, estoy celoso, lo que sea. But it's not very nice. Pero no es muy agradable. Nampa Normal says so many thousands of times, don't enter into judgment. Nankai Norwood ha dicho miles de veces, no entres en el enjuiciamiento. This is exactly what it is. Esto es exactamente lo que es. This is not nice. Esto no es agradable. This is not what I want. Esto no es lo que quiero. This is not how it should be. Esto no es como debería ser. The judgment is increasing the subject and object division. El juicio aumenta la división entre el sujeto y el objeto. And I am feeling persecuted. Y yo me siento perseguido. So, who is persecuting me? Así que, ¿quién me está persiguiendo? I am persecuting myself Yo me estoy persiguiendo a mí mismo. by saying my life is not the way I want it to be. Al decir, no, es que mi vida en realidad no es como yo quería que fuera. Amazing. Esto es sorprendente. My life is not the way I want it to be. Mi vida no es como yo quería que fuera. That's quite a reasonable sentence.
Eso en realidad pues, suena como una frase bastante razonable. It's the sort of thing people say in psychotherapy all the time. Es el tipo de afirmación que la gente hace todo el tiempo en psicoterapia. But it's completely mad. Pero es completamente chiflada. It's based on some omnipotent fantasy Se basa en alguna especie de fantasía omnipotente that you have a life de que tienes una vida, the way you have a garden. como si tuvieras un jardín. If you have a garden, you can plant things. Si tienes un jardín puedes plantar cositas. But if you have a garden, you know it's not your garden. Pero si tienes un jardín sabes que no es tu jardín. The neighbor's cat comes and shits in your garden. El gato de los vecinos viene y se caga en tu jardín. The snails come and eat your plants. Los pájaros vienen y se comen tus plantas. The wind blows the seeds of the nettles and other weeds into your garden. El viento sopla las semillas de las ortigas y de otras plantas malas a tu jardín. As the great French anarchist Proudhon said, property is theft. Como dijo el gran anarquista francés Proudhon, la propiedad es un robo. Whenever we appropriate something, this is a violence to our being in the world with others. Cada vez que nos apropiamos de algo, esto es ejercer violencia al hecho de estar en el mundo con otros. We are participants. Somos participantes. We come alive through sharing, through exchange. Nos sentimos vivos al compartir y al intercambiar. And whenever we try to control something and organize it in a defined way, we get a lot of problems. Y cada vez que intentamos controlar algo y organizarlo de una forma concreta, pues surgen un montón de problemas. If you have an hour and you're just going for a walk in the park, there are no obstacles. Si tienes una hora y simplemente te vas a dar un paseo por el parque, no hay obstáculos. For some reason, the tree has fallen and blocked one little pathway. Pues puede que se haya caído un árbol y haya bloqueado un pequeño sendero. Oh, never mind, you just walk around. Pues no importa, doy un rodeo. But if you are in a hurry to get to the train station and you're cutting through the park, Pero si tienes muchísima prisa por llegar a la estación y estás haciendo un atajo por el parque, then this fucking tree is really annoying. entonces ese maldito árbol realmente es cabreante. And this is the whole issue of strong intentionality. Y este es todo el tema en una intencionalidad fuerte. Intentionality with the will to power and the sense of my entitlement to make life work the way I want it. La intencionalidad con mi voluntad de poder y el querer que el mundo funcione como yo quiero que funcione. This is the root of what we take to be obstacles. Esta es la raíz de lo que yo considero obstáculos. Of course, we can't live just like a leaf in the wind blowing here and there. Por supuesto que no podemos vivir como una hoja en el viento arrastrada de aquí para allá. But if you look at yourself 20 years ago, Pero si te miras a ti mismo hace 20 años, could you have imagined your life would be the way it is today? ¿podrías haber imaginado que tu vida sería como es hoy en día? How come you ended up like this? ¿Cómo es que habéis acabado de esta manera? Very strange. It's my life, but I don't know who's doing it. Es mi vida, pero no sé quién la está organizando. So that can allow us just to loosen up a little bit. Y esto nos puede permitir soltarnos un poco. Again, as Nobu Rinpoche often says, it's about working with circumstances. De nuevo, es lo que Guru Rinpoche dice muchas veces, trabajar con las circunstancias. This doesn't mean control, Lo que no significa controlarlas. nor does it mean being at the mercy of what is happening. Tampoco significa estar a merced de lo que está ocurriendo. It means finding a way of connection, plasticity, and responsivity in yourself. Se trata de encontrar un camino para conexión y plasticidad y conectividad dentro de tu ser.
Okay, we take a break now for half an hour. I have been told that half an hour can only mean half an hour Spanish time, so I don't know what it means. I will find out. Así que ahora vamos a hacer una pausa de media hora, que pues ya me han dicho que será media hora de tiempo español. No sé lo que significa eso, pero lo voy a averiguar. And then we can start to look at some Western systems of psychotherapy and see what the basic assumptions generating them are, and then start to see how these different views and practices could work together. Y luego pues vamos a comenzar a analizar algunos sistemas occidentales de psicoanálisis y ver en qué se basan, en qué hipótesis se basan y cómo podemos trabajar con ellas. When we do this study and practice together, Entonces, ahora que hacemos juntos estos estudios y esta práctica, we also have different possibilities of participating. también tenemos diferentes posibilidades de participar. You can participate from a cognitive point of view, Podemos participar desde un punto de vista cognitivo, trying to catch hold of particular ideas, intentando atrapar ciertas ideas en concreto, adding them onto ideas you already have, or entering into some kind of internal dialogue. añadiéndolas a otras ideas que ya tienes o emprendiendo con ellas algún tipo de diálogo interno. Listen as a kind of massage, O podemos escuchar como si fuera alguna especie de masaje, in which the movement of the words and the ideas creates some subtle movement inside yourself, en el cual el movimiento de las ideas y de las palabras crean algún tipo de movimientos sutiles en tu interior, without trying to hang on to it, sin intentar aferrarlo, and just allow this movement. y simplemente permitiendo este movimiento. Then we can be aware, oh, this is the actuality of my existence. Y entonces podemos darnos cuenta, Due to the movement of the interactive field, oh, esta es la realidad de mi existencia debido al movimiento del campo interactivo, due to causes and conditions, debido a causas y condiciones, my sense expands and contracts. mi sentido se expande y se contrae, I open and close. me abro y me cierro, I'm attentive and inattentive. estoy atento y desatento. Then you start to be present with the fluctuation of manifestation. Y entonces comienzas a estar presente con las fluctuaciones de la manifestación. Part of our problem is that we imagine that things are solid and real. Parte de nuestro problema es que imaginamos que nuestras emociones y pensamientos son sólidas, a que nosotros somos sólidos y reales. And as we started to look, this is held in place by our own reliance on linguistic conceptual methods to attach names and identifications to transient phenomena and use that to extract them from the flow of time. Y si lo miramos atentamente veremos que esto se basa en nuestra propia, nos basamos en conceptos para separar ciertos acontecimientos del flujo del tiempo. So the more we can stay present in the shifting patterns, Entonces, cuanto más podamos estar presentes en esos patrones que se mueven, and when the thought arises, what does this mean? y cuando el pensamiento surge, ¿qué significa esto? Instead of tilting towards a conceptual interpretation, En lugar de inclinarnos hacia una interpretación conceptual, we relax into it is what it is. nos relajamos simplemente a es lo que es. If the teaching is correct, Si la enseñanza es correcta, the experience is ungraspable.
La experiencia no se puede agarrar. This means your hand will be empty, Eso significa que tu mano estará vacía, but it will also be full. pero también estará llena. What it's full of, De lo que está llena, you don't know, no lo sabes, but something will be there. pero algo estará ahí. Being with what is here Estar con lo que hay aquí is the clarity of the mind. es la claridad de la mente. This is the revelation of the immediacy of the presentation of experience. Esta es la revelación de la inmediatez de la presentación de la experiencia. So we can listen to Dharma in that way. Así que podemos escuchar el Dharma de esta manera. And of course it helps if you relax into open space Y por supuesto ayuda si te relajas a un espacio abierto and listen from empty receptivity. y escuchas desde una receptividad vacía. Because the essential point of health and wholeness and integration Porque el punto esencial de la salud, de la completitud y de la integración is availability. es la disponibilidad. If we are not available, Si no estamos disponibles, widely available, disponibles en un sentido amplio, in fact infinitely available, de hecho infinitamente disponibles, then we will be caught up in finite moments. nos vemos atrapados en momentos finitos And then we're back in pattern construction, y ahí estamos de vuelta en la construcción de patrones, in which we make sense of what is happening. en la cual nosotros le damos sentido a lo que está ocurriendo. And of course, we tend to do that on the basis of our predispositions. Y por supuesto tendemos a hacerlo sobre la base de nuestras predisposiciones, The structures, habits, tendencies which have already been established in our mind stream. las estructuras, las tendencias, los hábitos que ya están establecidas en nuestro flujo mental. Okay, so now we can look a little bit at the general differences between the Western psychotherapy view and the Dharma view. Entonces ahora podemos estudiar un poco las diferencias entre la visión de la psicoterapia occidental y la visión del Dharma. The first of these is time. La primera es el tiempo. From the therapy point of view, we have one life. Desde el punto de vista de la terapia tenemos una vida. Psychotherapy generally is based in the Western humanistic tradition. La psicoterapia normalmente se basa en la tradición humanista occidental, Some with a Jewish inflection, some with a more Christian inflection, some with a philosophical inflection. algunas con unos matices más bien judíos, otras con unos matices más bien cristianos o filosóficos. But these views all essentially say we have one life. Pero todas estas visiones dicen esencialmente que tenemos una sola vida. After we die, Después de morir, even religious positions are less and less certain about what happens. incluso las posiciones religiosas están cada vez menos seguras de lo que ocurre. Because although religions claim to speak the eternal truth, Porque, aunque las religiones afirman estar en posesión de la verdad eterna, they also have their marketing department. también tienen su departamento de marketing. And generally, if you try to sell people things that are not popular, you will not be popular. Y en general, pues si intentas venderle a la gente cosas que no son populares, tú tampoco vas a ser muy popular. Not many people want to go to church and be told about the dangers of hell. No hay mucha gente que quiera ir a la iglesia y que le cuenten sobre los peligros del infierno. Hell is pretty much off the menu. El infierno está fuera de menú ahora mismo. We want to hang on to heaven because that's okay. Y queremos aferrarnos a la idea del paraíso porque eso está bien. So there we see the relative truth nature of theology. Y entonces ahí vemos la naturaleza de verdad relativa de la teología.
that religions are in fact a manifestation of the zeitgeist rather than a counterpoint to it. Que las religiones son más bien una manifestación del espíritu de los tiempos, más que un contrapunto a él. And this is necessarily the case. Y esto tiene que ser así. Because it says at the beginning of the book of John, in the beginning was the Word. Y en el comienzo del libro de Juan se dice que en el comienzo estaba el mundo. And the Word was Ah, with, no, perdón, estaba el vacío. and the Word was with God, and the Word was God. Estaba la palabra, el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. So if you begin with dogma, if you begin with the enunciation of the logos, a shape into the world, it's going to be vulnerable to the pressures of interaction. Así que si comienzas con el logo, si comienzas con el dogma, si comienzas con la forma del logos que se crea el mundo, entonces vas a comenzar con una teoría de la interacción. Buddhism offers a safer bet. El budismo ofrece una apuesta más segura. Buddhism, they say the real truth can't be spoken. En el budismo se dice la auténtica verdad no puede ser expresada. So you're not so affected by the shifting sands of time. Así que pues no te ves tan afectado por los cambios. So if we have one life and we don't know where we come from, Así que si tenemos una vida y no sabemos de dónde venimos, maybe we come from God, but how? puede que vengamos de Dios, pero ¿de qué manera? And if we all come from God and it's the same factory, how come we're so different? Y si todos venimos de Dios y de una misma fábrica, pues ¿cómo es que somos tan diferentes? So people tend to believe nowadays, oh, we come from the interaction of our parents' bodies. Entonces, hoy en día la gente tiende a creer que provenimos de la interacción de los cuerpos de nuestros padres, The intermingling of DNA and RNA, el entremezclado de ADN y ARN, starting the mysterious process of life, que comienza el misterioso proceso de la vida. ripening in the womb, La vida comienza en el vientre, the often traumatic experience of birth, la experiencia muchas veces dramática del nacimiento and all the various developmental stages. y todos los diversos estados de desarrollo. And then we die, Y luego nos morimos and that's it. y ya está. And generally speaking, science is the dominant paradigm in our world. Y hablando en términos generales, la ciencia es el paradigma dominante en nuestro mundo. This is a materialistic view. Es una visión materialista. Whatever fancy ideas people have about some subatomic particles, on a general level, we don't move beyond Newton's thinking. Cualquiera que sea algunas ideas así de moda que algunas personas tienen sobre las partículas subatómicas, a un nivel general no pasamos más allá del pensamiento de Newton. But to say, I am a thing in a world of things. Es decir, soy una cosa en un mundo de cosas. I have mass, Tengo masa, or rather the mass of my body is held in place due to causes and conditions. o más bien la masa de mi cuerpo se ve sujeta en su lugar debido a unas causas y condiciones. And if I live long enough, I'll experience the entropy of the self-system. Y si vivo lo suficiente, pues experimentaré la entropía de este sistema de yo mismo. That is to say, the patterns of which maintain the integrity of my sense of my body and my speech and my mind. Lo que es decir, que los patrones que mantienen la integridad de mi habla, mi mente, todo mi cuerpo, The autopoiesis or spontaneous pattern formation of living systems, la autopoiesis o formación espontánea de patrones de los sistemas vivos, this will become increasingly random. se volverá cada vez más casual o al azar. The power of the senses starts to break down. El poder de los sentidos comienza a desmoronarse.
You start to need glasses for reading. Empezamos a necesitar gafas para leer. Hearing is not so strong. La audición se debilita. Sense of smell goes down. Empieza a desaparecer el sentido del olfato. Wounds take longer to heal. Las heridas tardan más tiempo en curarse. Dementia starts to increase. Empieza a aumentar la demencia. Various kinds of rheumatic disorders occur. Surgen diversos tipos de enfermedades reumáticas. This is the autumn of life. Este es el otoño de la vida. Autumn means falling apart. Otoño significa desmoronamiento. The leaves fall from the trees. Las hojas se caen de los árboles. The hair falls from the head. El pelo se cae de la cabeza. And gradually we decline. Y pues gradualmente vamos declinando. And then it's finished. Y luego se acabó. And what was it all about? ¿Y pues de qué iba todo? We don't know. No sabemos. So in between we can go and have therapy and get a better story about what's going on. Entre medias, pues podemos ir a terapia y conseguirnos una historia más entretenida sobre lo que está ocurriendo. Just as on the television, they always have adverts for new improved detergents. Al igual que en la televisión siempre tienen anuncios sobre detergentes mejorados y nuevos. That will make your clothes cleaner and the colors brighter. Entonces dicen que lava mejor y los colores son más brillantes. By adding psychotherapy to your life, you will have more clarity and vitality, and it will be marvelous. Así que si añades la psicoterapia a tu vida, vas a tener más claridad y más vitalidad y va a ser maravilloso. That is to say, it works to improve our condition. Lo que es decir es que trabaja para mejorar nuestro estado. By moving in two directions. Al moverse en direcciones, Removing impediments eliminar obstáculos and increasing the factors which allow the free flow of our life energy. y aumentar los factores que permiten el flujo libre de la energía de nuestra vida. So trauma events become an obstacle Los eventos traumáticos se convierten en un obstáculo because they set up particular kinds of anxiety, porque hacen surgir diferentes tipos de ansiedades. a lack of trust in the goodness of the world, Una falta de confianza en la bondad del mundo, which brings a hesitancy, lo que trae consigo una duda, un titubeo, leading to avoidance, que lleva a una evitación, which means ignoring opportunities in the world, lo que significa ignorar ciertas oportunidades en el mundo, which also means ignoring aspects of yourself and not helping them to fully develop. lo que también significa ignorar ciertos aspectos de ti mismo y no permitir que se desarrollen por completo. And on the other hand, the psychotherapy can help us to develop things like confidence, Por otra parte, la psicoterapia nos puede ayudar a desarrollar cosas como la confianza, moving out of a restricted or rigid set of procedures movernos, salir de un juego de procedimientos, una serie de procedimientos rígidos o determinados, towards more spontaneity, hacia una mayor espontaneidad, more trust that we can find our way. más confianza en que podemos encontrar nuestro camino. However, it has to start with what we bring. Sin embargo, eso tiene que comenzar con aquello que aportamos, que And llevamos. what people bring to therapy is themselves. Y lo que las personas llevan a la terapia es a sí mismos. I am the starting point, Yo soy el punto de partida and I can tell you about how I grew up and what my family was, y puedo deciros pues, cómo crecí, cómo era mi familia,
And I can tell you a bit about my hopes. Y puedo contaros un poco acerca de mis esperanzas. And you, as the therapist, can help me to see how I sabotage the movement towards fulfilling my hopes. Y tú, como terapeuta, me puedes explicar cómo me saboteo a mí mismo y impido el camino para realizar mis esperanzas. And can show me how this sabotage is generally understandable in terms of the patterns of interaction that were around in my family and school experiences. Y también me puedes mostrar como terapeuta cómo ese sabotaje se fue creado por los patrones de interacción en mi familia y en mi colegio. So, from Sigmund Freud, this idea that there are different levels of our mind. Desde Sigmund Freud existe la idea de que hay diferentes niveles en nuestra mente. We have a dimension of internalized rule structures. Tenemos una dimensión de reglas o normas internalizadas, Directives, directivas, prohibitions, and prohibiciones, demands. exigencias. It's called the superego. Eso se llama el superego. Super here means that which directs or controls the ego. Y el super aquí significa que es aquello que directamente controla al ego. Then we have the ego, which is our conscious sense of self. Luego tenemos el ego, que es nuestro sentido del yo consciente, Which becomes the vehicle for our will and our intention. que se convierte en el vehículo para nuestra voluntad y nuestras intenciones, But it's also fickle. pero que también es débil. It's at the mercy of suddenly arising habit formations. Porque está a merced de formaciones de hábitos que surgen repentinamente. And then we have the third dimension, which is the unconscious, Y luego tenemos la tercera dimensión, que es el inconsciente, which in his original formation is it. que en su formación habitual es eso, And the it is very interesting idea. y el ello es una idea muy interesante. There's me, the ego, Estoy yo, el ego, and it. y ello. And sometimes I find myself doing it. Y a veces me encuentro a mí mismo haciendo ello. That is to say, something manifests through me and shows itself before I am aware of it. Es decir, algo surge a través de mí mismo y se muestra a sí mismo antes de que yo pueda ser consciente de ello. So Freud says that the unconscious side of what he calls a primary process thinking Freud afirmó que el inconsciente es la fuente de todos los procesos primarios de pensamiento, is a kind of mixture of intuition and impulsivity. es una especie de mezcla entre la intuición y la impulsividad. And it's a kind of mental apparatus that a small child is operating with. Y es una especie de aparato mental con el que opera un niño pequeño. As we move towards social adaptation and learn to edit our impulses and organize ourselves in ways that will allow us to fit in with other people, Según nos vamos moviendo hacia una mayor integración y vamos editando nuestros impulsos de manera que puedan acomodarse también a la interacción con otras personas, we have to repress a lot of these impulses. tenemos que reprimir muchos de estos impulsos. Sometimes they can find a side channel that he described as sublimation. Muchas veces se encuentran un canal secundario que se describe como sublimación, And this arises most famously in the form of artistic expression. que surge lo que es más normal como en la forma de expresión artística. So a mild-mannered person might produce grotesque or frightening paintings.
De esta forma, una persona de maneras muy agradables y suaves puede producir pinturas grotescas o caóticas. The darkness that the person was not able to allow to come out in their ordinary interaction Esa oscuridad que la persona no fue capaz de liberar en sus interacciones normales finds an expression in their images. encuentra una expresión en esas imágenes And it can even go in the other direction. y puede incluso ir en la otra dirección. So you have someone like Caravaggio, Así que tienes a alguien como Caravaggio, who seems to have been quite a rough person, que al parecer fue una persona bastante bruta, heavy drinker, bebía mucho, got into many fights, se metía en muchas peleas, killed people and had to flee. mató a personas y tuvo que huir. And then when you look at his paintings, they're so exquisitely delicate and fine. Y sin embargo, cuando miras sus cuadros, resultan tan exquisitamente delicados. So in that way, start to see that the complete arc of our potential very rarely manifests as an availability into the world. De esta forma podemos ver que todo el arco completo de nuestro potencial rara vez se manifiesta como una disponibilidad total en el mundo, But rather due to the mood of the times, the family situation, economic situation, and so on, we develop a particular restricted profile sino más bien debido al tiempo en el que nacemos, a nuestra familia, a las condiciones que haya, elaboramos un perfil restringido which requires effort to maintain que requiere cierto esfuerzo para mantener and is prone to leakage. y que tiende a las fugas de agua. Because if you repress a lot of your life, Porque si reprimes una gran parte de tu vida, you have to make sure that the sewage system is well managed. tienes que prestar atención a que todo el sistema de drenaje esté bien organizado. Because if the toilet backs up and shit is flowing around, then it's not so nice. Porque si se atasca el retrete, pues la mierda está por todas partes y no es muy agradable. And this kind of acting out happens at various times in people's lives. Y este tipo de situaciones se dan en diversos momentos en las vidas de las personas, In teenage periods in particular, especialmente en los periodos de adolescencia, times of transition, épocas de transición, famous midlife crisis. la famosa crisis de los 40. People often have affairs. Las personas muchas veces de pronto son infieles, They feel that they're missing out on something. sienten como que les falta algo. There must be more to life than this. La vida tiene que ser algo más que esto. I want more. Quiero más. Why shouldn't I have more? ¿Por qué no habría yo de tener más? The fact that you love me is a prison. El hecho de que me ames es como una prisión. And so they leap into freedom, Así que pegan un salto a la libertad, which is freeing for a while. que resulta liberador durante un tiempo. Because the basis of the decision was a kind of object relation or a part self. Porque la base de la decisión era una relación de objeto o un yo parcial. What should I do with my life? ¿Qué debería hacer con mi vida? Generally speaking, psychotherapy models don't have much to say about this. En general, los modelos de psicoterapia no tienen mucho que decir a este respecto. They may develop a notion of what is enlivening, Pueden desarrollar una noción de lo que resulta vivificador and a general theory of pathology. y una teoría general de las patologías. So, for example, in Gestalt psychotherapy, Así, por ejemplo, en la psicoterapia Gestalt, there is the idea that in order to be fully alive, we have to be able to enter into contact, que desarrolla la idea de que para sentirnos vivos necesitamos entrar en contacto. Contact means
that the subject and the object, or the subject and the subject, meet fully together. Contacto significa que el sujeto y el objeto, o el sujeto y el sujeto, tienen un encuentro total. So if you go for a coffee with a friend, Así que si te vas a tomar un café con un amigo and they're telling you a story, y te está contando una historia, you're listening to the story, tú estás escuchando esa historia, you're drinking the coffee, te estás bebiendo el café, but you don't taste the coffee because you're listening to the story. pero no sabes qué sabor tiene el café porque estás escuchando la historia. Sometimes I go with a friend in France to a very nice restaurant, A veces yo voy a un café, a un restaurante en Francia con un amigo and we have decided that when the food comes, we are very quiet y hemos decidido que cuando llega la comida nos callamos. because you pay a lot of money for very delicious food, and if you talk, you don't taste it. Porque pagas un montón de dinero por una comida deliciosa y luego estás hablando sin parar y no sabes a qué sabe. Because you have to give yourself to it, Tienes que darte a ti mismo, to how it's laid out on the plate, a la forma en la que está distribuida la comida en el plato, the colors, los colores, the textures, las texturas, the aroma. el aroma. And then you get the whole thing. Y entonces es cuando lo recibes todo. You are fully present with it, Estás totalmente presente con eso and it gives itself. y se da a sí mismo. And of course, like with everything else in life, it gives itself by dying for you. Y por supuesto, como cualquier otra cosa en la vida, se da a sí mismo al morir para ti. In the imagery of Tantra, sex and death are everywhere. En la imaginería del Tantra, la muerte y el sexo están por todas partes. So, the first part of death is fork, knife, Así que stab and cut. la primera parte de la muerte es tenedor y cuchillo, pinchar y cortar. But after death, there is sex. Pero después de la muerte está el sexo. It's getting closer. Se está acercando. Ah, I want to kiss you. Quiero besarte. I open myself to you. Me abro a mí mismo para ti. Now the food is in my mouth. Ahora la comida está en mi boca. We are commingling. Nos estamos entremezclando. My eyes close. Mis ojos se cierran. But I am chewing you, tearing you, ripping you. Pero te estoy masticando, te estoy destrozando, te estoy partiendo en pedazos. And finally, I push you down into oblivion. Y finalmente te empujo al más absoluto olvido. I loved you so much, Te amaba tanto, but now I'm going to have that one. pero ahora me voy a comer esto otro. Very promiscuous. Muy promiscuo. And this is life. Esto es la vida. Everything you experience dies in the moment of the experience. Todo lo que experimentas muere en el momento de experimentarlo. You go down to the beach in Barcelona, Te vas a la playa en Barcelona, walk along the sand, vas ahí caminando por la arena, moment by moment, you see some children playing, you see the seagull, the light on the waves. momento a momento, ves unos niños que juegan, ves las gaviotas, ves la luz sobre las olas. You're fully open to the experience. Estás completamente abierto a la experiencia, It fills you, it thrills you, and just goes. te llena, te estimula y desaparece. So this is the real nature of contact. Esta es la naturaleza real del contacto. However, the Gestalt system makes it a little bit more solid Bueno, el sistema Gestalt lo convierte en algo un poquito más sólido, because you can't really sell instant liberation. porque en realidad no es muy fácil vender la liberación instantánea. And if you need to keep people in therapy, you have to bind them into something important and deep. Entonces, si quieres mantener a la gente en la terapia, los tienes que sujetar a algo muy importante y profundo. So we look at the interruptions to contact. Así que buscamos las interrupciones del contacto. First of all, are you in your body? En primer lugar, estás en tu cuerpo And is your body in the world? y está tu cuerpo en el mundo. This gives rise to sensation.
Esto hace surgir sensaciones. If you are desensitized, so much of what is occurring is not occurring for you. Si no tienes la suficiente sensibilidad, mucho de lo que está ocurriendo ni siquiera está ocurriendo para ti. Because, say for example, you're reading a book. Digamos, por ejemplo, que estás leyendo un libro. It's a very good book. Es un libro muy bueno. And then you realize you want to pee. Y entonces te das cuenta de que quieres ir a hacer pis. But you can go back to the book. Pero puedes volver al libro. And by giving your attention into the book, the sensation arising from the bladder diminishes. Entonces, al devolver tu atención al libro, esas sensaciones que surgen de la vejiga se disminuyen. Because you're cutting awareness away from that sensation, you turn the awareness towards the book. Porque has separado la conciencia de esas sensaciones y las has vuelto hacia el libro. This is what we learn to do as children, to manage the arising of different kinds of sensations. Y eso es lo que aprendemos cuando somos niños, a organizar o manejar el surgimiento de diferentes tipos de sensaciones. So it might be necessary to do some body work to ease off the kind of restrictions that block sensation. Así que puede ser que haga falta hacer algún tipo de trabajo corporal para aflojar un poco el tipo de restricciones de las sensaciones. So, for example, you might take the ideas from Wilhelm Reich about body armoring. Entonces, por ejemplo, puedes tomar las ideas de Wilhelm Reich sobre la armadura corporal. About how the energy of the body can be locked or held in particular positions. Y cómo la armadura del cuerpo cómo el cuerpo puede quedar bloqueado o mantenido en posiciones concretas. That you can hold up. So some people are up in the top part of their chest, their body is very ungrounded. Entonces algunas personas, por ejemplo, tienen un movimiento de elevación en la parte superior de la caja torácica, entonces el resto del cuerpo tiene muy poca toma de tierra. You can hold back so that you are kind of observer of experience rather than a participant. Puedes tener una postura más hacia atrás, que provoca pues, que te conviertas en una especie de observador en lugar de participar en lo que está ocurriendo. You can start to experience how to release this holding. Y puedes empezar a experimentar cómo liberar toda esta sujeción. So many techniques around it, bioenergetics and so on. Hay muchísimas técnicas, bioenergética, etc. That helps you come into sensation. Lo que te ayuda a percibir las sensaciones. You become more aware. I'm in the world, and the world touches me. Te vuelves más consciente de que yo estoy en el mundo y el mundo me toca. To be alive is to be full of feeling. Estar vivo es estar lleno de sensaciones And sensation. y de sentimientos. And I don't need to rush into interpreting it. I can just be with that. No necesito rápidamente ponerme a interpretarlo, sino simplemente sentirlo. But if you allow yourself to be aware of a particular sensation, Pero si te permites a ti mismo ser consciente de una sensación en concreto, then there is a kind of demand that you do something. entonces surge una especie de exigencia de que hagas algo con ella. So you have to mobilize. Así que tienes que movilizarte. That's to say, to gather your resources in the service of that mobilization. Entonces tienes que juntar todos tus recursos al servicio de esa movilización. Last night, some of us went to eat in a restaurant. Anoche algunos de nosotros fuimos a comer en un restaurante. And from where I was sitting, you could see just next to us a table with 5 young people. Y desde donde yo estaba sentado podía ver ahí al lado una mesa con 5 jóvenes. 3 girls and 2 boys. 3 chicas y 2 chicos. The girls were about 15. Las chicas debían de tener como unos 15 años. And they were wearing their party dresses with a lot of shoulder. Y llevaban sus vestidos de fiesta mostrando un montón de hombro. One boy was 15, the other maybe 13. They were brothers. Un chico tenía 15, el otro puede que tuviera 13, eran hermanos. At first, the 3 girls are talking all together very animatedly.
Al principio las tres chicas hablaban juntas muy animadamente. The young boy is busy on his phone. El chico joven estaba muy ocupado con su móvil. The older boy tries to join in, El chico mayor intenta unirse a la conversación, but the girls are just blocking. pero las chicas simplemente le bloquean. But they're drinking some sangria. Pero están bebiendo algo de sangría And after half an hour, the girls start looking more at the boy. y después de media hora la chica comienza a mirar más al chico And the girls become aware. 3 girls, 1 interesting boy. y entonces las chicas se dan cuenta, oh, tres chicas y un chico interesantes. So one of the girls is leaning forward and looking at the boy. Así que una de las chicas se inclina hacia adelante y mira al chico And she has learned the basic mudra, y ella ha aprendido el mudra básico, which is you bring your arms together and your breast comes up. que es juntas los brazos y el pecho se ve más. Then he is very happy. Y él está muy feliz, But he can't really say anything. pero realmente no puede decir nada. So you see, it's so poignant, this early erotic. But what do we do with it? We can't do anything. So it goes back like a wave into the ocean. Entonces esas primeras sensaciones eróticas que son tan agudas y él realmente no puede hacer nada con todo eso. Entonces, ¿qué puede hacer con eso? Pues vuelve de vuelta al océano. Pardon? Yeah. So the mobilization can't go anywhere. Así la movilización no puede dirigirse a ningún sitio. These are children playing at the possibility. Son unos niños jugando a la posibilidad. But when there is a possibility, then mobilization goes into action. Pero cuando hay una posibilidad, entonces la movilización se dirige a la acción. And the action takes us closer towards the possibility of being in contact. Y entonces la acción nos acerca a esa posibilidad de entrar en contacto. Then from contact we have satisfaction. De contacto obtenemos una satisfacción. And the satisfaction means, oh, I had the whole thing. Y la satisfacción significa, oh, lo he conseguido todo. I was there. He estado ahí. This trace remains with me. Y entonces ese rastro, esa huella se queda dentro de mí. And because there is a satisfaction, there's no need to take it further. Y como hay una satisfacción, no hay necesidad de llevarlo más allá. And so there's withdrawal. Así que hay una retirada. And then there is a spaciousness, a void. Y luego hay una espaciosidad, un vacío. And the possibility of a new sensation arising. Y la posibilidad de que surja una nueva sensación. And this is then the completion of the Gestalt cycle. Y esta es la conclusión del ciclo Gestalt. But because in our development, many times the movement of this completed circle has been blocked or interrupted. Pero como en nuestro desarrollo este ciclo completo se ha visto, el movimiento de este ciclo completo se ha visto muchas veces interrumpido o bloqueado, We remain full of undischarged arousals. nos encontramos llenos de surgimientos no realizados. And if you've been following Namkhai Rinpoche, you see he often talks about this. Y si habéis estado siguiendo a Namkhai Norbu, sabréis que muchas veces habla sobre esto. Of course, he talks of it in a slightly different way, but in terms of interactions with the world in which the prana doesn't relax into the avaduti, then these solar and lunar channels start pulsating and the body maintains charged up. And this leads to impulsivity. Entonces tenemos interacciones con el mundo en el cual esta vuelta the return to the return to some place with a strange name. Well, if the energy can't be dissolved in the central channel, then it's left in the vibrating side channels. Vale, entonces si la energía no puede penetrar en el canal central, se queda vibrando en los canales secundarios. Y eso lleva a un movimiento. Now,
A model like a Gestalt is a process model. Un modelo como la Gestalt es un modelo de proceso. That is to say, it's developed in order to help people stay in the process or the flow of their existence. Se desarrolla para ayudar a la gente a permanecer en el flujo de su existencia. It's not an intentional model. No es un modelo de intencionalidad. There's no teleology, no sense of directedness that you should be trying to get more of this or that. No hay una sensación de dirección o de tú deberías intentar conseguir más de esto o de aquello. And it's not concerned with a kind of ultimate freedom or liberation or soteriology. Y tampoco le ocupa un sentido último de liberación o de libertad o de soteriología. But rather with the freshness that comes with the cleanness of entering in, fully there, and coming back out. Más bien se ocupa de la frescura y de la limpieza de entrar en un sitio y volver a salir. Not leaving bits of yourself in various places. Sin dejarte pedacitos de ti mismo en diversos lugares. So a model like Gestalt is very much concerned with time. Así que un modelo como el Gestalt se ocupa mucho del tiempo. Because if you interrupt the process of arousal, Porque si interrumpes ese proceso de surgimiento, you set up a kind of revolving cycle of frustration. pones en marcha una especie de ciclo circular de frustración. The way you might see at the side of a small river, there's a pool connected with the river. De la misma forma que puedes ver justo a un lado de un pequeño río, hay un charquito que está conectado con el río. In the movement of the river sets the water in the pool turning. Entonces el movimiento del río hace que el agua del charco gire. And the leaf on the pond just goes round and round and round, and it can't get back into the river. Y una hoja metida en ese charco da vueltas y vueltas y vueltas y no puede volver nunca al río. In that way, we have particular preoccupations or neuroses which can't be resolved. Y de la misma forma tenemos neurosis o preocupaciones concretas que no podemos resolver. A neurosis is essentially the structure of the past impinging on the present. Una neurosis es básicamente la estructura del pasado que tiene un efecto sobre el presente. Resolving neurosis means allowing the past to be in the past so that there is the space for the present to be present. Resolver una neurosis significa permitir al pasado que sea el pasado y de esta forma poder estar en el presente. And you see that with small children, they get hurt or upset and they have a bit of a tantrum, and then they're free. Y eso se ve en los niños pequeños que pues se ven dañados o están alterados y entonces pues les da una pataleta y luego se acabó. But as we get bigger and we get more into the conceptual elaboration of our sense of self, we have more power to hold on to resentments. Pero según vamos creciendo y vamos adquiriendo el poder de elaborar y de aferrarnos en nuestro sentido del yo, también podemos aferrarnos a este tipo de situaciones. We're stuck with hatreds and opinions that we feel are true, but which imprison us. Nos encontramos atascados en odios o en opiniones que sentimos como verdaderos, pero que en realidad nos aprisionan. And the basic principle of this is very simple. El principio básico de esto es muy sencillo. As I was indicating before, if I catch hold of my watch, Como ya he dicho antes, si yo agarro mi reloj, I gain something, consigo algo, but I have imprisoned my potential. pero he aprisionado mi potencial.
Attachment may give us the sense that we have gained something El aferramiento puede darnos una sensación de que hemos conseguido algo, because I have my watch. porque tengo mi reloj. But as long as I'm holding on to it, I've now imprisoned my hand. Pero mientras lo estoy aferrando, tengo mi mano aprisionada. And so I have to let go of this if I want to open to that. Entonces tengo que dejar el reloj para si me quiero abrir a otra cosa. Tibetans have a story for this. Los tibetanos tienen una historia para esto. In East Tibet, there is a small brown bear, En el este del Tíbet hay un pequeño oso marrón and is very fond of eating marmots. que le encanta comerse a las marmotas. So it sits at the hole where the marmot comes out, Entonces se sienta delante de del agujero de la madriguera de la marmota, and it grabs the marmot and hits it, agarra la marmota y le pega, which knocks the marmot out. lo que deja a la marmota totalmente KO. Then it puts the marmot under its bum, Después se sienta encima de la marmota and it waits for the next marmot. y espera que salga la próxima. The next marmot comes up, Si sale la siguiente marmota, the bear hits the marmot, le pega un golpetazo a la marmota, but while it's doing that, the other one under its bum runs away. pero mientras lo está haciendo, la otra marmota sobre la que ha sentado sale pitando. So after many hours of hunting, it only has one marmot. Así que después de muchas horas de caza, solamente tiene una marmota. That's the same. You can't have freedom and catching at the same time. Y es lo mismo, no puedes tener al mismo tiempo libertad y aferramiento. So models like Gestalt are very, very helpful, Así que los modelos como la Gestalt resultan muy, muy útiles, particularly for Dharma practitioners, especialmente para los practicantes del Dharma, because the language that they use is harmonious with the normal way in which we might understand our own life. porque el lenguaje que utilizan es armónico con las formas en las que podríamos comprender nuestra propia vida. Many of the methods in Tibetan Buddhism belong to other cultures. Muchos de los métodos en el budismo tibetano pertenecen a otras culturas And they make use of concepts that we don't have much identification with. y utilizan conceptos con los que no nos identificamos demasiado. We may learn them so that we have an intellectual understanding of them, Podemos aprenderlos de manera de tener una comprensión intelectual, but we may not have an emotional affinity. pero puede que no tengamos una afinidad emocional. So if we take a basic set of categories like the 5 skandhas, or the 5 basic heaps, the components that are used in the so-called Hinayana tradition, Así que si, por ejemplo, tomamos un concepto muy básico como los 5 skandhas, que son como los 5 montones básicos que se utilizan en la tradición hinayana, then we read the Heart Sutra, and it says that each of these 5 skandhas is empty. y entonces leemos el Sutra del Corazón que dice que cada uno de estos montones o skandhas está vacío. What does that mean for me? ¿Esto qué significa para mí? If I don't feel my life Si as yo, the no, 5 skandhas, si yo no siento en realidad mi vida como los 5 skandhas, then I'm saying Budapest is empty, St. Petersburg is empty. entonces es como si estuviera diciendo, pues, Budapest está vacío, San Petersburgo está vacío, Ulaanbaatar is empty. Ulan Bator está vacío. But what about me? ¿Y qué hay de mí? So we have to, if you want to understand emptiness, you have to look at how you construe yourself. Entonces, si quieres comprender la vacuidad, tienes que mirar cómo te construyes a ti mismo. And I think this is the most important area of rapprochement between psychotherapy and Dharma. Y esta es el área más importante de intercambio entre la psicoterapia y el Dharma. That psychotherapy allows you to become more in touch with how you are constituted, Que la psicoterapia te permite ser más consciente de cómo estás constituido, with the particular factors that have become the basis of your personal sense of self. con los factores concretos
que son los que han creado tu sentido del yo personal. That could be a childhood spent in sibling rivalry with brothers or sisters. Que podría ser una infancia que has pasado peleándote con tus hermanos y hermanas. Feelings of emptiness and desolation because your father left your mother early on. Podrían ser sentimientos de desolación porque tu padre abandonó a tu madre a una edad muy temprana. Or a feeling of duty and obligation because your mother tried to comfort herself with alcohol and you had to take care of her. O una sensación de obligación y deber porque tu madre intentó consolarse con el alcohol y tú tuviste que ocuparte de ella. In the practice of psychotherapy, we hear so many different stories of the particularities of pattern construction which have arisen through family and school pressures and so on. En psicoterapia escuchamos muchas historias diferentes sobre los detalles concretos que han ido formando la historia personal de cada uno. It's that we need to see is empty. Y esto es lo que necesitamos ver que está vacío. My longing to be loved by a father was never there. Mi deseo de ser amado, mi anhelo de ser amado por un padre que nunca estuvo ahí. And that longing doesn't announce itself in a conscious way, Y este anhelo no se anuncia a sí mismo de forma consciente, but in a subconscious or unconscious way, it infiltrates itself into the kind of choices that I make of bosses at work or partners and so on. pero de una forma inconsciente o subconsciente se infiltra en todas las elecciones que yo hago, por ejemplo, en los jefes que elijo o las parejas. And this is what I need to see is empty. Y eso es lo que yo tengo que ver como vacío. And of course, we have to remember, emptiness doesn't mean nothing at all. Y por supuesto tenemos que recordar que vacuidad no significa que no haya nada en absoluto. So this Heart Sutra is saying form is emptiness, emptiness is form. En el Sutra del Corazón se dice la vacuidad es forma, la forma es vacuidad. Emptiness is not other than form. La vacuidad no es otra cosa que la forma. So neurosis is empty. Así pues, la neurosis está vacía. Emptiness is neurosis. La vacuidad es neurosis. My neurosis is empty. Mi neurosis está vacía. My longing Sí. my longing Mi anhelo is a pattern formation, es una formación de patrones, like a rainbow coming into the sky. como un arco iris saliendo en el cielo. It has neither essence nor substance, No tiene esencia ni sustancia, but arises due to causes and conditions. surge debido a causas y condiciones. It's a mode of dependent co-origination Es una forma de originación codependiente, on the basis of my father not liking my mother because he wanted to be with someone else. como mi padre no quería a mi madre porque quería estar con otra persona. So many chains of situation and causation develop. Se desarrollan muchas cadenas de causación y desarrollo, All of which are manifesting, todas las cuales se manifiestan and because they are energetic, they are impactful, y como tienen una energía, tienen un impacto, but they are ungraspable. pero no se pueden aferrar. There's nothing to hold on. No hay nada a lo que agarrarse. When we see this emptiness, Cuando vemos esta vacuidad, it's firstly easier to resist the pull, es más fácil resistirse al tirón. and if we resist the pull of the arousal into the reactivity of that structure, Y si resistimos al tirón
surgir a la reactividad de esa estructura, then there's space to do something else, entonces hay espacio para hacer otra cosa, to respond in a different way. para responder de otra manera. Then there is the question, how will I respond? Y entonces está la cuestión de cómo respondo. If I'm not my neurosis and I don't do my neurosis, Si no soy mi neurosis y no actúo según mi neurosis, the space is open and empty. el espacio está abierto y está vacío. I think I'll go back to the neurosis. Casi mejor que me vuelvo a la neurosis. And this is what all psychotherapy shows again and again. Y eso es lo que toda la psicoterapia nos muestra una y otra vez. The terror of freedom. El terror a la libertad. Because with repetition compulsion, you have a well-oiled wheel which is turning. Gracias a una repetición compulsiva has conseguido una rueda bien engrasada que no para de dar vueltas It seems to be self-validating. y que parece que se autovalida. And also you are an expert in that. Y además te has convertido en un experto en eso. So even if it's painful, Así que incluso aunque sea doloroso, you're good at it. pues lo haces muy bien. If you think that you're a stupid arsehole who fucks up everywhere, Si piensas que eres un gilipollas estúpido que acaba jodiéndolo todo, you have been an arsehole for a long time. llevas siendo un gilipollas durante mucho tiempo. You are pretty good at this. Lo haces fenomenal. Now you're going to be a nice, kind, sharing person. Pero ya ahora quieres ser una persona amable, agradable, que comparte, But you don't know how to do it. pero no sabes cómo hacerlo. So this is part of the difficulty. Y esto es parte de la dificultad. And if we remember what we were looking at in terms of Dzogchen, Y si recordamos lo que esto significa en términos de Dzogchen, we can see that the primary difficulty here is we are returned to a conceptualization of I, me, myself. entonces podemos ver que la dificultad básica aquí es que regresamos a una conceptualización de yo, mí mismo y yo. Now that I realize I don't have to simply repeat the patterns of the past, Pero ahora que me doy cuenta, no tengo que simplemente repetir los patrones del pasado, I can do what I want. puedo hacer lo que quiera. But from the point of view of Dzogchen, this is madness as well. Pero desde el punto de vista de Dzogchen, esto también es una locura, Because the field is the field of non-duality. porque el campo es un campo de no dualidad. We don't step into the world the way you step out of your front door onto the street. No entramos en el mundo de la misma manera que sales por la puerta y llegas a la calle. If you're in your flat, you're in the world. Si estás en tu apartamento, también estás en el mundo. When you were in your mother's womb, you were in the world. Cuando estabas en el útero de tu madre, estabas en el mundo. We are always in the world. Siempre estamos en el mundo. And therefore, our mode is participation in a field that we are always already part of. Y por ello nuestro modo es una participación en un campo del que siempre formamos parte. So as we looked this morning, ignorance, the first level, is separation, where there is a tear between self and other. Así que como dijimos esta mañana, la ignorancia, el primer nivel es separación. Existe una ruptura entre uno mismo y el otro, But that tear is not the primal tear. pero esa ruptura no es la ruptura primaria. The basic tear is the tear between the ground and the manifestation. La ruptura básica es la ruptura entre la base y la manifestación. We have the mirror and the reflection. Tenemos el espejo y el reflejo. The reflection is always in the mirror. El reflejo siempre está en el espejo. You can't find the reflection that's not in a mirror. No puedes encontrar un reflejo que no esté en un espejo. It's the only place to find reflections. Es el único sitio donde puedes encontrar reflejos. But when you look in the mirror, you see your face. Pero cuando miras al espejo, estás viendo tu cara You think this is me. y piensas, soy yo. The fact that it's a reflection is a kind of abstract idea. Actually, I'm looking at me.
El hecho de que sea un reflejo es una especie de idea abstracta y en realidad me estoy mirando a mí mismo. I take the reflection as real, Tomo el reflejo como algo real and I'm completely blind to the fact of the mirror being the ground of the reflection. y soy completamente ciego al hecho de que el espejo es la base de ese reflejo. So there is a decontextualization. Así que existe una descontextualización. Nothing has really been torn apart. No hay nada que en realidad se haya separado, Nothing is fundamentally changed. no hay nada que haya cambiado fundamentalmente. The reflection is always in the mirror. El reflejo siempre está dentro del espejo. But when you disregard the mirrorness of the mirror, it is as if the reflection is you. Pero cuando nos olvidamos de la espejeidad del espejo, entonces es como si el espejo fueras tú. So in the same way, we are here together. We are always somewhere. Y en la misma forma estamos aquí todos juntos, siempre estamos en algún lugar. Our senses are the kind of pathways between these different aspects of the world. It's not between inside and outside. Nuestros sentidos son diferentes senderos y no es como si hubiera un interior y un exterior. So, I'm in the world as part of the world, Así estoy dentro del mundo como parte del mundo. but now I think I've had enough of relationships with shitty guys. I'm going to find a real man. Entonces ahora pienso, estoy hasta las narices de relaciones con cabrones y voy a encontrar un hombre de verdad. Somebody who's worthy of me. Alguien que sea digno de mí. Because now I've spent so much money on therapy, I must be worth something. Porque ahora que me he gastado tanto dinero en la terapia, pues debo de valer algo. So now I'm out in the world looking around. Así que ahora me voy al mundo y miro de aquí para allá. How will I know? ¿Y cómo voy a saberlo? This is the difficult thing. Esa es la dificultad. Because usually when you meet someone and you get involved with them, you fall in love. Porque normalmente cuando te encuentras a alguien, tú te caes en un enamoramiento. Or you find yourself wanting to see them again. O te encuentras a ti mismo queriendo ver a esa persona de nuevo. This is not a very conscious, rational decision. Y no se trata de una decisión consciente y racional. But life is happening to you. La vida te está ocurriendo a ti. So, between being lost in terrible relationships Así que entre estar perdido en relaciones terribles and hiring a private detective to check the guy out, y contratar a un detective privado para que investigue al tipo, the middle way is allowing all the chakras to be present, el camino en medio permite que todos los chakras estén presentes, the integration of the three vajras, la integración de los tres vajras, operating in this domain of the clarity of awareness, que opera en este dominio de la claridad de la conciencia, and your prince will arrive. y el príncipe está vivo, surge. This is how it works. Y así es como funciona. Of course, in non-duality, princes don't always look like princes. Bueno, por supuesto, en la no dualidad, los príncipes no siempre parecen unos príncipes. How will I know if it's right? ¿Y cómo voy a saber yo si es el adecuado? This is the problem. Este es el problema. This is the wrong kind of question. Que este es el típico tipo de pregunta equivocado. What Dzogchen says is, don't enter into judgment Lo que dice Dzogchen es no empieces a juzgar and focus on workability. y enfócate en la capacidad de funcionamiento. You're working with circumstances. Estás trabajando con las circunstancias. Of course, if somebody has the most awful qualities, you should be careful. Por supuesto, si alguien tiene unas cualidades absolutamente horribles, pues tienes que tener cuidado.
But we also need to remember the story of the princess and the pea. Pero aquí también hay que recordar la historia de la princesa y el guisante, Because you can become so hypersensitive that you say no to everything. porque uno se puede volver tan hipersensitiva que le dices que no a todo. So how to stay in the world with its difficulties without being overwhelmed and without losing your balance. Así que cómo estar en el mundo con todas sus dificultades sin verse superado y sin perder el equilibrio. This is where the practice of meditation can help us in integration with psychotherapy to have realistic conversations with other people that we meet. Y entonces aquí es donde la práctica de la meditación en combinación con la psicoterapia nos puede ayudar a tener conversaciones realistas con las personas que encontramos, Avoiding the false discourse of the master or the servant, evitando ese discurso falso del amo o el sirviente, but seeking collaboration. sino buscando una colaboración. Collaboration is an amazing idea La colaboración es una idea sorprendente because it means a kind of synergy. It means that the energy has to manifest together. porque significa un tipo de sinergia, significa que la energía tiene que moverse junta, manifestarse junta. It's not about following the leader. No se trata de seguir al líder, And it's very hard to do. es algo muy difícil de hacer. Most societies are structured around patriarchy or economic dominance. There are hierarchical systems of freedom for the people at the top and subjugation of people at the bottom. La mayoría de las sociedades tienen una estructura patriarcal o jerárquica en la cual existe libertad para las personas que se encuentran en la punta de la pirámide y las personas de los niveles bajos están subyugadas o sometidas. When we have collaboration, it requires that each participant has dignity. Cuando hay colaboración, se necesita que cada uno de los participantes tenga su dignidad propia. This is why if you have a practice like the Vajra dance, Eso es el motivo por el que si tienes una práctica como la danza Vajra, each person is fully present. cada una de las personas está completamente presente. Each person is necessary, vital Cada persona es necesaria y vital in the Buddhist collaboration. en la colaboración de los mudras. Harmonious movement in the same direction. Un movimiento armonioso en una misma dirección. So how can we achieve this with other people? Así que, ¿cómo podemos conseguir esto? Through our clarity. Por medio de nuestra claridad. Because the more you realize about your own limitations, Porque cuanto más eres consciente de tus propias limitaciones, and the less you start moralizing against yourself and blaming yourself for the limitation, y cuanto menos moralices acerca de tus limitaciones y te sientas culpable por ellas, and you see this is just a pattern, y veas, bueno, pues esto es únicamente un patrón, then you can be tolerant of other people's patterns. pues entonces también puedes volverte tolerante con los patrones de otras personas. And instead of judging as good and bad, Y en lugar de juzgarlos como buenos o malos, which is a second order opinion or interpretation, lo que es una opinión o interpretación de segundo orden, you stay with the immediacy of the phenomenological field te quedas en la inmediatez del campo fenomenológico and see what is possible. y ves todo lo que es posible. And if it's not possible, it's not possible. Y pues si algo no es posible, pues no es posible. And nothing is lost. And nothing is, Nothing is lost. y no se pierde nada. Because you haven't overinvested the other person with your idealizing projections and hopes and so on. Porque no has sobrecargado a la otra persona con tus proyecciones idealizantes de temores y esperanzas, etc. So what this is grounded in is seeing accurately.
Entonces, en lo que esto se basa es en ver de forma exacta. In the meditation system, there are two basic practices of shamatha and vipassana. Así que en práctica de meditación hay dos prácticas básicas, la de shamatha y la de vipassana. But shamatha means remaining peaceful, Shamatha significa estar en calma, means not getting excited, not leaking out into the object, significa no excitarse, no tener una fuga de energía en dirección al objeto. and the outer forms of shamatha or shine, the fixation that you focus on the breath going in and out of the nostrils and so on. En las formas externas de shamatha o shine, lo que uno se concentra es en la sensación de la respiración según sale por los orificios nasales y entra. You have a white letter R on a stick in front of you. O tienes una letra A blanca sobre un palo delante de ti. But more precisely, shine means kada, means the primordial purity of the mind. Pero de forma más precisa, shine significa kadam. Kada. Kadak significa kadak, que es la pureza primordial de la mente. The purity of the mind never changes. La pureza de la mente no cambia jamás. It is the unborn purity of the freedom from reification. Es la pureza no nacida de la libertad de la reificación. And it's peaceful because you're not doing anything. Y es pacífica y en calma porque no estás haciendo nada. Then we have vipassana. Luego tenemos el vipassana. Tibetan is hlakto, which means the best way of seeing. Que en tibetano se llama lapton, que significa la mejor forma de ver. In its general form, we enter into it through doing body scanning and paying attention to the subtle arising and passing of sensation. En algunas de sus formas, pues hacer un escaneado corporal y estás atento al surgimiento y la desaparición de las sensaciones. Why is this the best form of seeing? ¿Y por qué es esto la mejor forma de ver? Because you are seeing what is there. Porque estás viendo lo que hay You're not telling what is there, what it is. y no le estás diciendo a lo que hay lo que es. Like Wittgenstein says, there is a big difference between saying and showing. Como dice Wittgenstein, hay una gran diferencia entre decir y mostrar. And many things can only be shown, they can't be said. Y hay muchas cosas que solamente se pueden mostrar y no se pueden decir. So if you're scanning up and down slowly through your body, various subtle proprioceptions are arising. Entonces, si vas escaneando para arriba y para abajo por tu cuerpo, varias diversas propiocepciones sutiles van surgiendo They're untouchable. que no se pueden agarrar. If you name them even on a subtle level, like hot or tearing or stabbing, Si las mencionas o las etiquetas, aunque sea a un nivel muy sutil, como caliente o picazón o pinchazo, it might contain it, but it's got some hooks for further elaboration. puede que la contenga, pero tiene algunos ganchos que conducen a una elaboración posterior. But once you start feeling this sensation in your shoulder, Pero cuando comienzas a sentir esa sensación en tu hombro and you come to the conclusion, my shoulder is hurting, y llegas a la conclusión, me duele el hombro, then every time this sensation is arising, entonces cada vez que surja esta sensación, you tell yourself, oh, my shoulder is still hurting. te dices a ti mismo, vaya, todavía me duele el hombro. You're not seeing the immediacy, the subtle variation of what is there. No ves la inmediatez o la variación sutil de lo que hay ahí. You're telling yourself about what is there.
Te dices algo a ti mismo sobre lo que está ahí, in a way that homogenizes the arising. de una manera que homogeniza lo que está surgiendo. So all the subtle variations of that sensation modality are now put into the basis for supporting the conclusion, my shoulder is hurting. Entonces, todas las variaciones sutiles de aquello que está surgiendo pasan a formar parte de esa base, de esa afirmación conceptual, vaya, me duele el hombro. Of course, this is very important in meditation and in life. It's saying it's very dangerous to come to a conclusion. Por supuesto, esto es muy importante tanto en la meditación como en la vida porque es muy peligroso llegar a una conclusión. Because summing up or totalization Porque resumir o la totalización is a displacement from the ungraspable immediacy of shared experience. es un alejamiento de la inmediatez imposible de aferrar de la experiencia. So, Plato, seeing in Dzogchen, is linked to Kundusling, to the immediate manifestation of the field of clarity. Entonces, el laptom o el ver tiene una relación directa con o la manifestación inmediata en el campo de experiencia. And the two aspects of Trekchö and Töga are directly linked to these two forms. Y las dos experiencias del Trekchö y del Toga están vinculadas directamente a estas dos formas. Which means all attachment is cut off on the ground, which is ungraspable. Lo que significa que cualquier tipo de aferramiento se corta directamente en la base, que es inaprensible. And all appearance is spontaneously liberated as the appearance of the ground. Y todas las apariencias se liberan espontáneamente como apariencias que surgen de la base. So, in relation to psychotherapy, maybe we can see how our neurotic stories about the hurt done to us by other people, or the guilty feelings about what we have done, act as an obscuration or a solidifying veil. Entonces, en el campo de la psicoterapia podemos ver cómo todas las historias que nos contamos sobre el daño que nos hicieron otras personas o lo culpable que yo me siento actúan como una solidificación. ¿Es solidifying? They act as a kind of obscuring veil. Actúan como una especie de velo oscurecedor. And this, of course, is a big problem, because some degree of psychological insight and understanding is helpful. Y entonces esto, por supuesto, es un gran problema, que se necesita un cierto grado de penetración psicológica. When it's linked to how it is, Cuando está vinculada a cómo son las cosas. it lets us see more the nature of pattern formation. Y nos permite ver con mayor claridad la naturaleza de la formación de patrones. And we open then to an exploration of that. Y entonces nos abrimos a una exploración de eso. But it can easily become self-sealing. Pero también puede convertirse en algo que se sella a sí mismo. So, for example, if I say I am depressed, Por ejemplo, si yo digo, estoy deprimido. I'd say, well, James, how is that for you? Entonces puedo decir, va, James, ¿cómo te sientes con eso? Listen, I'm too depressed to think about that. Dices que estoy demasiado deprimido para pensar sobre ello. I don't think you can help me as a therapist because you don't understand what depression is like. No creo que puedas ayudarme como terapeuta porque en realidad no entiendes lo que es estar deprimido. When people are depressed, they can't do these things. Cuando las personas están deprimidas no pueden hacer estas cosas. It's really unhelpful for you to ask me to do these things. Realmente no me ayuda en absoluto que me pidas que haga estas cosas. I have heard many people say this. Hay muchas personas que me han dicho esto. So they have taken the diagnosis, Así que han cogido el diagnóstico, which is actually
abstracted bringing together of many signs and symptoms. Que en realidad es una reunión abstracta de muchas señales y de síntomas, each of which was manifesting as specifics in context, in time, cada uno de los cuales se ha manifestado como algo específico en un contexto y en un tiempo, and it's been turned into this structure, this thing, depression. y entonces eso se transforma en esta estructura, esta cosa, la depresión. I have depression, Yo tengo una depresión, therefore, por lo tanto, they can elaborate all kinds of reasons why you can't do anything. y entonces puedes elaborar todo tipo de razones por las cuales no puedes hacer absolutamente nada. So when we have the experience of meditation and we see the endless changing temporal formations of the mind, Entonces, cuando tenemos la experiencia de la meditación y vemos la formación interminable de la mente, we need to be quite suspicious of these stories that are saying, I'm always depressed. I've been depressed for months now. nos tienen que parecer muy sospechosas esas historias que dicen siempre estoy deprimido, ya llevo meses deprimido. Because the phenomenal actuality of what is occurring is diverse. Porque la realidad fenomenológica de lo que está ocurriendo es diversa. But the narrative presentation is homogenized. Pero la presentación narrativa se ha homogeneizado. And I think there's a good, if you like, research basis for this. Y pues hay una buena base de investigación sobre esto. In the experience in chronic pain clinics. En In the experience that occurs in chronic pain clinics. En las experiencias que ocurren en las clínicas de dolor crónico. Where people come maybe with spinal injuries and so on, and they have pain for years and years. En donde llegan personas que tienen, por ejemplo, un tema de columna y que llevan con dolores desde hace años y años y años. The surgeon says it's too dangerous to operate. There's nothing we can do. Y el cirujano dice, pues es que es demasiado peligroso operar, no hay nada que podamos hacer. The painkillers are not very effective. Los analgésicos no son muy eficaces. If they're strong enough to get rid of the pain, the person is wiped out and has no life. Si son lo suficientemente fuertes como para liberar a la persona del dolor, esta se ve anulada y ya no tiene una vida que merezca la pena. So now in Britain, the first thing they do in these clinics is they start to teach some basic meditation. Así que ahora mismo en Gran Bretaña lo que están haciendo es empezar a enseñar a estas personas algo de meditación básica. Basically, a kind of merging of shamatha and vipassana. Básicamente una especie de fusión de shamatha y vipassana. Helping people just to rest into a deep, even breathing. Ayudando a las personas simplemente a que reposen en una respiración profunda y calmada. And to observe the pain. Y observar el dolor. To let the pain show itself. Dejar que el dolor se muestre. And then they see the pain is changing. Y entonces ven, el dolor cambia. Sometimes cutting, sometimes burning, sometimes like grinding. A veces es como si me cortaran, a veces es como una quemazón, a veces es como si me machacaran. So in the period of sitting even for half an hour, they realize, oh, there are many aspects of this pain. Entonces la breve sentada, puede que sea de media hora, se dan cuenta de que, oh, este dolor tiene muchos diferentes aspectos. Or even, I have many kinds of pain. O también pueden darse cuenta de que, oh, tengo muchos distintos tipos de dolor. So if I say, my back is always hurting. Entonces, si digo, siempre me duele la espalda. This description is doing a kind of violence to the unique specificity of what is arising moment by moment. Esta definición está de alguna forma violentando la especificidad única de lo que surge momento a momento. And then the richness
of sensation starts to become available for these people. Y entonces la riqueza de la sensación comienza a estar a disposición de estas personas. And instead of being imprisoned in this conclusion, I have permanent pain from my inoperable back condition, Y entonces en lugar de tener esta definición de tengo un dolor permanente por este tema de espalda que no se puede operar, there's the possibility of responding in different ways to different situations. está la posibilidad de responder de diferentes maneras a diferentes situaciones. So I'm no longer at the mercy of one continuous oppression. Así que ya no estoy a merced de una opresión continua. Sometimes I can expand, sometimes I have to contract. A veces me puedo expandir y a veces me tengo que contraer. That is to say, my situation is relational. Es decir, mi situación, mi estado es relacional. And that dynamic understanding allows us to step out of the idea of I am oppressed by the pain. Y entonces esa comprensión dinámica nos permite liberarnos de esa idea de yo me siento totalmente oprimido por el dolor. So the desolidification of the interpretation Así que al quitarle solidez a esa interpretación, allows more attention to the diversity of what is arising. eso permite otra interpretación de aquello que está surgiendo. So in the Dzogchen tradition, this is often shown by the image of light going into a crystal. En la tradición Dzogchen esto muchas veces se ilustra por medio de la imagen de una luz que entra dentro de un cristal. As it goes into the crystal, the light is refracted and this rainbow-colored light comes out. Al entrar en el cristal, la luz sufre una refracción y lo que sale es una luz de colores arcoíris. The richness of the potential is revealed. La riqueza del potencial se ve revelada. That the diversity of the world La diversidad del mundo is not held in place by an infinite variety of substantial essences, no se ve sujeta en su sitio por una variedad infinita de esencias sustanciales. the world is not made of lots of different kinds of stuff. La vida no está hecha de muchas cosas diferentes, But rather it is the unfolding of the endless permutations of the creative energy of the mind. sino que más bien se trata de un despliegue de los cambios interminables de la esencia de la mente. So everybody's looking half dead. Todo el mundo parece medio muerto. It's a very healing experience. It's a lot of words, Son muchas palabras, but I wanted to set out some of these patterns, similarities, and differences. pero quería presentar todas estas similaridades y diferencias. We take a break, and then in the afternoon we can we can do some more meditation practice. Entonces ahora vamos a hacer un descanso y por la tarde pues podemos practicar un poco más de meditación. You can also raise some questions or issues around communication. Y también pueden surgir algunos temas acerca de la comunicación. The problems that arise in being with others, Los problemas que surgen cuando uno está con otros. whether that's in the context of therapy or teaching or just daily life. Ya sea en el contexto de la terapia, del Dzogchen o la vida cotidiana. Because it's one thing to sit in your cushion and do your practice, Porque una cosa es estar sentado en el cojín y hacer la práctica to open up the space of awareness. y abrir ese espacio de conciencia. It's another to bring the whole world into that space of awareness. Y otra cosa muy distinta es introducir el mundo entero en ese espacio de conciencia.
Now, of course, from the very beginning, the whole world has always been in the state of awareness. Aunque por supuesto desde un principio mismo todo el mundo ha estado siempre metido en ese espacio de conciencia. But our own neurotic turn, our self-obsession, our interpretations obscure this to us. Pero nuestra propia neurosis, nuestras interpretaciones es lo que oscurece esto para nosotros. And especially the painful fact that other people don't fulfill our expectations. Y especialmente ese hecho tan doloroso de que las demás personas no cumplan con nuestras expectativas. We'll have time to explore that and also raise other kind of questions about practice. Así que tenemos tiempo para explorar eso y también podéis hacer otras preguntas sobre la práctica. So we now have a couple of hours of break and meet back at 4 o'clock. Así que ahora tenemos un par de horas de pausa, volvemos a las 4. Okay, see you then. Nos vemos en casa. Thank you. So after a long pause, the next part. But luckily, we do have a Dharma elevator. Bueno, después de una larga pausa, por suerte tenemos un ascensor Dharma. And this is the letter R. Y este ascensor es la letra A. The letter R is pulsing all the time between the bottom floor, which is the ground, which is emptiness, Entonces la letra A está pulsando continuamente desde el piso bajo, que es la base, que es la vacuidad, passing through the medium floor, which is the clarity, which is all pervading, pasa por el piso del medio, que es la claridad que lo permea todo, and up to the top floor, which is the precise experience of each moment. y sube hasta el piso más alto, que es la experiencia precisa de cada momento. So when we do the classic Guru Yoga, Así que cuando hacemos el Guru Yoga clásico, we start from the place of the turbulence of our lives, comenzamos desde el lugar de turbulencia de nuestras vidas, full of interpretations and ideas. pleno de interpretaciones y de ideas, In space in front of us, we see the white letter R, y en el espacio delante de nosotros vemos la letra A blanca, surrounded by this 5-color light. rodeada por la luz de 5 colores. You can visualize it in your heart as well, or just have the heart as open space. Se puede visualizar también en el propio corazón o visualizar el corazón como un espacio abierto. Then we recite the sound of R, Y entonces recitamos ese sonido A and we go progressively through the 3 R's, from the focus on appearance, to the focus on clarity, to resting in space. y entonces vamos pasando progresivamente por las 3 A's, que es desde el enfoque en las apariencias, luego al enfoque en la claridad, hasta reposar en el espacio. And through this, we integrate with the 3 Vajras of all the gurus, Padmasambhava, Samantabhadra, Lamkainobu, and so on. Y de esta forma nos integramos con los 3 Vajras de todos los gurús, como Padmasambhava, Lamkainobu, etc. So resting in this open space, Al reposar en este espacio abierto, whatever arises is the energy of the ground. cualquier cosa que surja es la energía de la base, Because it is in its proper place, porque se encuentra en su lugar adecuado, doing what it does. haciendo lo que hace. There's no need to adjust or correct anything. No hay necesidad alguna de ajustar o corregir nada. However the mind is, whether it's busy or peaceful, Sin embargo, la mente es, ya sea pacífica o iracunda, whether the mood is happy or sad, ya nos encontremos felices o tristes, we just stay relaxed and open with that. simplemente nos mantenemos relajados y abiertos en eso. So we do that practice for a while. Así que vamos a hacer esa práctica durante un rato. For some people, visualizing is very easy. Para algunas personas visualizar resulta muy sencillo, For other people, visualizing is very difficult.
A otras personas visualizar les resulta muy difícil. It's not about having it in a very precise form. No se trata de que adquiera una forma muy precisa. If that's possible, that's possible. Si eso es posible, pues es posible. But if we're going to make any, if we're going to open to the space which is always already there, Pero si queremos abrirnos a ese espacio que ya está ahí, it's very difficult to do that from a point of limitation. es muy difícil hacerlo desde el punto de la limitación. However you are is how you are. De cualquier forma que estés, es como eres. Each of these forms is the radiance of the Dharmakaya. Cada una de estas formas es el resplandor del Dharmakaya. Once you get into judging yourself and saying, I can't do this, or I'm sure it's not like that for the great Lama, En cuanto empiezas a juzgarte a ti mismo y empiezas a decir, pues no puedo hacerlo, seguro que el Gran Lama lo hace de una manera distinta, then you restrict yourself te estás restringiendo and you go in the opposite direction of the practice. y estás yendo en la dirección opuesta a la de la práctica. So, however your mind is at the moment, Así que esté como esté tu mente en este momento, just have the feeling tone that the purity and presence of all the Buddhas is here in front of you. Relax and open with that. entonces simplemente ten esa tonalidad de sensación en la cual la presencia de todos los Budas está aquí en esta habitación y simplemente relájate con eso. We're not taking refuge in the sense of being small and needing to be protected. No estamos tomando refugio en el sentido de que somos pequeños y necesitamos protección, But it's more like you get a letter in the post that says, oh, you are a member of this exclusive club. sino que más bien es como que recibes una carta por correo que te dice, vaya, eres un miembro de este club exclusivo. Is this true or not? Y bueno, tú lo lees y dices, ¿será verdad o no? You go to the building and you ring the bell. Vas al edificio, tocas al timbre, You're not sure what will happen. no estás seguro de lo que va a ocurrir, The door opens. la puerta se abre, Buddhas are smiling. los Budas sonríen, They say, hi, we've been waiting a long time. Did the letter get lost? y dicen, hombre, te llevamos esperando muchísimo tiempo, es que se perdió la carta. You are welcome. Eres bienvenido. From the very beginning, everybody has a Buddha nature. And more than the Buddha nature, they have this integration of the three aspects of the Buddha. Desde el principio mismo todos tienen una naturaleza de Buda y más que una naturaleza de Buda, tienen la integración de esos tres aspectos del Buda. So when we do the three R, we are settling into the original condition, our own original situation. Así que al hacer los tres As nos estamos aposentando en nuestra condición original. ¿Vale?
Okay. So that's a simple practice that the text recommends you do frequently for short periods of time. Se trata de una práctica que los textos recomiendan hacer con frecuencia durante periodos cortos. It's not about straining or struggling or making effort. No se trata de luchar o esforzarse, But just relaxing into the openness and seeing the natural arising and passing of what occurs. sino simplemente relajarse en ese espacio abierto y ver el surgimiento y la desaparición de aquello que sucede. When you die, life will go on. When you die, Yeah, when you die. cuando mueres, la vida puede seguir. People will be walking around on the streets, airplanes will be in the sky, La gente seguirá caminando por las calles, los aviones volarán por el cielo, you will be dead, estarás muerto, which is tragic lo que es trágico, for a few people, por unas cuantas personas, but the shops and bars will still be open. pero las tiendas y los bares seguirán abiertos. In the same way, when we do this meditation practice, De la misma manera, cuando hacemos esta práctica de meditación, we are offering our ego the opportunity of early retirement. le ofrecemos a nuestro ego la oportunidad de una jubilación anticipada. No need to keep it so busy. No hay ninguna necesidad de que esté tan ocupado. When you do that, you find life goes on. Y cuando haces eso, pues te das cuenta de que la vida sigue. Thoughts are coming, feelings are coming, sensations coming. Llegan pensamientos, llegan sensaciones, llegan sentimientos. You're not making them happen. No estás haciendo que ocurran. You don't have to be involved. No necesitas implicarte. They go by themselves. Y desaparecen por sí mismos. As the ego becomes less relevant, there is more space for awareness. Al ir desapareciendo la importancia del ego, se abre un mayor espacio para la consciencia. But as long as we are caught up in this ego sense of busyness and agency and making choices, we're fixated on the centrality of I have to do all of this. Pero mientras sigamos centrados en esa capacidad de acción del ego, seguiremos teniendo esa sensación de yo tengo que hacer todo esto. So in the morning, we were looking at the way Western psychotherapies in general, except for perhaps for some interest in some transpersonal schools and some kinds of regression, pre-life therapies. Mostly it's concerned just with one life. Por la mañana hemos estado viendo que la psicoterapia occidental en general, a excepción de algunas psicoterapias transpersonales y también otras de regresión, básicamente postulan la existencia de una sola vida. That is to say, there is the sense that we have a beginning, a middle, and an end. Es decir, existe el sentido de que tenemos un comienzo, una parte central y un final. And each day of our life is like that. Y cada día de nuestras vidas es así. Wake up in the morning, go through the day, then go to sleep at night. Nos despertamos por la mañana, pasamos el día y luego nos vamos a dormir. Beginning, middle, and end. Comienzo, parte central, final. And this gives a sense of the shape of things, Y esto nos da un sentido de la forma de las cosas, which means they can be apprehended. lo que significa que pueden ser aprendidas. But the point of view of Dzogchen is very different. Pero el punto de vista del Dzogchen es muy distinto. Point of view is the mind is there from the very beginning. La visión es que la mente está ahí desde el principio mismo. It hasn't been born. No ha nacido. In the quality of illumination connected with it, what's called yeshe, Y esa cualidad de iluminación que está conectada a ella, lo que se llama yeshe,
is always there. está siempre ahí. It's not something which is developed through effort. No es algo que se pueda desarrollar por medio del esfuerzo. Ye is a particle which means from the beginning or always. Y es una partícula que significa desde un principio o siempre. So yeshe means this is a form of knowing or presence or illumination which is always there. Por lo que Yeshe significa, esta es una forma de conocimiento o de iluminación que está siempre ahí. Now, the basic Buddhist view of samsara is that everything arises from causes. Lo que es básico para la visión del samsara es que todo surge a partir de una causa. When we look at the 6 realms, each of the realms has its own causal conditions, which Cuando miramos los 6 reinos, cada uno de los 6 reinos tiene sus propias condiciones causales. and on the basis of carrying out certain kinds of activities, organizing certain mobilizations, we find ourselves in a particular realm for a period of time. Entonces, al tomar ciertas acciones, hacer ciertas movilizaciones, nos encontramos en uno de estos 6 reinos durante un cierto periodo de tiempo. When the causal basis of birth or existence in that realm is exhausted, we dissolve and enter into another realm. Cuando la base causal para la existencia en uno de estos reinos se agota, nos disolvemos y volvemos a nacer en otro de los reinos. That is to say, the contents of the mind or the experiences of the mind are always periods in time. Lo que es decir que los contenidos de la mente son siempre periodos de tiempo. And there's a lot of discussion about this in terms of the 6 bardos. Y se discute mucho acerca de este tema en términos de los 6 bardos. Bardo means a period which is defined by its in-betweenness. Bardo significa un periodo que se define por salud, que se define por ser intermedio. So the bardo of existence begins with conception Así que la existencia del bardo comienza con la concepción and ends with death. y finaliza con la muerte. But niched inside that is the bardo of sleep. Pero incrustado ahí entre medias está el bardo del sueño. Then at the death we have the bardo of the dharmata, where the 5 elements dissolve, all the familiar props and constructs of our world vanish. Y luego con la muerte tenemos el bardo del dharmata, donde los constituyentes de nuestro cuerpo se van disolviendo y todos los apoyos y estructuras que tenemos desaparecen. And we have the arising of the bardo of the dharmata, where there is an open space of spacious sky with the natural illumination. Y tenemos el surgimiento del bardo del dharmata con un cielo espacioso natural, con su iluminación natural. Then the peaceful gods, wrathful gods, and then you're wandering on to something else. Y luego están las deidades pacíficas, las deidades iracundas, y luego pues vas marchando hacia otra cosa. Each of these periods of the bardo has an uncertain time. Y cada uno de estos periodos del bardo tiene un punto de inicio en el tiempo. When you die, usually say, oh, it takes 49 days to go through these bardos of death. Cuando mueres, normalmente se dice que se tardan 49 días en atravesar todos estos bardos de la muerte. The outer reason for this is because during these 49 days, it's very important to do lots of practice with offerings. La razón externa para ello es que durante estos 49 días es muy importante hacer muchas prácticas con ofrecimientos. Which means it's 49 days of good food for the monks who are doing the rituals. Lo que significa que son 49 días de comida rica para todos los monjes que están haciendo los rituales. When you sit in meditation, Cuando estás sentado en meditación, how stable is your mind? ¿cómo estable es tu mente?
Does it remain in one-pointed attention for 1 hour, for 10 hours, for 49 days? Puede permanecer en atención unidireccional durante 1 hora, durante 10 horas, durante 49 días. You're well gone before 49 days. Estás acabado mucho antes de los 49 días. So we have the outer form of the bardos and the inner form is gone. Así que tenemos la forma externa de los bardos y la forma interna es, desapareció. This is why if you don't stabilize your meditation, you're very vulnerable. Esto lo que significa es que si no estabilizas tu meditación, eres muy vulnerable. Anything can catch you. Cualquier cosa te puede atrapar. On the outer level, you said, I'm going to sit and watch my breath in my nose. A un nivel externo puedes decir, bueno, me voy a sentar y voy a observar el vaivén de la respiración en mi nariz. This is not very complicated. Eso no es muy complicado. Nobody's asking you to do nuclear physics. Nadie te está pidiendo que hagas física nuclear. Keep your attention on the breath on your nose. Simplemente mantén tu atención en la respiración en la nariz. If you can do this without wavering for 5 minutes, we give you 1,000 euros. Si consigues hacerlo sin ni una sola parpadeo durante 5 minutos, te damos 5.000 euros. When the manager of the Buddha Bank says this, he's not worried. Cuando el director del banco búdico dice esto, pues no está nada preocupado. Because he knows what people's meditation is like. Porque sabe perfectamente cómo son las meditaciones de la gente. We have very little stability. Tenemos muy poca estabilidad. We are very vulnerable to distractions, to emergencies of sudden memories and so on. Somos muy vulnerables a las distracciones, al surgimiento de viejos recuerdos, etc. Time keeps moving. Y el tiempo sigue avanzando. The only thing which doesn't change is the ground nature. Lo único que no cambia es la naturaleza de la base. Awareness has never changed from the very beginning. La consciencia no cambia desde el mismo principio. But the content of our mind, which means the sun and the moon and the clouds and the sea and the seasons, everything is impermanent and changing. Pero el contenido de nuestra mente, lo que significa el cielo y el sol y la luna y las estrellas y las nubes y las estaciones, todo eso es impermanente y cambiante. We were somewhere else before we were born and we go somewhere else when we die. Estábamos en otro sitio antes de nacer y nos iremos a otro sitio cuando muramos. This is because the mind itself is infinite. Y esto es porque la mente misma es infinita. If the mind was a thing that had a beginning, a middle, and an end, then maybe when you die, there's nothing. Si la mente fuera una cosa... If the mind is a thing? Excuse me, I got If lost. the mind had a beginning, a middle, and an end, Si la mente tuviera un comienzo, un centro y un final, then it would just be like everything else. pues entonces sería como todo lo demás. But the mind is not like that. Pero la mente no es así. The mind has no beginning. La mente no tiene un principio. And the natural radiance of the mind has no beginning. Y el resplandor natural de la mente tampoco tiene un principio. But moment by moment, it's filled with transient forms, which is what we call my experience. Pero momento a momento se ve llena de formas transitorias, que es lo que yo llamo mi experiencia. So, from the point of view of Dzogchen, Así que desde el punto de vista del Dzogchen, the most important thing is not to get carried along on this wave of experience. lo más importante es no ser arrastrados por esta ola de la experiencia. In ordinary worldly life, there are many things to do. En la vida cotidiana normal hay un montón de cosas que hacer. We have to be able to pay the rent, Tenemos que ser capaces de pagar la renta, family responsibilities, tenemos responsabilidades familiares, friends, we need to do shopping and cleaning and so on. amigos, tenemos que hacer la compra, la limpieza, etc.
doing some politics at work to make sure you don't lose your job and so on. Hacer intrigas políticas en el trabajo para asegurarte de que no pierdas el puesto de trabajo. And then you look back and think, oh, where did the years go? Y entonces miras para atrás y te preguntas, ¿y a dónde se han ido todos estos años? Moment by moment, contextually, each of these things we were doing seemed quite important. Momento a momento, en su contexto, cada una de estas cosas que estábamos haciendo parecía muy importante. But what was it for? Pero, ¿para qué lo hacíamos? Because who am I? Porque, ¿quién soy yo? As long as our sense of self is, I am somebody who is very busy doing all these important things, En el momento en el que el sentido del yo es yo soy alguien que está muy ocupado haciendo todas estas cosas importantes, it's easy to be swept along. es muy fácil resultar arrastrado. But if we look back, 10 years ago, what were we doing? Pero si miramos hacia atrás, hace 10 años, ¿qué estábamos haciendo? We were busy doing the same kind of things we do now. Estábamos ocupados haciendo el mismo tipo de cosas que hacemos ahora. And if we're still alive, we can do it 10 years ahead. Y si seguimos vivos, pues probablemente seguiremos haciéndolas dentro de 10 años. Talking with friends, checking the bills, buying insurance. Hablando con los amigos, comprobando las facturas, comprando un seguro. And then life goes by. Y entonces la vida pasó. So we have here the interrelation between the infinite nature of the unborn mind Entonces aquí tenemos la interrelación entre la naturaleza infinita de la mente no nacida and the seemingly finite nature of each moment of experience. y la naturaleza aparentemente finita de cada momento de experiencia. So in Dzogchen, we're always wanting for ourselves and for all beings to awaken to the infinity of the ground of our being. Así que en el Dzogchen siempre estamos deseando que nosotros mismos y todos los seres puedan despertar a la base infinita de nuestro ser. So that when we move towards death, as the structures of this life start to dissolve, De manera que cuando nos movamos hacia la muerte y las estructuras de esta vida comiencen a disolverse, we're free of fear, estemos libres de temor. because these structures have been dissolving all through our lives, Porque estas estructuras llevan toda nuestra vida disolviéndose. not just when we are falling asleep, Y no solamente cuando nos quedamos dormidos or when you're dissolving in orgasm, o cuando te disuelves en un orgasmo, but moment by moment. This sino moment dissolves in the next arising. momento a momento. Este momento se disuelve en el siguiente surgimiento, Without blocking the flow of experience, sin bloquear el flujo de la experiencia. the key is to recognize its inseparability from or original integration in the ground, which is the open awareness of the mind. De lo que se trata es de reconocer la inseparabilidad o el formar parte de la base del ser, que es la naturaleza, que es which is the nature of the ground. Which to realize its natural integration with the ground. Es darse cuenta de la integración natural que es la naturaleza de la base. If we don't recognize this, then we are just moving in the flow of experience. Si no nos damos cuenta de esto, simplemente nos movemos en un flujo de experiencias. Now, because psychotherapies are generally concerned with the notion of one life, Dado que los psicoterapeutas normalmente se basan en la noción de una sola vida, and they're usually quite avoidant for considering the nature of death, y normalmente también evitan considerar la naturaleza de la muerte, they concern themselves with pathology understood as adjustment. lo que hacen es ocuparse de la patología comprendida como un ajuste. So we try to diminish states of depression, diminish the intensity of anxiety, and so on.
Entonces lo que se intenta es disminuir el efecto de la depresión, disminuir la intensidad de la ansiedad, etc. But the givenness, the actuality of the luminosity of the mind is not the concern of psychotherapy. Pero la realidad de la luminosidad de la mente, la inmediatez, no es algo que sea algo que ocupe a la psicoterapia. Even if you were following a Jungian approach in which you were aware of complexes which are not quite personal, which are of a more grand scale. Incluso aunque esté siguiendo el enfoque junguiano en el cual se contemplan estructuras que no son tan reducidas, sino son a un nivel más amplio. Or archetypes, which seem to be semi-autonomous formations, which can constellate some of the patterning of the ego self. O arquetipos que parecen ser formaciones semiautónomas, que parecen constelar algunos de los patrones del ego. Essentially, we're trying to have more freedom to be present within the pattern formation of a self. Esencialmente estamos buscando una mayor libertad para estar presentes dentro de esos patrones del yo. That the Jungian notion of individuation means that you separate out from the patterning of your family constellation. El enfoque junguiano de la individuación significa que te separas del patrón familiar de constelación And you find the authentic formation which rings true for you. y encuentras la formación auténtica que te resuena como verdadera a ti mismo. But of course, that depends on causes and conditions. Pero por supuesto esto depende de causas y condiciones. When war starts, people behave differently. Cuando comienza una guerra la gente se comporta de otra manera. Imagine Spain in 1930. Imaginaros España en 1930. Changes are on the horizon. Cambios en el horizonte. Some years later, already all kind of cracks and tensions are arising in the culture. Unos años después, todo tipo de tensiones y fisuras comienzan a aparecer en la cultura. Brother turns against brother. El hermano se vuelve contra el hermano. And the divisions between people become absolute. Y las divisiones entre personas se vuelven absolutas. Why is this? ¿Y por qué ocurre esto? Because people were caught by ideas. Porque las personas se vieron atrapadas por ideas. Political ideas have an enormous power to catch people, to take them over. Las ideas políticas tienen un poder inmenso para atrapar a la gente y arrastrarla. Whether it's communism or fascism or free market capitalism, Ya se trate del comunismo, del fascismo, del capitalismo del libre mercado. these ideas become organizing principles which organize the various aspects of our life. Estas ideas se convierten en principios de organización que organizan los diversos aspectos de nuestras vidas. And while we're inside them, all sorts of things are done. Y mientras nos encontramos en su interior se realizan todo tipo de cosas. And then after, Y después, how did that happen? ¿cómo ocurrió esto? There's a kind of confusion. Y hay una especie de confusión. It's the same when people get very angry and they stab someone. Ocurre lo mismo cuando alguien se enfada muchísimo y apuñala a alguien. They wake up the next day in the prison cell. Se despiertan al día siguiente en la celda. What have I done? ¿Pero qué es lo que he hecho? How could I have done that? ¿Cómo he podido hacer algo semejante? Because due to causes and conditions, often with alcohol, the mind is taken over by the idea. Porque debido a causas y condiciones, con frecuencia acompañado por alcohol, pues la mente se ve arrastrada por una idea. This is the meaning of attachment in Buddhism. Y este es el significado de apego o aferramiento en el budismo. It doesn't mean that I say, this is my watch,
Please don't steal it because I am attached to it. No significa que yo diga, este es mi reloj y por favor no me lo robéis porque le tengo mucho apego. It means that we pour ourselves into a particular configuration. Lo que significa es que nos vertemos a nosotros mismos a una configuración en concreto. It's very interesting to look at the television programs on the American election. Es muy interesante mirar los programas televisivos sobre las elecciones americanas. As the election gets closer and the pressure builds up, Según se van acercando las elecciones y cada vez hay más presión, you can feel people just say, this is necessary, this is our freedom, this is our future. puedes ver cómo la gente va diciendo cada vez con mayor énfasis, esto es necesario, esto es nuestra libertad, esto es nuestro futuro. Only if this person is president will we be happy and free. Solamente si esta persona es presidente seremos felices y libres. And both sides say the same thing. Y ambos lados dicen lo mismo. The other person is the devil, our guy is the God. La otra persona es el diablo y nuestro tipo es Dios. People have done this in every country in Europe in the last 100 years with different kinds of political and economic orientation. Y la gente ha estado haciendo esto durante los últimos 100 años en diferentes países de Europa, aunque cambiaran la situación económica y política. And because of this, Y debido a esto, we can start to see how attachment is essentially identification. podemos ver cómo el apego esencialmente es una identificación. We become the object we are attached to. Nos convertimos en el objeto al que nos apegamos. It becomes the house that we live inside. Se convierte en la casa en la que vivimos. People become a communist or a fascist Una persona se convierte en comunista o en fascista or a Hillary Clinton supporter. o en una partidaria de Hillary Clinton. And it is as if that is what they are. Y de alguna manera es como si eso fuera lo que son. So that an outer form, which they didn't know about some years before, De manera que una forma externa que no conocían hace algunos años, now appears to be the total and true expression of who they are. ahora parece ser la expresión total de lo que ellos son. And the same applies with neurotic structures, with personality disorders, with psychosis. Y lo mismo se aplica a los desórdenes neuróticos, a los desórdenes de personalidad, a las psicosis. These are patterns of experience, patterns of interpersonal responding, which are constellated around particular identifications. Son patrones de identificación. Excuse me, I got lost. So these are patterns of interpersonal behavior, Se trata de patrones de comportamiento interpersonal and they constellate themselves around particular beliefs. y se constelan alrededor de ciertas creencias, de ciertas identificaciones. So, for example, now in these international structures of diagnosis, it's one the ICD-10, the DSM-5, they have different families of what are called personality disorders. Entonces ahora en estas clasificaciones internacionales, el DS5, hay diferentes formas de clasificar lo que ellos llaman desórdenes de personalidad. In the old days, somebody in that state, you just think they're a bit weird. En otros tiempos, pues alguien que se encontrara en ese estado, los demás simplemente pensaban es un poco raro. And if you're sitting in the cafe and they come and sit beside you, you think, oh my God. Y si estabas sentado en un café y se te sentaban al lado, decías, Dios. But people are allowed to be strange. Pero a la gente se le permitía ser extraña. But we live in a time of normality. Pero nos ha tocado vivir en el tiempo de la normalidad.
So we want people to behave properly and not interfere with our existence. Así que esperamos que los demás se comporten adecuadamente y no interfieran con nuestra existencia cuadriculada. So someone with a personality disorder is somebody whose behavior, whose way of expressing themselves is discordant with the normal patterns established in the culture at this moment. Entonces, alguien con un desorden de la personalidad es alguien cuyo comportamiento es discordante respecto a los patrones de comportamiento usuales en la cultura. Developmentally, we would see these arising from the two main forces. Si lo desarrollas mentalmente, vemos que esto surge de dos fuerzas principales, Of invasion and abandonment. que es la invasión y el abandono. When there is invasion, the infant or the child gets too much attention of a kind they can't make use of. Cuando hay invasión, el niño recibe demasiada atención de un tipo que no puede asimilar. And with abandonment, the child doesn't get enough attention of the kind they need in order to thrive. Y cuando hay abandono, el niño no recibe suficiente atención del tipo que necesita para prosperar. If you have exposure to this for a long period of time, you're not quite clear how you are situated in the environment around you. Y si te ves expuesto a esto durante un suficiente tiempo, ya no lo tienes muy claro cómo comportarte en el entorno en el que estás situado. For example, if there is sexual abuse of a child, Por ejemplo, si hay un abuso sexual de un niño, this is usually together with some kind of insistence on secrecy, cover-up. esto usualmente se ve acompañado de una insistencia en el secreto o en el ocultamiento. So something often unwelcome, certainly powerful and strange is occurring, but it can't be spoken of. Entonces algo con frecuencia no bienvenido, pero en cualquier caso extraño y poderoso, es algo sobre lo que no se puede hablar. So there's a dysregulation of emotion. Así que existe una disregulación de la emoción, Because usually we regulate our emotion by showing something. porque usualmente regulamos nuestras emociones mostrando algo. If a child falls off their bicycle, they cry. Si un niño se cae de la bicicleta, llora. They release some of the feeling, this sound of their crying calls someone who reassures them, maybe gives them a bandage, and then they settle back into themselves again. De esta forma liberan algo de su sensación y además este llanto atrae a alguien que le ayuda a recuperarse y entonces así consigue otra vez volver a aposentarse en sí mismo. This means we recognize something has happened. Esto significa reconocemos que ha ocurrido algo, The person is allowed to express their emotions. la persona es capaz de expresar sus emociones. This expression is accepted as being valid as a response to the situation. Esta expresión se acepta como válida como respuesta a la situación. They receive comfort and reassurance. El niño recibe consuelo y seguridad. And there's a possibility of returning to the ordinary course, the ordinary course of events in which incidents like that don't happen. Y tiene la posibilidad de regresar al transcurso normal de acontecimientos en el cual ese tipo de cosas no ocurren. But if somebody in your family is coming into your bedroom every night, Pero si alguien de tu familia se te mete en la cama cada noche, then it's not like that at all. pues entonces no es así. This has to be hidden. Hay que esconderlo. So a lot is held inside, Así que mucho se mantiene dentro, but the child can't metabolize it, pero el niño no lo puede metabolizar. and so it leaks out Entonces surge in difficulties at school, maybe bullying other children. Surge como dificultades en el colegio, puede que tengan bullying por otros niños.
anxiety about going to sleep, ansiedad a la hora de quedarse dormido, changes in diet, cambios de la dieta, maybe angry outbursts. puede que explosiones de furia. So the distress manifests in some way. Entonces, esa situación de estrés se manifiesta de alguna manera. And so when we track the history of people who are identified with having what's called borderline personality disorder, we find that invariably they have a history where they have had a lot of invasion and abandonment. Entonces, si se rastrea el historial de las personas con un síndrome de borderline, descubres inevitablemente que han tenido un historial de invasión y abandono. So, what do we have between invasion and abandonment? Entonces, ¿qué tenemos entre la invasión y el abandono? We have the middle way. Tenemos el camino del medio. The middle way which avoids extremes. El camino del medio que evita los extremos. If you have had a very difficult life, if you find that you have sudden impulsivity of cutting yourself or sex with strangers, very crazy activity, Si has tenido una vida muy difícil y te encuentras que te has estado cortando a ti mismo o te acuestas con extraños o algo así, from the Dharma point of view, the best thing is to enter the middle way. desde el punto de vista del Dharma, lo mejor es entrar en el camino del medio. This happens on many different levels. If you can learn to bring your prana together down into the solar and lunar channels and through them into the central channel, then this disturbance of impulsivity will end. Y esto ocurre a muchos niveles. Si, por ejemplo, eres capaz de meter tu prana al canal lunar y al canal solar y a partir de ahí introducir el prana en el canal central, verás que la impulsividad se disminuye mucho. If you simply relax into the openness of the mind and observe the arising of the content of the mind, which Si simplemente te relajas en la apertura de la mente, carries the tendencies of overexpansion or unhelpful withdrawal, que lleva las tendencias de una sobreexpansión o de una retirada, that will also help. eso también ayuda. From the point of view of psychotherapy, of course, the first thing is to get an accurate description of what has happened. Desde el punto de vista de la psicoterapia, por supuesto, lo primero es conseguir una descripción exacta de lo que ha ocurrido. That is to say, especially in the hospital system, the person who is, because they're in the hospital, is a patient. Esto lo que significa es que en la historia clínica, la persona que en el hospital, por supuesto, es un paciente. And to be a patient is a special kind of person. It's a person with problems. Y al ser un paciente es un tipo de persona especial, es una persona con problemas. If you don't have problems, you can't be a patient. Si no tienes problemas, no puedes ser un paciente. In winter, when it's cold, lots of homeless people try to get into the hospital. En el invierno, cuando hace frío, muchos sin techo intentan meterse en el hospital. And the doctor says, cold and hungry is not a disease. You can't sleep here. You have to go to the hospital. Y entonces los doctores dicen, hombre, a ver, hambriento y helado no es una enfermedad, tienes que irte al hospicio. So to be a patient means there's something wrong with me. Entonces ser un paciente significa hay algo mal dentro de mí. The problem is inside me. El problema está dentro de mí. And if the problem is one of personality and banging into other people and doing things that other people don't like, entonces si el problema es un problema de personalidad, que significa chocar con otras personas y hacer cosas que a otras personas no les gusta, then it becomes obvious the problem is me. Entonces se vuelve evidente que el problema soy yo. But because I'm not very balanced, Pero como yo no estoy muy equilibrado, I say, fuck off, the problem's you. yo lo que digo es, pues jódete, el problema es tuyo. That doesn't really help either, Y puede que eso tampoco ayude mucho. especially when you say it to the psychotherapist.
Especialmente si se lo dices al psicoterapeuta. But when we look at the history, the problem is interpersonal. Pero cuando se mira el historial, el problema es interpersonal. It is a contextual, interactive problem. Es un problema interactivo de contexto. Due to my father coming into my bed, all kinds of disorders, that is, disordering of my ordinary sense of self, occur. Debido a que mi padre se metía en mi cama, han sucedido un montón de desórdenes, es decir, un desorden de mi sentido del yo normal. The cause is interpersonal, La causa es interpersonal, but the effect, when I am diagnosed, appears to be personal. pero el efecto cuando se me diagnostica parece ser personal. I am the one who is wrong. Yo soy el que está equivocado, So I'm oppressed by the bad things that happened to me, así que me siento oprimido por las cosas terribles que me ocurrieron and now I'm oppressed by the fact that I have to learn to manage my behavior. y encima ahora me siento oprimido por el hecho de que yo soy el que tengo que dirigir mi comportamiento. So what I really want to say is, fuck off. Así que lo que en realidad quiero decir es vete a la mierda. Why should I? ¿Por qué debería? It's not my fault. No es mi falta. But if you don't do this, your life will be hard. Ya, pero es que si no lo haces, tu vida va a ser muy dura. And then the cry goes up. Y entonces, It's not fair. surge la exclamación, no es justo. This is the cry of hurt children everywhere. Esto es lo que dicen los niños heridos en cualquier lugar. But when you are an adult, it's never fair. Pero cuando eres un adulto, entonces nunca es justo. Life is not fair. La vida no es justa. Fairness is a fantasy that we try to wrap around children to keep them safe for a while. Lo de que algo es justo es una fantasía con la que envolvemos a los niños para mantenerles seguros durante un tiempo, Until they are old enough to deal with the actual lived complexity of existence. hasta que son lo suficientemente mayores para realmente poder manejar la complejidad de la existencia. So in terms of psychotherapy, Así que en términos de psicoterapia, part of the problem for the therapist is to fight for the right conditions in order to help the patient. parte del papel del psicoterapeuta es luchar por las condiciones adecuadas para poder ayudar al paciente. Generally speaking, intense personality disorders do best in therapeutic communities. In therapy, The intense personality disorders, they do best in therapeutic communities. los desórdenes de personalidad muy graves mejoran más en comunidades terapéuticas. Because in being with other people who also manifest intense behaviors, Porque al estar con otras personas que también tienen unos comportamientos muy intensos, you come to see, oh, there's a lot of it about. te das cuenta, vaya, pues es que hay muchos como yo por ahí, It's not just me. no soy solo yo. Because very often when the symptoms of the distress are manifesting, people say, oh, it's you. Porque con frecuencia cuando se manifiestan los síntomas de esa afección, las demás personas dicen, eres tú. So now we start to think, oh, I am like this because of what happened to me. Y entonces ahora empiezas a pensar, vale, yo soy así por lo que me ocurrió. It's not my fault. No es mi falta. But instead of that being a kind of angry shout to the world, Pero en lugar de que eso sea una especie de grito furioso al mundo, oh, yeah, it's not my fault. es simplemente una constatación. No, no es mi falta. How I am is what happens when children don't get the love they need. Cómo soy yo es lo que ocurre cuando los niños no reciben el amor que necesitan. And then slowly we learn to trust other people and to receive some care and support and to give care and support. Entonces lentamente vamos aprendiendo a confiar en otras personas y a recibir cuidados y apoyo y a dar cuidado y apoyo. And especially
we learn to modulate our behavior according to the need of the other. Y especialmente aprendemos a modular nuestro comportamiento de acuerdo a las necesidades del otro. Because if nobody has ever listened to me, and if my tears have not stopped somebody doing something horrible to me, Porque si nadie nunca me ha recibido y mis lágrimas no han detenido a otro de hacerme algo horrible, why would I not insist on my own position? ¿por qué no voy a insistir yo en mi propia posición? But now I start to see your face. Pero ahora comienzo a ver tu rostro I see distress in your face, y veo esa preocupación en tu cara and I feel my distress. y siento la mía. We are both distressed. Siento nuestro, ¿cómo diríais distress? Just- Desorden. It's like upset. Mi alteración. Veo tu alteración también. And Vale. so now I'm not alone. De alguna manera no estoy solo. Your distress is not stealing something from me. Tu malestar no está robando algo de mí. And we find a bonding in pain. Y establecemos un vínculo en ese dolor. And with that, a bonding in hope. Y con eso un vínculo en esperanza. This is a very beautiful process if you can help it. Y es un proceso precioso si lo puedes provocar. But of course, in the outside world, nobody cares. Pero por supuesto en el mundo exterior a nadie le importa. When you walk around this Ramlas area, you see at night people sleeping in the street, you see people who look completely crazy. Si caminas por la zona de las Ramblas de noche y hay estas personas que duermen en la calle, pues se ven a personas que se parecen completamente locas. Very difficult when you've been right on the edge to find a place in the world. Es muy difícil cuando te encuentras justo ahí en el límite encontrar tu lugar en el mundo. So psychotherapy can be useful for bringing about the possibility of more connectivity. Entonces la psicoterapia puede resultar útil para abrir la posibilidad de una mayor conectividad. And because there is a better articulation with the world, there's less ongoing stress. Y dado que hay la posibilidad de una mejor articulación o engranaje con el mundo, hay menos estrés, Less negative feedback from other people, menos retroalimentación negativa de otras personas, but it's a long, slow struggle pero es una lucha lenta, because the person is working with the pattern of their arising, porque esas personas están luchando con los patrones de su surgimiento, trying to catch an impulse before it comes out, intentando capturar un impulso antes de que salga. They have to be quite vigilant. Y tienen que vigilar mucho. Mindfulness can help, El mindfulness puede ayudar, la atención, but it doesn't diminish the fact that you still have to work hard. pero no disminuye el hecho de que aún así tienes que trabajar duro. And the bruises around the heart are many and deep. Y las heridas alrededor del corazón son muchas y profundas. So provocations coming from other people get through quite quickly. Así que las provocaciones provenientes de otras personas tocan muy rápido. Someone looks at you the wrong way, Alguien te mira de una forma equivocada, you feel not seen or disrespected or turned into an object. sientes que no te ven o que te faltan al respeto o que te han convertido en un objeto. And then you feel you have to fight for your survival. Y entonces te sientes que tienes que luchar por tu supervivencia. When you think of the Buddhist teaching of life in the six realms, Cuando piensas en las enseñanzas budistas de vida en los 6 reinos in the rare chance of a precious human birth,
y la ocasión tan difícil de encontrar de una preciosa existencia humana. And that many people spend the whole of their life just trying to do a self-healing of the damage that was done to them by uncaring adults. Y que muchas personas se pasan la mayoría de su vida intentando sanarse del daño que les fue hecho por adultos descuidados. We see how tragic it is. Vemos lo trágico que es. Why would an adult want to have sex with a child? ¿Por qué un adulto querría tener relaciones sexuales con un niño? Of course, in each situation, there are particular motivating forces. Por supuesto que en cada situación hay fuerzas motivadoras concretas, But in general, it's because of decontextualized arousal. pero en general se debe a un surgimiento fuera de contexto. That is to say, this feels right for me, this is what I want to do, Entonces la persona se dice, pues esto es lo que a mí me resulta agradable, esto es lo que yo quiero hacer. and so I'm going to take the feeling tone of my own arising experience Entonces voy a coger el tono de sensación de la experiencia que surge dentro de mí as being the validating seal that my behavior is okay. como si fuera el sello de validación de que mi comportamiento es adecuado, correcto. If it feels right for me, it's valid. Porque pues, si a mí me resulta adecuado, pues es válido. From that point of view, it doesn't matter what the other person's experience is. Entonces, desde ese punto de vista, no tiene importancia lo que la otra persona esté sintiendo. Now, here we see, the root cause is duality. Entonces aquí vemos, pues la causa raíz es la dualidad. If you separate self and other, Si separas al yo y al otro, I am in my world yo estoy en mi mundo with certain rules and values and permissions which pertain just to me. con ciertas reglas y valores y permisos que solamente me pertenecen a mí, And you are in another world, y tú estás en otro mundo. and different rules and values and permissions apply to you. Y otras diferentes reglas y permisos son los que se aplican a ti. Then this absolute separation means how you are is about you, it's not about me. Entonces esta separación absoluta lo que significa es que cómo eres tú solamente tiene que ver contigo y no tiene que ver conmigo. Only if we feel that we are in the same world, Y solamente si sentimos que nos encontramos en el mismo mundo, when you say, James, I don't want you to do this, entonces si tú dices, James, yo no quiero que tú hagas esto, can your words come into me and I think, oh, why? entonces podrán tus palabras llegarme y yo podré responder, ¿pero por qué? And then you say, I don't like it. A mí no me gusta, dices tú. Oh, I'm so sorry. Entonces yo digo, vaya, lo siento tanto, Because I'm connected with you. Why would I want to hurt you? porque estoy conectado contigo, ¿por qué por qué desearía dañarte? But ethics only works when you have some kind of shared recognition of being of the same kind. Pero la ética solamente funciona cuando tienes algún tipo de reconocimiento compartido de que compartimos el mismo espacio. When we saw a couple of years ago in North Nigeria, these militants of Boko Haram taking these 300-something schoolgirls, Christian schoolgirls, from the school. Por ejemplo, el caso de hace algunos años en Nigeria, que estos guerrilleros de Boko Haram cogieron y raptaron a 300 niñas de una escuela cristiana. Inside their interpretive framework, Dentro de su estructura de interpretación, they know the value of these girls. ellos conocen el valor de estas chicas. It's the value that the men attribute to the girls. Es el valor que los hombres atribuyen a las chicas. The girls are like an empty shell. Las niñas son como una
cápsula vacía. You are what I say you're going to be. Tú eres lo que yo diga que vas a ser. And the fact that you cry and you say, let me go home, means nothing to me. Y el hecho de que tú llores y me pidas que te deje ir a casa a mí no significa nada para mí, Because I know what you're worth. porque yo conozco tu valor. I can sell you, I can have sex with you. Puedo venderte, puedo tener relaciones sexuales contigo. Your value for me is purely functional. Tu valor para mí es puramente funcional. I don't recognize any ontological integrity in you. No reconozco ningún tipo de integridad ontológica en ti. You don't exist as a person. No existes como persona. You're just a thing which may be useful. Eres simplemente una cosa que me puede resultar útil. We see this operating all over the world. Y esto lo vemos operando en todo el mundo. From the point of view of Dharma, this is very understandable. Desde el punto de vista del Dharma, esto es muy comprensible. Once you enter into ignorance and you have the separation of subject and object, En cuanto entras en la ignorancia y tienes esa separación entre sujeto y objeto, then the 5 poisons arise. en ese momento surgen los 5 venenos. The first is stupidity, or the mental dullness of believing that your assumptions are true. El primero es la ignorancia o la estupidez o la densidad mental de creer que tus propias hipótesis son verdaderas. On the basis of that, I am here and real, and you are there and real. Sobre esa base yo estoy aquí y soy real y vosotros estáis ahí y sois reales. I am like this, you are like that. Y yo soy de esta manera y vosotros sois de esta manera. With this clarity, I like or I don't like. Y con esta claridad a mí me gusta o no me gusta. If I like, then desire arises. Si me gusta, entonces surge el deseo. If I don't like, then aversion arises. Si no me gusta, entonces surge la aversión. If I have desire, now I have the object of my desire, but maybe this object is interested in someone else, so I have jealousy. Entonces, si tengo deseo, tengo el objeto de mi deseo, pero puede que ese objeto de deseo esté interesado en otra persona y entonces surgen los celos o la envidia. Now I've got what I want, Ahora tengo lo que quiero, and I feel pride, me siento orgulloso, I feel better than other people, me siento mejor que otros, but there's an anxiety in that, pero hay una ansiedad subyacente, because I know that I have built myself up. porque sé que yo me he elevado a mí mismo What goes up comes down. y lo que sube también baja, Other people can also go up. otra gente también puede subir, So proud people are always a bit anxious. así que la gente orgullosa pues siempre se siente un poco ansiosa. Out of these 5 poisons, energy waves of samsara move ceaselessly. Y a partir de estos 5 venenos, las ondas de energía del samsara se emiten incesantemente. In the tantric mandala, the 5 poisons are transformed into the 5 wisdoms. En el mandala tántrico, los 5 venenos se ven transformados en las 5 sabidurías. At the center point, stupidity is transformed into the wisdom of Dharmadatta. En el punto central, la estupidez se ve transformada en la sabiduría del Dharmadatta, Which is resting in the spaciousness of the mind, que es reposar en la espaciosidad de la mente, which is what we do in our simple meditation practice. que es lo que hacemos en nuestra sencilla práctica de meditación. We relax and open and stay open and let whatever is coming come, whatever is going go. Nos relajamos, nos abrimos, nos mantenemos abiertos y dejamos que cualquier cosa que surja llegue y que cualquier cosa que se marche, se marche. That is to say, samsara and nirvana are not very far apart. Eso significa que el samsara y el nirvana no están separados. You don't have to climb Mount Everest to find the holy city. No hace falta escalar el Everest para encontrar la ciudad sagrada. Freedom is right here. La libertad está aquí mismo. But when we are caught up in the delusion of duality,
Pero cuando te ves atrapado en el engaño de la dualidad, believing ourselves to be separate, creyendo que estamos separados, to be real, que somos reales, to be entitled, que tenemos derecho a algo, to be hurt, que estamos dañados, to be our history, que somos nuestra historia, then the intensity of these definitions and energy distortions entonces la intensidad de estas definiciones y distorsiones de la energía blinds us to the space that is always there. nos ciega al espacio que siempre ha estado ahí. So in that way, hopefully you start to see how the practice of psychotherapy can work as a preliminary practice in relation to Dzogchen. Entonces, de esta manera, espero que veáis cómo la práctica de la psicoterapia puede funcionar como una práctica preliminar en relación al Dzogchen. For example, we're going to take a break soon, so don't worry too much. Por ejemplo, y vamos a hacer una pausa pronto, no os preocupéis. In the tantric system, we have the nundro, which usually has 5 aspects. Por ejemplo, en el sistema tántrico tenemos el nundro, que tiene 5 aspectos. The first is refuge. El primero es el refugio. Refuge means I can't make it on my own, I need help. El refugio significa, no puedo conseguirlo solo, necesito ayuda. Now, those of you who practice in the world of therapy or who have been in therapy know it's quite difficult to be vulnerable enough to ask for help. Todos vosotros los que practiquéis la psicoterapia o hayáis estado en terapia, sabéis perfectamente que es muy difícil abrirse y ser lo suficientemente, cuando eres vulnerable, para pedir ayuda. We have to be able to relax our ego defenses and our narcissism. Tenemos que ser capaces de bajar nuestras defensas del ego y nuestro narcisismo. We have to become humble and small. Tenemos que volvernos humildes y pequeños. I need help. Necesito ayuda. I'm lost. Estoy perdido. This is the beginning of salvation in Dharma. Este es el comienzo de la salvación en el Dharma. Because as long as you think, actually, I'm not doing too bad. Porque mientras sigas pensando, bueno, en realidad no lo voy haciendo tan mal. My name is Lego Man. Mi nombre es el hombre Lego. Basically, I function quite well. Básicamente funciona bastante But there's bien. just a little bit that's missing. Pero lo único que pasa es que ahí hay un pedacito que me falta. So I'm coming to therapy just to get that bit slotted in. Entonces vengo a la terapia para que me coloquen ahí ese cachito. It is hard. Entonces es difícil. And in my experience, many people come for therapy in that way now. En mi experiencia hay muchas personas que acuden a la terapia de esta manera. Usually you can make more progress if you say, I'm desperate. Normalmente se puede progresar mucho mejor si la persona dice, estoy desesperada, I'm frightened. estoy asustada, I'm going to die and I don't know who I am. me voy a morir y no tengo ni idea de quién soy. I've been running around in this world doing many different things and I don't know what's going on. He estado corriendo por ahí por este mundo haciendo muchas cosas distintas y todavía no sé lo que está pasando. Then the protective layerings around the heart start to fall off. Entonces las capas protectoras alrededor del corazón comienzan a caerse And we can open. y nos podemos abrir. The Dzogchen teaching says the mind is naked. En las enseñanzas Dzogchen se dice que la mente está desnuda. Jemba means there is no covering. Jemba significa que no hay ninguna cubierta. It's raw. Está crudo, It's not cooked. no está cocinado. No spices have been added. No se han añadido especias. It's just Es simplemente here. aquí. So if we come into that state, this is how we start to find refuge. Entonces, si podemos entrar en este estado, así es como encontramos refugio. And of course, in the process of psychotherapy, that's often what we find. Y por supuesto, en el proceso de la psicoterapia, con frecuencia encontramos esto. Sometimes after a few months, sometimes after years, suddenly
there is someone in the room with you. A veces después de unos pocos meses, a veces después de algunos años, de repente hay alguien en la habitación contigo. And you know that they're in the room with you because they're, for the first time, a little bit interested in you. Y sabes que están en la habitación contigo porque por primera vez se interesan por ti. You shift from being a function to a presence which is responsive. Pasas de ser una función a ser una presencia que responde. And then you have the beginning of an interaction. Y entonces surge el comienzo de una interacción. Then, of course, we have the development of the Bodhisattva vow, bodhicitta. Entonces luego tenemos el desarrollo del voto del bodhisattva, la bodhicitta. And in therapy, you have the same issue. When somebody is preoccupied with themselves, they don't see the world. Y en psicoterapia tienes el mismo tema, es decir, alguien que solamente se preocupa de sí mismo no puede ver el mundo. When the heart starts to open, the world appears. Cuando el corazón comienza a abrirse, aparece el mundo. Always notice this, the patient comes into the room and they say, oh, these are beautiful flowers. Lo notas porque el paciente entra en la habitación y dice, ah, vaya, qué flores más bonitas. Have you had flowers before? ¿Has tenido flores antes? Yes, every day for the last 2 years. Yo le contesto, pues sí, cada día por los últimos 2 años. Oh, they're lovely. No, son preciosas. Somebody is here, somebody who has a space to receive and connect. Entonces yo digo, vaya, ha llegado alguien que tiene un espacio para recibir y para conectar. And this is the beginning of bodhicitta, to be in the world with others. Y ese es el comienzo de la bodhicitta, estar en el mundo con otros. Because you can recite the Bodhisattva vow 100,000 times, but still be in a bubble of yourself. Porque puedes recitar el voto del bodhisattva 100.000 veces, pero seguir metido en tu propia burbuja. Then you have Dorjisemba, Y luego tienes Dorje Sempa, purification practice. la práctica de purificación. This, of course, has many different aspects which we don't have time for. Esto tiene muchos aspectos distintos para los que no tenemos tiempo. But the basic point of Dorjisemba is if something is intrinsically dirty, you can't clean it. Pero lo esencial en el tema del Dorje Sempa es si algo está intrínsecamente sucio, no puedes limpiarlo. When the patient has a profound core negative belief, Cuando el paciente tiene una creencia nuclear profunda, when the patient feels bad, guilty, defiled, and is convinced that this will never change, cuando el paciente se siente malo, culpable y está convencido de que esto no va a cambiar nunca, then this creates a steel ball around the heart. esto crea una bola de acero alrededor del corazón. And no matter how many tricks of the trade, no matter how many useful methods you know as a therapist, you don't get through. Y no importa cuántos trucos del oficio, cuántos métodos útiles como terapeuta puedas conocer, nunca vas a conseguir atravesarla. The basis of change is the belief that change is possible. La base del cambio es la creencia de que el cambio es posible. The bad can go out, the good can go in. Lo malo puede salir y lo bueno puede entrar. This is the basis of the Lojong teachings and so on. Esta es la base de las enseñanzas de Lojong, etc. We can become free from the defilements, the obscurations, the blockages, the negative tendencies, and so on. Podemos liberarnos de las impurezas, de los oscurecimientos, de las tendencias negativas, etc. So you can see how psychotherapy with interpersonal tenderness can be a support for entering the practice of Vajrasattva, just as the purification of Vajrasattva can strengthen your belief that
the old habits can be washed away. You said an interaction of tenderness. Hmm? You spoke about tenderness. Yes, Okay. the tenderness you find in therapy. Entonces vemos que la terapia con ese intercambio de ternura puede ser una preparación adecuada para la práctica de Vajrasattva y al contrario, la práctica de Vajrasattva puede hacer surgir la creencia de que eliminar los malos hábitos es posible. Nothing which has ever occurred has left a permanent mark. Nada que haya ocurrido jamás ha dejado una marca permanente. As the Buddha said, all compounded things are impermanent. Como dijo el Buda, todas las cosas compuestas son impermanentes. Sometimes people are strongly marked by the action of others. Muchas veces una persona está muy marcada por las acciones de otros. A rape can leave someone feeling defiled and dirty, as if some poison has come into them. Por ejemplo, una violación puede dejar a alguien sintiéndose impuro y sucio y como si algo muy negativo hubiera entrado en su interior. But this can be eased out. Pero esto se puede sacar con relajación. And this, in the therapeutic structure, can really help the practice of Vajrasattva. Así que en la práctica terapéutica, la práctica de Vajrasattva realmente puede ayudar. Vajrasattva means indestructible being. Vajrasattva significa ser indestructible. This is our own three Vajras, our own original or primordial nature. Y estos son nuestros propios tres Vajras, nuestra propia naturaleza primordial original. But it appears to have become contaminated. Pero parece haber sido contaminada. That is to say that the ego in its hurt and pain and shame Es decir, el ego en su dolor y en su vergüenza retreats and retracts. se retira y se contrae. And in that diminishment Y en esa disminución becomes less and less able to see that it is itself the radiance of the open domain of the mind. se convierte cada vez más incapaz de ver que él mismo es el resplandor es el resplandor de la mente. Okay, so we take a break now and come back and look at the other two aspects of Nundro, and then see if you have any questions that you want to raise about what we've covered. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego volvemos y exploramos un poco los otros dos aspectos del Nundro y luego pues hablaremos de otras cuestiones. Okay, so these last two aspects of the Nundro is the mandala. Entonces, de los dos últimos aspectos del Nundro está el mandala And the Guru Yoga. y el Guru Yoga. Mandala offering means that we look at our attachment, which means the things that we base our life on. El ofrecimiento del mandala quiere decir que miramos nuestros apegos, aquellas cosas en las que basamos nuestra vida. In the traditional mandala offering, you offer the total cosmology of the universe as it was understood in terms of Mount Meru and the four great continents and so on. En el ofrecimiento tradicional del mandala se ofrece todo el universo conocido en los términos de aquel entonces, es decir, el Monte Meru y los 4 continentes, etc. Essentially, it means you offer everything. Esencialmente lo que significa es que ofreces absolutamente todo, Without holding anything back. sin quedarte con nada. We do this because we're looking at the relation between subject and object. Hacemos esto porque estamos mirando la relación entre el sujeto y el objeto. Subject and object are born together and sustain each other.
El sujeto y el objeto nacen juntos y se sostienen el uno al otro. The object needs a subject. El objeto necesita un sujeto. For example, you have the traditional question in Indian philosophy, if a tree falls in the middle of a forest and nobody hears it falling, does it make a sound? Por ejemplo, esta pregunta tradicional de la filosofía, si un árbol cae en la mitad de un bosque y no hay nadie que le escuche caer, ¿realmente el árbol cae o no cae? Then a sound is something which is heard. Porque un sonido es algo que se oye. If nobody hears it, how can you say there is a sound? Si nadie lo oye, ¿cómo puedes decir que hay un sonido? The object is born through the presence of the subject. El objeto nace debido a la presencia del sujeto. But similarly, the subject is born through the presence of the object. De forma similar, el sujeto nace debido a la presencia del objeto. We deal with ourselves as a split of subject and object. Nosotros nos manejamos a nosotros mismos como una división entre sujeto y objeto. We can experience ourselves standing in relation to our body. Podemos experimentarnos a nosotros mismos de pie en relación a nuestro cuerpo. We might even say, I have a pain in my foot, Puedes incluso decir, tengo un dolor en mi pie, as if the pain was a kind of possession that you could have, como si ese dolor fuera algún tipo de posesión que puedas tener. a thing which was existing there and was specifically yours, your pain. Una cosa que estaba existiendo y que fuera específicamente tuya, como tu dolor. So, when we offer everything, Cuando lo ofrecemos todo, we offer the other half of the dialogue, ofrecemos la otra mitad del diálogo, the maintaining structure for our sense of being an individual subject. la estructura de mantenimiento para nuestro sentido de ser un individuo. The less we have, the more space we have. Cuanto menos tenemos, tanto más espacio tenemos. So, of course, one of the first things it's important for us to offer is your computer. Entonces, por supuesto, una de las primeras cosas que es importante ofrecer es el computador, el ordenador. And especially Wikipedia, Y especialmente la Wikipedia, because that gives you access to a lot of information. porque eso te da acceso a un montón de información. The information gives you the sense of knowing something, Y esa información te da la sensación de que sabes algo, increasing your sense of being able to manipulate information to make new patterns. aumentando tu sensación de que eres capaz de manipular la información para crear nuevos patrones. So again and again, offering, find I don't need these things. Entonces, si lo ofreces una y otra vez, puedes acabar dándote cuenta de que no necesitas todo eso. If you had the experience of becoming very sick, Si has tenido la experiencia de ponerte muy enfermo, you realize all you want is health. te das cuenta de que lo único que quieres es salud The rest doesn't matter. y que el resto no tiene importancia. Then you come back to being healthy, and again you want many things. Y luego pues vuelves a estar sano y otra vez quieres un montón de cosas. When we say I want to be healthy, Cuando dices quiero estar sano, means I want to feel alive. es quiero sentirme vivo. So what's the basis for feeling alive? Entonces, ¿cuál es la base para sentirse vivo? Is it having a lot of stuff, ¿Es tener un montón de cosas? or being open to the appreciation of stuff? ¿O estar abierto a la apreciación de todas esas cosas? In India, the Nizam of Hyderabad, a great Muslim ruler in South India, was famous for being very, very wealthy. En la India, el gobernante de Hyderabad era famoso porque era muy, muy, muy rico. He had storerooms full of jewels and gold and so on.
Tenía cuartos del tesoro llenos de joyas, de oro, etc. They had a lot of pearls. Y tenía un montón de perlas. They kept the pearls locked up in these sealed containers. Y tenía las perlas encerradas en un contenedor hermético. And then when they opened them up, they found they had turned to dust. Y cuando lo abrieron, encontraron que se habían convertido en polvo. This is a very good symbol of value is interpersonal. Value is about being present with what is valued. Este es un símbolo muy bueno de que el valor es una cosa interpersonal, que el valor depende de estar en presencia de lo que es valorado. So when we offer these mandalas, we are offering the possibility of moving from appropriation and possession to enjoyment. Entonces, cuando ofrecemos los mandalas, lo que estamos ofreciendo es la posibilidad de pasar de la apropiación y la posesión al disfrute. Say that the enlightened being has three aspects. Un ser iluminado tiene tres aspectos. The first is the Dharmakaya, El primero es el Dharmakaya, which is Rigpa, inseparable from the Dharmadhatu. que es Rigpa, inseparable del Dharmadhatu. The second aspect is the Sambhogakaya. El segundo aspecto es el Sambhogakaya. Bhoga means to enjoy. Y Bhoga significa disfrutar. Sam means with. So this is the aspect of enjoyment, of appreciation. Y Sam significa con, entonces este es el aspecto del disfrute, de apreciar algo. When awareness opens itself and its self-display of clarity shines out, Cuando la conciencia al darse cuenta se abre y resplandece esa claridad, this display is beautiful. este despliegue es precioso. When we went on the roof tonight, looking at the sky with the clouds and the lightning, it's beautiful. Al salir al tejado esta noche, el despliegue con las luces, las nubes, el cielo era precioso. It is complete in itself. Es completo en sí mismo. We get it by opening to it. Y lo conseguimos al abrirnos a ello. That is to say, the Dharmakaya is the awakening to the givenness of awareness. Es decir, el Dharmakaya es la apertura a la cualidad de estar dado. It's given in the sense it's not created, it's always there. Está dado en el sentido de que no está creado y está siempre ahí. And this givenness manifests as gifting. Y este estar dado se manifiesta como un regalo. The stream of experience moment by moment, fresh gift after fresh gift. El flujo de experiencias momento a momento es un regalo nuevo detrás de otro. And the main thing to do with a gift is to receive it. Y lo más importante que hacer con un regalo es recibirlo. To pay attention to what is given. Prestar atención a aquello que se da. To be available for what is given. Estar disponible para lo que se da. And then with that, there is the engagement or participation or responsivity of the Nirmanakaya. Y con esto viene la respuesta de implicación o participación del Nirmanakaya, in which we relate in the world as moments of connection. en el cual nos relacionamos con el mundo como momentos de conexión. When you have the chance and you encounter someone like Namkhai Normal, Si tienes la oportunidad y conoces a alguien como Namkhai Norbu, he's incredibly relational. él es muy relacional, He's connecting with people all the time, hundreds and thousands of people.
conecta con personas todo el tiempo, cientos y miles de personas, showing so many different forms, mostrando tantas formas distintas, as he does whatever he can to find ways of connecting with people. mientras hace todo lo que puede para encontrar maneras de conectar con la gente. He plays gambling games, he cuts out bits of paper to make little shapes, he plays his double flute. He's a man with an infinite number of qualities. Juega juegos de azar, corta pedacitos de papel para hacer figuras, toca la flauta, es que no tiene fin. This is the energy of the open potential flowing out easily. Y esta es la energía del potencial abierto que fluye hacia afuera fácilmente. So one of the things that blocks our energy flowing out is that we are attached to forms. Entonces, una de las cosas que impide que nuestra energía fluya hacia afuera es que estamos apegados, We are attached to particular forms. que estamos apegados a formas concretas. And so by offering whatever it is that we are caught up in, Entonces, al ofrecer a cualquier cosa que sea en lo que estamos atrapados, we free ourselves. nos liberamos a nosotros mismos. So on the outer level, we offer all these nice things, motor cars, airplanes, whatever. Entonces, a un nivel externo ofrecemos todas esas cosas agradables y bonitas, pues aviones, motos, coches, lo que sea. You offer the last piece of chocolate, Ofreces tu último pedacito de chocolate, the bit you are keeping for yourself. ese pedacito que te estabas guardando para ti. But then you offer your neurosis, Pero también ofreces tu neurosis, you offer your depression, ofreces tu depresión, you offer the things you are ashamed of. ofreces todo aquello de lo que te avergüenzas. For example, you might think you have a very big bum. Por ejemplo, puedes pensar que tienes un trasero muy grande, You offer your bum to the Buddha. pues le ofreces tu trasero al Buda. Buddha is very accepting. El Buda lo acepta todo. The function of the offering is to cut attachment. La función del ofrecimiento es cortar con el apego. If you offer Mount Meru, but you're still worrying that your feet are the wrong shape or you don't have nice legs to wear in high heels, then it's not helpful. Si ofreces el Monte Meru, pero todavía estás preocupada porque tus piernas no tienen la forma adecuada para llevar tacones, entonces no ayuda a nada. We are offering all the points where we lock into something and tie ourselves in knots. Ofrecimos todos los puntos en los cuales engranamos con algo y nos atamos a nosotros mismos con nudos. The Buddhas don't need anything from us. Los budas no necesitan nada de nosotros. The principle is that we need to free ourselves El principio es que nosotros necesitamos liberarnos a nosotros mismos, not just from our fixation on objects in the world, no solo de nuestra fijación con objetos del mundo, but from our fixation on the categories of judgment and evaluation, whereby we say, this is good, this is bad, sino también de las categorías de enjuiciamiento y valoración por medio de las cuales decimos esto está bien, esto está mal. because we want to awaken to the equal value of all the phenomena in the world. Porque queremos despertar al valor idéntico de todos los fenómenos en el mundo. There are many Tibetan terms for this equality, Nyampanit, Rochik, and so on. Hay muchos términos distintos para esta identidad o igualdad. Eso es que he dicho. Which means that our distinctions, our allocation of value is the work of our own dualistic structure. Lo que significa que nuestras distinciones, el lugar en el que ponemos mayor valor, al que le adjudicamos mayor valor, dependen de nuestra estructura. When it says everything arises like a reflection in the mirror,
Cuando se dice que todo surge como un reflejo en el espejo, all reflections have the same value as reflections. todos los reflejos tienen el mismo valor como reflejos. Onto the reflection, we project our interpretation. Pero sobre el reflejo nosotros proyectamos nuestra interpretación, Which is showing not the value of the object, but the tendency in ourselves. que muestra no el valor del objeto, sino nuestra tendencia interna. So this is like the function of transference or projective identification in psychoanalytic psychotherapy. Es como la función de la transferencia en psicoterapia. So by offering the object, we start to see the bias of the subject. Al ofrecer el objeto, comenzamos a ver la tendencia del sujeto. And thereby the subject can be freed from the burden of having to allocate value. Y de esta manera el sujeto se puede liberar de la carga de tener que adjudicar valores. Whatever comes, comes. Lo que venga, viene. And we stay open to that. Y nos quedamos abiertos a esto. Then the fifth aspect is the Guru Yoga. Y el quinto aspecto es el Guru Yoga. The Guru is sometimes seen as a person, sometimes as a, if you like, symbolized person like Padmasambhava. Al gurú a veces se le contempla como una persona, por ejemplo, también puede ser una persona simbólica como Padmasambhava. The essential function of the Guru is showing. La función esencial del gurú es mostrar. Through showing themselves, they show you yourself. Y al mostrarse a sí mismos, te muestran a ti mismo. So in the tune, you say the 7-line prayer. Y entonces dices la oración de 7 líneas. So we say Keki Jesu Datuki. Meaning, as you are Padmasambhava, I want to be. Keki desi tachuchi. Igual que tú eres Padmasambhava, yo también quiero ser Padmasambhava. So this is a membership of the Padmasambhava fan club. Eso es la membresía en el club de fans de Padmasambhava. What could be better than being like you? ¿Qué podría ser mejor que ser como tú? You are all I want. Eres todo lo que quiero. You are all I need. Eres todo lo que necesito. That makes life very simple. Eso simplifica mucho la vida. Because if you are all I want, I don't need all this other stuff. Porque si tú eres todo lo que quiero, pues no necesito todo lo demás. On the basis of that, people go into retreat in the dark for many, many years. Y sobre esa base la gente hace retiro en oscuridad durante muchos, muchos años. The one point is, if I don't see my own mind, El punto es, si no veo mi propia mente, what do I get? ¿qué es lo que tengo? The Bible also says this. It says, what profiteth a man to gain the whole world if he loses his soul? La Biblia también lo dice. Dicen, ¿qué beneficia a un hombre si consigue el mundo entero si pierde su propia alma? You have all this stuff, but what is it? Tienes todas esas cosas, pero ¿qué son? Who are you? ¿Quién eres? What is the ground of your being? ¿Cuál es la base de tu ser? In Dzogchen, we have these 5 basic questions. En el Dzogchen tenemos estas 5 preguntas básicas. Does your mind have shape and color? ¿Tiene tu mente forma y color? Does it have a size? ¿Tiene un tamaño? Does it come from anywhere? ¿Viene de algún sitio? Does it remain anywhere? ¿Permanece en algún sitio? Does it go anywhere? ¿Se va a algún sitio? You can find these questions in many, many books. Se pueden encontrar estas preguntas en muchos libros. You have many books, each of which has these questions. Tenéis muchos libros y cada uno de ellos tiene estas preguntas. But you don't need the books, you just need the questions. Pero no necesitáis los libros, solamente necesitáis las preguntas. And you need to ask the question.
Y necesitáis preguntaros esas preguntas. And then when you see, my mind doesn't rest anywhere. Y entonces, cuando ves, mi mente no reposa en ningún sitio. Then when a thought arises, which seems to be your own home, your own point of identification, your point of reference, Entonces, cuando surge un pensamiento que parece ser tu propio hogar, tu punto de referencia, tu lugar de identificación, oh, this is a thought. te das cuenta, es un pensamiento. But if you don't directly experience the emptiness of the mind, Pero si no experimentas directamente la vacuidad de la mente, we hold on to the thought te aferras al pensamiento and it binds us into the sequence of thoughts. y este pensamiento nos lleva a una secuencia de pensamientos. So the function of Guru Yoga is to experience the non-separation of all polarities. Así que la función del Guru Yoga es experimentar, to experience The non-differentiation or non-separation of all polarities. Es experimentar la no diferenciación de todas las polaridades. So you can do the practice in different ways. You can do it through emotion or through clarity. Entonces puedes hacer la práctica de diferentes maneras, puedes practicar a través de la emoción o por medio de la claridad. If you do it with emotion, you imagine your teacher, their ordinary form or in the form of Padmasambhava or Tara, Si lo haces whoever. si lo haces por la emoción, puedes imaginarte a tu maestro en la forma de Padmasambhava o Tara o quien sea. You are very big, you are enlightened, you are very powerful. Eres muy grande, estás iluminado, eres poderoso. I'm very small, I'm very stupid, I'm full of confusion. Yo soy pequeño, soy muy estúpido, estoy lleno de confusión. Please save me. Por favor, sálvame. Please save me. Por favor, sálvame. So if you do this in the tantric style, you do the 100,000, you do this 7-line prayer 100,000 times or 1,000,000 times. Si lo haces a estilo tántrico, entonces recitas esta oración de 7 líneas 100.000 veces o 1.000.000 de veces. You do it so that your body is shaking, Lo haces hasta que tu cuerpo tiembla, that you are weeping. hasta que lloras. You do it in fear and trembling, Lo haces temeroso y temblando. in hysterical joy, Lo haces con una alegría histérica, so that many kinds of emotions arise and pass through you. de manera que muchos tipos de emociones surgen y pasan a través de ti. And this creates a great seal around you, Y esto crea un gran sello a tu alrededor, the seal of faith, el sello de la fe, so that you're not worried about anything else. de manera que ninguna otra cosa te preocupa. Then you have really one-pointed attention. Y entonces consigues realmente una atención unidireccional. And then you receive the 4 initiations as forms of light from the Guru and dissolve into the Guru, and the Guru dissolves into you, and together you dissolve in emptiness. Y entonces recibes las 4 iniciaciones en forma de luz del Guru y el Guru se disuelve en tu interior y tú te disuelves en el interior del Guru y ambos os disolvéis en la vacuidad. This is the great medicine. Y ese es el gran medicine. What is the sickness? ¿Cuál es la enfermedad? Duality, separation, isolation. La dualidad, la separación, el aislamiento. Through this medicine of dissolving together into one point of light and the point of light dissolving in space, A través de este medicine de disolverse juntos hasta un punto de luz y ese punto de luz disolverse en el espacio, our mind is nothing. nuestra mente queda en nada, Open. está abierta. No top or bottom, left or right, No hay parte de arriba ni parte de abajo, izquierda o derecha. no body, no thought, no memory. No hay cuerpo, no hay pensamientos, no hay memorias. The intensity of the emotional fixation in its release allows nothing at all. La intensidad de la fijación emocional en su liberación no permite nada en absoluto. This is the infinity of the mind.
Y esta es la cualidad infinita de la mente. Then gradually thoughts, feelings, sensations start to arise. Y gradualmente pensamientos, sensaciones, sentimientos comienzan a surgir. Where do they come from? ¿De dónde vienen? All there is emptiness. Si todo lo que hay es vacuidad. This is the mind. Esto es la mente. It's infinite. Es infinita. Infinite means no limit. Infinita significa ilimitada. No limit means there is a border. Sin límites significa there isn't a border. To have a limit means there is a Yeah. border. Yeah. Tener límites significa que hay una frontera. But when it's infinite, there is no outside. Pero si es infinito, significa que no hay nada que esté fuera. If anything arises, the only place it can come from is the mind itself. Si algo surge, del único lugar del que puede surgir es la mente misma. Then you see everything is the mind of Padmasambhava. Y entonces ves, todo es la mente de Padmasambhava. In the language of Dzogchen, this is the integration of Kata and Lundru. En el lenguaje de Dzogchen, esta es la integración de Kata y Lundu. The clarity of the mind arises out of the emptiness of the mind. La claridad de la mente surge de la vacuidad de la mente. The clarity of the mind means this building, the lights on the hill, the noise of the traffic, and so on. La claridad de la mente significa este edificio, las luces, el ruido del tráfico, etc. This is the energy of the mind. Esta es la energía de la mente. These are not things. Esto no son cosas, These are movements of the energy of the mind. son movimientos de la energía de la mente. On this level, the higher Tantras and Dzogchen have the same view. A este nivel, los altos tantras y el Dzogchen tienen la misma visión. So we can see how that has an implication for psychotherapy. Y podemos ver cómo esto tiene implicaciones para la psicoterapia. The first aspect we've just looked at, the offering of the mandala, El primer aspecto que hemos contemplado, el ofrecimiento del mandala, it's very simple in therapy. If you're not willing to let go of your past, you're not going to live in the present. es muy sencillo en la psicoterapia. Si no estás dispuesto a soltar tu pasado, tampoco podrás vivir en el presente. If you want to have a future, let go of the past. Si quieres tener un futuro, deja tu pasado. But my past is very important to me. Pero mi pasado es muy importante para mí. The things people have done to me, I'm not willing to forget. Las cosas que me han hecho algunas personas no quiero olvidarlas. That attachment is neurosis. Ese apego es una neurosis. That will diminish your happiness. Eso va a disminuir tu felicidad. That will mean you are never free. Eso significa que no serás nunca libre I can't let go of it. si no puedes soltarlo. Bad luck. Pues mala suerte. Better luck next life. Te deseo mejor suerte la próxima vida. But there isn't another life. Es que no hay otra vida. Then double bad luck in this life. Pues entonces doble mala suerte en esta vida. What can we say? This is attachment. ¿Qué puedes decir? Esto es apego. It shouldn't have happened. No debería haber ocurrido. Irrelevant. Eso es irrelevante. It did happen Ha ocurrido. and it's over. Y ya se acabó. But it can't be over because it shouldn't have happened. Pero no puede haberse acabado porque no debería haber ocurrido. Listen, I have a hammer. I'll give it to you. You hit yourself on the head very hard. Mira, escucha, te doy un martillo y tú coges y te golpeas bien fuerte en la cabeza. Get it over in one go. Y así acabas con todo de una sola vez. Because every hour you're hitting yourself with these thoughts. Porque a cada momento te estás atizando a ti mismo con estos pensamientos. Do it properly. Hazlo de forma correcta. Torturing and torturing and torturing. This is the nature of neurosis. Tor- Neurosis means the thing we can't let go of.
Torturarte y torturarte y torturarte es la naturaleza de la neurosis. Neurosis significa todas aquellas cosas que no puedes soltar. However, if I have been caught up in this ego construction, if the story of my life seems to be the shape and basis that I build my existence on, Pero si estoy atrapado en este constructo del ego, si todas estas ideas son la base sobre la que yo baso mi existencia, what will I have if I let go? ¿qué es lo que tengo si lo suelto? This is why we have the Guru Yoga. Y por eso tenemos el Guru Yoga. Get rid of these somethings Suelta, libérate de todas estas cosas, so that you have nothing, de manera que no tengas nada, then you will have everything. y entonces lo podrás tener todo. But if you hang on to some special somethings, Pero si te estás aferrando a alguna cosa en especial, you will never taste nothing, nunca tendrás el sabor de nada and so you never have everything. y nunca lo podrás tener todo. But I like my somethings. Pero es que a mí me gustan mis cosas. It's what the Buddha said. Attachment is the root of suffering. Pues es lo que dijo el Buda, el apego es la raíz del sufrimiento. The mind is infinite. La mente es infinita. That means our being, the quality of our own awareness is infinite. Lo que significa que nuestro ser, la cualidad de nuestra propia conciencia, también es infinita. When you merge it with something and it takes on a finite form, Cuando lo fusionas con algo y toma una forma definida, this seemingly predictable, reliable something ese algo al parecer predecible y fiable is the false illumination or the lunar light that hides the light of the sun. es la falsa iluminación, la luz lunar que oculta la luz del sol. It's by letting go of the objects of clinging, Es al soltar los objetos de aferramiento, by entering into the darkness of nothing, al penetrar en la oscuridad de nada, that you understand the nature of everything. es cuando comprendes la naturaleza de todo. So the founding Buddha of this lineage of Dzogchen is Kundusling, and he is dark blue in color. El Buda fundador del linaje Dzogchen es Kundusling, que es de color azul oscuro. He is like a dark, early morning sky. It's not light or clear at all. Es como el cielo oscuro del amanecer, no es luminoso ni claro en absoluto. Kundusling is the dark showing itself. Kundusling es la oscuridad que se muestra a sí misma. It's like the breath of emptiness. Es como el aliento del vacío. In the state of kata is nothing. En el estado de Kadak no hay nada, It's naked. está desnudo. No thoughts, no ornaments, no No. good qualities, no bad qualities. No hay pensamientos, no hay adornos, no hay cualidades buenas o cualidades malas. So awareness is as vast as the sky. Hay una conciencia tan amplia como el cielo. And the dawn of clarity arises with Rigpa. Entonces surge el alba de la claridad con Rigpa. And this illumination is everything. Y esa iluminación es todo. But first you have the dark. Pero antes de eso tienes la oscuridad. So clinging on to something is the obstacle to doing the Guru Yoga. Entonces, aferrarse a algo es el obstáculo a la hora de hacer el Guru Yoga. And when you do the Guru Yoga in the form according to this tune system, just with the 3R, Y cuando haces el Guru Yoga en la forma acorde con este sistema, en la forma de los 3 A's, it's the same. When you say Ah, means everything is empty. es lo mismo. Cuando dices A, significa todo está vacío. I arrive with nothing. Y yo llego con nada.
According to the history, when Padmasambhava went to Tibet, when he crossed off the border, he was naked. He didn't do anything with it. Cuando Padmasambhava llegó al Tíbet, de acuerdo a la historia, estaba completamente desnudo y no llevaba nada. A naked madman wandering in the Himalayas. Un loco desnudo vagando por los Himalayas. Don't you need to bring something with you? ¿No necesitarías llevar algo contigo? Here I am. Aquí estoy. Oh, the party begins. Comienza la fiesta. But you have to be here I am. Pero primero tienes que ser aquí estoy. You could have 20 horses bringing all kind of things, but if you're not quite sure who you are, you haven't arrived. Puede que tengas 20 caballos que llevan tus cosas, pero si tú no estás realmente seguro de quién eres, entonces no has llegado. So this is the central point. The first point of Dzogchen is recognize not as a thing, but rather become the openness of the mind. Settle into the openness of the mind. Relax into it. Y este es el primer punto de Dzogchen, es relájate en el vacío de la mente. Asiéntate ahí. Averigua quién eres. Okay, so see if there are any questions you have about what we covered, or any systems of therapy, practice of therapy. Vale, entonces, ¿hay alguna pregunta sobre lo que hemos estado tratando o sobre temas de psicoterapia o sistemas de psicoterapia? Okay, hi. Yo quiero preguntar, que no me quedó claro, no sé si lo dijo, cuáles son los 5 venenos. She is asking which are the 5 poisons. It isn't clear to her which are the 5 poisons. The ones I described earlier, the stupidity of holding on to assumptions, La estupidez de aferrarte a ciertas hipótesis, then desire, luego viene el deseo, aversion, de ahí la aversión, jealousy, and pride. la envidia o celos y el orgullo. These are traditional categories. In fact, of course, there are many different afflictions or poisons. Estas son las categorías tradicionales, pero de hecho hay muchas aflicciones o venenos. The word for them in Tibetan is nyomo, and it gives a sense of a kind of vexation or something which is unsettling for us. La palabra tibetana significa una especie como de herida, algo que nos altera. Because the first stupidity or assumption establishes the solidity of subject and object. Porque la primera, la estupidez o la aferrarse a hipótesis, And this brings us into this polarity of lack and excess. y esto nos lleva a esta polaridad de carencia y exceso. Because I have a lack, I have a desire for the thing that will remove my lack. Como yo tengo una carencia, tengo el deseo de cosas que van a eliminar esa carencia. Because I have an excess, I have to give things away. What is coming towards me from the environment is unnecessary. I don't need this. Como tengo un exceso, tengo que regalar cosas. Hay cosas que llegan a mí desde el entorno que son demasiado, no las necesito. And so aversion is a kind of thinning of the world. Así que la aversión es como adelgazar el mundo, So that we don't feel overwhelmed by having too much. de manera que no nos vemos abrumados por tener demasiado. When I did a long retreat up in Ladakh, Cuando hice un largo retiro en Ladakh and I was out in this empty desert area, y estaba ahí en esa zona desértica y despoblada,
in the middle of the day, when I'd finished the first lot of practices, A mediodía, cuando había acabado con la primera tanda de prácticas, I would make a little cooking thing and eat something. pues me preparaba alguna cosilla de comer y comía. And then I would just look at the ground. Y luego pues simplemente miraba al suelo. And there were always, because it was summertime and very hot, always little bugs moving around, little beetles. Entonces, como era verano, pues siempre había algunos bichillos por ahí corriendo, pequeños escarabajos. And the beetles are very nice because they seem to be always going somewhere, but they never arrive. Los escarabajos son encantadores porque pues parece que siempre se dirigen a algún lado, pero luego nunca llegan. So I would talk to them. Así que les hablaba. I said, oh, you're my little friend. Le decía, oh, eres mi amigo, mi pequeño amigo. You're wandering around in the middle of nowhere. I'm wandering around in the middle of nowhere. Tú vagas por ahí en la mitad de la nada y yo estoy igual vagando en mitad de la nada. Then when my long retreat was finished, I didn't talk to insects anymore. Cuando acabó mi retiro largo ya no seguía hablando con los insectos. So in that way, when you have a lack, when you feel a bit lonely, anything can be a friend. De esta forma, cuando tienes una carencia, cuando te sientes solitario, pues cualquier cosa puede ser amigo tuyo. Any other thoughts or questions? ¿Algún pensamiento más? ¿Alguna pregunta? Usa el micro. Pero Oh, there's somebody there. But Cuando alguien tiene la identidad. Sí, cuando alguien tiene la identidad agarrada al pasado, la ha creado por el hecho de lo que le ha sucedido en el pasado. Cuando todo el proceso de lo que, por ejemplo, los casos que estabas poniendo de acoso por parte de un padre, un hermano, ¿cómo puedes decirle a la persona que construya todo eso, que lo deje sin nada, para olvidar el pasado y hacerse un proceso nuevo, una persona nueva? O sea, ¿cómo la puedes dejar ante el vacío? Porque esa es su identidad, esa es su manera de estar en el mundo, porque es lo que ha aprendido. Entonces, sobre. okay. When somebody's identity is completely based on something that happened in the past, like sexual abuse from a father or a brother, and everything this person is just is a reference, is in reference to that happening. How can you tell to this person just to erase all these things and be nothing? Because then this person would be like turned into nothing because she has nothing to rely on. Okay. Perdón, no tendría nada en lo que basarse, has dicho, ¿no? Tendría nada en lo que empezar a ser. O sea, estaría ante el vacío absoluto. This person would be confronted to an absolute void. Okay. So, if the abuse took place 20 years ago, Vale, entonces si ese abuso ocurrió hace 20 años, these 20 years have been occupied by walking and talking, eating and sleeping. estos 20 años han estado ocupados con caminar, comer y estar de pie y dormir. Many things have happened. Han ocurrido muchas cosas. These things have been put into the background, Estas cosas se han colocado en el trasfondo and this painful situation has become obsessional
as the foreground. Y esa situación dolorosa se ha convertido en una obsesión en el primer plano. So what you have is an imbalancing in the phenomenological field. Entonces lo que tienes es un desequilibrio en el campo fenomenológico. Actually, without eating and sleeping and shitting and pissing, the person would be dead. De hecho, sin comer, ni dormir, ni cagar, ni hacer pis, esa persona estaría muerta. They are alive and they are out of contact with the factors of existence. Está viva, pero ha perdido el contacto con los hechos de la existencia. So it's not about saying rub out the past, Entonces no se trata de decir borra el pasado, but recontextualizing it. sino simplemente cambia el contexto. So generally what we have to do is to stop the past being like a haunting ghost. Entonces, generalmente lo que hay que hacer es hacer que el pasado deje de ser un fantasma que te persigue. First, we bring the past into the present. Lo primero es traer al pasado hasta el presente. You can do this with empty chair work, with painting, with physical movement, with all kinds of things. Lo puedes hacer con el trabajo de sillas vacías, o pintando, o con movimiento físico, con lo que sea. Sometimes sand trays with figures are very useful at first because it's a bit distanced and neutral, and you can talk about it at one step removed. A veces utilizar pequeñas figuras puede resultar útil porque puedes hablar sobre las cosas desde una cierta distancia. Then when it's possible to be full of the feelings of the there and then in the here and now, Entonces, cuando consigues estar completamente llena de los sentimientos de aquel momento en este aquí y ahora, we work towards the decathexis, the disidentification with the arousal of the event. entonces podemos trabajar con la desidentificación del con el surgimiento de ese acontecimiento, So that it becomes something which happened. de manera que se convierte en algo que ocurrió. So, for example, probably everyone in this room had experiences in childhood where we felt ashamed or embarrassed, and it was so horrible we couldn't bear it. Por ejemplo, seguro que todos en esta habitación han tenido alguna experiencia infantil en la cual se sintieron tan absolutamente avergonzados que se sintieron pequeños. And we could tell the story in a way that brought it present here. Y puedes contar la historia de una manera que se vuelva presente aquí. And if we were telling it, we probably would have to look at the ground because it would be too much to have the sense that other people could see us. Y si la estuviéramos contando, probablemente tendríamos que mirar al suelo porque nos resultaría demasiado terrible la sensación de que otras personas nos pueden ver. So we tell the story of what happened then in a way that brings it emotionally into the present. Entonces, contamos la historia de lo que ocurrió entonces de una forma que lo traigamos emocionalmente al presente. This is an activity. Esto es una actividad. We can also learn to tell exactly the same story Y también podemos aprender a contar exactamente la misma historia with exactly the same detail con exactamente los mismos detalles, in a way that has it in the past. situándola en el pasado. So I can tell you when I was 6 years of age, I was very dyslexic. Entonces yo puedo contarte que cuando yo tenía 6 años era muy disléxico And we had to go out in front of the class with a little card that would go D-O-G, dog. Entonces teníamos que salir con una pequeña tarjeta delante de toda la clase, con una pequeña tarjeta que ponía And even with perro, dog. a very simple word like that, I
couldn't spell it. Y pues incluso con una palabra tan sencilla como esta, yo no podía deletrearla. And I remember standing in front of the class and pissing myself. Y recuerdo estar ahí delante de toda la clase y hacerme pis encima. And all the children laughing at me. Y todos los niños se reían de mí. So now I'm telling you that there and then. Entonces, ahora te estoy contando esto, ocurrió en aquel entonces. I can bring it here very easily. I could cry. Lo puedo traer aquí con mucha facilidad, podría llorar. These wounds don't vanish. Esas heridas no desaparecen. So we have to learn to either bring it in and up and explore it, and then we can put it down. And each time you do that, some of the poison comes out of it. Entonces podemos aprender a sacarlo de nuestro interior y sacarlo al exterior y luego coger y alejarlo de nosotros. Y cada vez que hacemos eso, el acontecimiento pierde parte de su veneno. It's when it's kept in a secret formation that the energy remains intense and vibrating inside. Es cuando se mantiene como una formación secreta que la energía se conserva vibrando en su interior. So part of it is when we have somebody telling us a story of the pain. Entonces, parte de ello es cuando la persona nos cuenta una historia de dolor. We need to listen to how they tell the story. Entonces, tenemos que escuchar cómo cuenta la historia. Are they themselves here and now in this moment, Esa persona está aquí y ahora, en este momento, winding themselves into the story envolviéndose a sí misma en esa historia, in a way that re-energizes the story. de una forma que le da incluso más energía a la historia, Because then you have a re-traumatization. porque entonces lo que tiene es una nueva creación de traumas. And over the last 20 years, with all the explorations of post-traumatic stress disorder, there have been a lot of discussions about how to do talking with people returning from war and so on. Y en la actualidad, con toda la investigación que se ha hecho sobre los síndromes de estrés postraumático, se sabe mucho sobre ello porque se ha hecho investigación con personas que volvían de la guerra y así. But the thing is, if I feel I am defined by this horrible event, La cosa es, si yo me siento como si estuviera definido por este terrible evento, and I go every week to a group for survivors or victims of sexual abuse, y voy cada semana a un grupo para supervivientes del abuso sexual, and we sit in a circle and tell each other how terrible it was that these things happened, y nos sentamos en un círculo y nos contamos unos a otros lo terrible que fue lo que ocurrió, then I am proactively maintaining this as the center of my identity. entonces de forma proactiva estoy manteniendo esto como el centro de mi identidad. If we want to be free, we have to let go of it. Si queremos ser libres tenemos que soltarlo. And this, I think, is the fundamental choice that we have to face. Y creo que esta es la lección fundamental a la que tenemos que enfrentarnos. To let go. Soltar. So this goes back to the principle of Vajrasattva. Y aquí volvemos al principio de Vajrasattva. Everything can be washed out. Todo puede ser lavado. Because this is like the final battle. This is like Armageddon. Porque esto es como la batalla final, esto es como Armagedón. On the two sides, we have good and bad. En los dos lados tenemos lo bueno y lo malo. Which is going to be more powerful? ¿Cuál de ellos va a ser más poderoso? If I believe that what happened to me has made me so dark and bad and spoiled, Si yo creo que todo lo que me ocurrió me ha convertido en una persona mala y impura, etc., then dark will triumph, entonces la oscuridad triunfará and no power of virtue will be able to remove it. y ningún poder de la virtud será capaz de evitar eso.
So in the end, it's an act of faith, of putting out your hand and saying, I need help. Entonces, en última instancia, se trata de un acto de fe en el cual alargas tu mano y dices, necesito ayuda. I need help to get out of this labyrinth of my own construction. Necesito ayuda para salir de todas estas elaboraciones que yo mismo construyo. So this is like historically the story of Ariadne's thread. Entonces, esto es como la historia de Ariadna y el hilo. When Jesus has to go into the labyrinth to kill the Minotaur, Cuando Teseo tiene que entrar en el laberinto para matar al Minotauro, going in these dark passageways, it's easy to get lost. al entrar en esos corredores oscuros es muy fácil perderse. But Ariadne says, no, here, take this and find the way back. Pero Ariadna le dice, no, mira, coge esto y así encontrarás el camino de vuelta. We have the same motif in the story of Hansel and Gretel, Tenemos el mismo motivo en la historia de Hansel y Gretel. where they leave stones as they go through the forest so they can find the way back. Juanito y Margarita, que van dejando piedras en la selva para encontrar el camino de vuelta. So the function of the therapist is to be the linking thread that says, if we go into the past, into the dark place where these events are, I know the way back home. Entonces, la función del terapeuta es ser el hilo de enlace que dice, si nos metemos por estos corredores oscuros, yo conozco el camino de vuelta. So if you're operating as a therapist with someone in this situation, it's the job of the therapist to make sure that the working alliance, the therapeutic bond, is strong enough to carry the work. Entonces, si tú estás trabajando con alguien en esta situación, lo que tiene que hacer el terapeuta es asegurarse de que la alianza de confianza entre el terapeuta y el paciente, la alianza terapéutica es lo suficientemente fuerte como para soportar ese trabajo. And if you are doing it as the person who has been hurt, you have to believe that the therapist is going to keep you safe even as you walk into these dark, painful areas. Y si eres la persona que acude al trabajo terapéutico, tienes que creer que el terapeuta tiene la suficiente fuerza como para mantenerte a salvo incluso cuando entras en esas zonas oscuras. Without faith, nothing is possible. Sin fe, nada es posible. There are many, many Dharma methods. Hay muchísimos métodos de Dharma. You can do all kinds of things like Rushen and so on, Puedes hacer todo tipo de cosas como Rushen, etc. but you have to have faith. Pero tienes que tener fe. If you go out in these marvelous hills around here in the forest, Si sales a estas colinas maravillosas por aquí a un bosque and you do Rushen and you go into a being in the hell realms, y haces Rushen y eres un ser en los infiernos, you're imagining it's very, very hot and you're jumping around. imaginas que hace muchísimo calor y estás saltando por ahí gritando, You have to believe it's going to have some benefit. pues tienes que estar seguro de que va a tener algún beneficio. It only works if you give yourself to them. Solamente funciona si te entregas a ello. Health is availability. La salud es una disponibilidad And healing also is availability. y también la curación es algo que es una disponibilidad. So it's very difficult to help people if they're not available. Entonces es muy difícil curar a alguien o ayudar a alguien que no está disponible. That's at the heart. Y eso es lo que está en el corazón de esto. In these situations where people have been treated very, very badly with rapes and so on, and they feel completely contaminated as if something evil has seeped into the very marrow of their bones. Entonces, en estas situaciones de violación o así, cuando la persona siente que algo realmente absolutamente horrible ha entrado dentro de su cuerpo,
y les ha contaminado hasta la médula de los huesos, we need to give them hope. hay que darles esperanza. So in the Mahayana tradition, when you take the Bodhisattva vow, Así que en la tradición mahayana, cuando tomas el voto de Bodhisattva, say, I will give hope to those who have no hope. dices, daré esperanza a aquellos que no tienen esperanza. I will carry those who need to be carried. Cargaré con aquellos que necesitan que les transporten. That is to say, I won't abandon you. Lo que es lo mismo que decir, no te voy a abandonar. If you want to stay with me and to try to find a way, take as long as it takes. Si quieres quedarte aquí conmigo e intentar encontrar un camino, dedicaremos a ello todo el tiempo que haga falta. However, the one thing the therapist should not do is to go into collusion with the negative belief of the patient. Lo que el terapeuta en cualquier caso no debería hacer es entrar en colisión con esa idea negativa del paciente. That is to say, we have to believe that good is stronger than bad. Es decir, tenemos que estar convencidos, tenemos que realmente creer que lo bueno es más fuerte que lo malo. So the founding Buddha is Kundusling. Kundu means always good. Entonces el Buda fundador se llama Kundusling y eso significa siempre bien. Always good means the base is good. Y siempre bien significa la base está bien. On a dualistic level, the base is obscured by things which are not good. A un nivel dualista, la base se ve oscurecida por cosas que no son buenas. If you really enter into the practice and see the mind itself as it is, then you know there is nothing bad at all. Si realmente entras en la práctica, entonces ves que no hay absolutamente nada que sea malo. But fundamentally, at a certain point, you have to challenge people and say, Pero fundamentalmente, llegados a un cierto punto, tienes que retar a la gente y decir, if you believe that you are really so wounded and damaged and contaminated that your condition will not change, si realmente crees que estás tan dañado y contaminado que tu estado no puede cambiar, then you are your own limit. entonces tú eres tu propio límite. And I have to say to you, And I have to, y tengo que decirte, whatever harm someone else has done to you, cualquier daño que cualquier otra persona haya podido hacerte, you are doing 1,000 times more harm to yourself. tú te estás haciendo 1000 veces más daño a ti mismo. It's reported in this early Buddhist text, the Dhammapada. The Buddha says, not father, not mother, not brother, not sister, not friend, not enemy. Nobody can harm you more than yourself. En el Dhammapada, en los primeros textos budistas, el Buda dice, ni tu familia, ni tus hermanos, ni tus amigos, ni tus conocidos pueden dañarte tanto como tú te puedes dañar a ti mismo. Then he repeats his beings and he says, and nobody can help you more than yourself. Y luego vuelve a repetir otra vez todos esos seres y dice, y nadie puede ayudarte tanto como tú te puedes ayudar a ti mismo. Bad things happen to you. Te ocurren cosas malas, These were events in time. te han ocurrido cosas malas que son sucesos que ocurrieron en el pasado, They were painful, they were upsetting, fueron dolorosos, te alteraron, and they are no longer happening. pero ya no están ocurriendo. You are the one maintaining this view. Tú eres la persona que está manteniendo esta visión. There's a story, you get it in many traditions, but you have it also from the Desert Fathers. Hay una historia que aparece en muchas tradiciones, pero también en los padres del desierto. These were the early Christians living in Egypt as monks, and they supported themselves by weaving
matting out of the palm trees and making shoes from this. And they would pray and meditate at night. They were very ascetic. Los padres del desierto eran los primeros cristianos que vivían ahí en la zona de Egipto, en el desierto, se ganaban el sustento tejiendo hojas de palmera para formar esteras y zapatos y vivían de manera muy ascética. And they renounced their families and ordinary life. Renunciaban a sus familias y a la vida normal. And as monks, they have nothing to do with women. Y como monjes, pues no tenían ninguna relación con mujeres. One day, two of these monks are walking on a journey and they come to a river. Entonces, en un momento dado, dos de estos monjes estaban de viaje y se encontraron en un río. They are just about to wade through it Iban a vadear el río when they hear this old voice. y entonces escuchan esta voz anciana. Oh, my son, can you help me across? Oh, hijo mío, ¿puedes ayudarme a cruzar? And it's the mother of one of the monks. Y es la madre de uno de los monjes. Mom, of course. Pues mamá, pues claro. So he lifts his mother up and carries her across the river. Entonces levanta a su madre y la lleva a cruzar el río. And he says, go well, mother, and goes walking on with his fellow monk. Y le dice, bueno, buena suerte, madre, y sigue caminando con su monje. After 10 kilometers, the other monk says to him, listen, what you did was very bad. You are a monk and you carried a woman. You're not allowed to carry women. Y después de 10 kilómetros el compañero le dice, oye, lo que has hecho está fatal. Eres un monje y no tienes permitido tocar a una mujer, pero has estado transportando a una. The other monk said, I carried my mother across the river. They took 1 minute. Now you've been carrying my mother and me for 10 kilometers. Y el otro monje le dice, pues yo he llevado a mi madre para cruzar el río y eso ha durado 1 minuto, pero tú llevas cargando con mi madre y conmigo los otros 10 kilómetros. And that's at the heart of it. An event is in time. Y esto es lo importante en esta situación, un evento, un suceso ocurre en el tiempo. Whatever it is, that was a shape arising and passing in time. Sea lo que sea, se trata de una forma que surgió y desapareció en el tiempo. But if due to our attachment and our investment and our over-identification, we make the impermanent permanent, we create a lot of suffering for ourselves. Pero si debido a nuestro apego y a todo lo que invertimos en ello, lo convertimos en algo permanente, entonces creamos para nosotros un montón de sufrimiento. So I think in these situations, with care and with tenderness, we need to confront the person to help them see that they themselves are the ones maintaining their own distress. Entonces, en estas situaciones creo que con mucho cuidado y con mucha ternura hay que confrontar a la persona con el hecho de que es ella misma la que está manteniendo su propio malestar. Any other? Oh, yeah. Oh. Bueno, el jueves en la conferencia que dio James comentó que este fin de semana hablaría de los yoes que tenemos dentro y que causan tensión, ¿no? En esas diferentes partes. Bueno, pues que por un lado uno siente una cosa, por otro lado siente otra, esos conflictos, y a ver si lo podría explicar. Y luego, en una situación, por ejemplo, en que una persona tenga miedo a actuar de una manera distinta como siempre actúa, porque anticipa un resultado negativo, pues voy a ser rechazada, voy a ser invalidada, voy a ser abusada, lo que sea.
cómo hacer ese clic desde lo no dual, quizás a través de la creatividad, puedo hablar de eso, ¿no? Para arriesgarnos a algo que no es propio de nosotros. Para arriesgarnos a Algo que no es nuestra forma habitual de comportarnos y que no es propio de nosotros, ¿no? Ese miedo a... two questions. Okay. First question, on Thursday you said you are going to explore a little bit like the different eyes that we have in our inside, which are inside us and how they conflict and Okay. how, yeah? And maybe you could speak a little bit about it. And second question, if a person wants to behave in a different form from the usual form, so not behaving like always but different, but this person anticipates stressful reaction from other people, how can this person just make the click, the change, and be able from non-duality, from the point of view of non-duality, to just act differently? Okay. So I take the second part first. Empezamos por la segunda parte. In the Buddhist text, it says, if you want to practice the Dharma, go to a country where no one knows your name. En los textos budistas se dice, si quieres practicar el Dharma, vete a un lugar donde nadie conozca tu nombre. Because if you stay in your village, people will have expectations about you. Porque si te quedas en tu aldea, las personas tendrán ciertas expectativas. They want you to help build a new barn, to look after their cow, and so on. Esperarán de ti que les ayudes a construir el nuevo establo para la vaca, etc. Because we exist not just as ourselves, but we exist in images inside other people's minds. Porque existimos no solo como nosotros mismos, sino también como imágenes dentro de las mentes de otras personas. So, if you want me to be in a particular way, and you are used to me being in a particular way, Así que si tú quieres que yo sea de una forma en concreto y estás acostumbrada a que yo sea de una forma en concreto, and I change, y yo cambio, you will be disappointed. te sentirás decepcionada. So, you can only be disappointed if something has been appointed. Pero Difficult in Spanish. But then we don't go in that direction, it's not necessary. Means desilusionar si es ilusionado. sí, solo te puedes sentir desilusionada si antes de eso has tenido una ilusión. because when we have expectations of another person, we pull them into the implicit contract that you will continue to be the person who I think you are. Porque cuando ponemos expectativas en una persona, estamos funcionando según un contrato implícito de tú vas a seguir siendo la persona que yo creo que eres. So there is you as you think you are, Entonces estás tú como tú crees que eres, and me with my thought about who you are for me. y yo con mis pensamientos de cómo tú eres para mí. And so if you change, there is now a disjunction between you for you and you for me in my mental construction. Entonces, si tú cambias, entonces hay una disyuntiva entre tú para ti y tú para mí en mi construcción mental. From the point of view of Dharma, it is a very beautiful gift to other people to disappoint them. Desde el punto de vista del Dharma, es un regalo precioso para otra persona el desilusionarla. You have fallen asleep in who you think I am. Te has quedado dormida en tu idea de cómo crees que soy yo.
Now you feel upset and betrayed. Ahora te sientes alterada y traicionada. You have two choices. Tienes dos opciones. Blame me O me echas la culpa or look at your own mind. o te miras a ti misma. So that's the possibility with another, is to really see my freedom is not an attack on the others. Entonces, la idea es que mi libertad no es un ataque a los demás. I'm not attacking the other person. I am undermining their fantasy about me. No estoy atacando a la otra persona, simplemente estoy minando su fantasía sobre mí. Now, if you want to have a job as the concierge of the museum of other people's fantasies, you can apply for the job. Si quieres tener un trabajo como celadora del museo de las fantasías de otra persona, pues puedes presentar una solicitud. And you will always have employment. Siempre vas a tener trabajo. But it's a complicated work, maintaining other people's deluded images of how things are. Es un trabajo bastante complicado el mantener las fantasías engañosas de otras personas sobre cómo son realmente las cosas. When Norbu was beginning his long period of construction and starting with Merigar, Cuando Norbu estaba comenzando su largo periodo de construcción y comenzó con Merigar, people thinking, oh, he's living in Formia, teaching in Naples, but he will be in Merigar. entonces la gente pensaba, vale, pues está viviendo en Nápoles, enseña en Formia, pero va a vivir en Merigar. Thinking, oh, Norbu is a wonderful cow. Every time we go to Merigar, we milk the cow and have a big drink. Pensaban, bueno, el Norbu es una vaca maravillosa y entonces cada vez que vayamos a Merigar pues vamos a ordeñar la vaca y a bebernos todo un vaso estupendo. But Norbu said, I am not a cow. Pero Norbu dijo, que yo no soy una vaca, I am a jumping frog. yo soy una rana saltarina. We know that Padmasambhava is sitting on a lotus. Sabemos que Padmasambhava está sentado sobre el loto. So Norbu is like that. He's jumping from one lily pond to another to another. Pues Norbu es así, va saltando de un estanque a otro. But I thought you were going to be in Margarita Island. Pero yo pensaba que ibas a estar en la isla de Margarita. The frog has gone. La rana desapareció. Of course, people want to know what is going to happen. Por supuesto que la gente necesita saber lo que va a ocurrir And that disruption is useful. y esa ruptura es útil. Everything is impermanent. Todo es impermanente. More than that, everything arises due to causes and conditions. Lo que es más, todo surge debido a causas y condiciones. That's a very simple sentence, causes and conditions. Esto es una frase muy sencilla, causas y condiciones, But it means there are so many vectors, so many energy force fields interacting which give rise to any situation. How can we know what will occur? pero significa que hay muchísimos vectores interactuando para que surja una situación en concreto, así que ¿cómo podemos saber lo que va a ocurrir? So I think the basis of ethical interaction between people Yo creo que la base de la interacción entre la gente is to not encourage people into unhelpful dependency. es no alentar a las personas para que caigan en situaciones de dependencia muy poco sanas. So when we think about different kinds of relationships, particularly romantic relationships, Entonces, si pensamos sobre diferentes tipos de relaciones, especialmente las relaciones románticas, probably the most useful form between adults is the age frame,
where two people stand on their own feet and they link together. Probablemente la forma más adecuada de representarlas sería el edge. H, like a capital letter H. Ah, vale. Sería el enfoque H, en el cual dos personas están de pie cada una sobre sus propios pies, pero se unen, se vinculan. Because you can be very intimate and connected, but you still remain each solid, grounded in yourself. Porque puedes estar conectado de forma muy íntima, pero cada una de las personas está perfectamente asentada en sí misma. Often, of course, that doesn't happen, and then we get an A shape where people collapse onto each other. Pero con frecuencia, por supuesto, esto no ocurre y entonces lo que se da es la forma de A, en la cual las personas se colapsan una hacia la otra. This can be quite stable, Esto puede ser bastante estable, but it means both people are off balance. pero significa que ambas personas están desequilibradas. And then, of course, if one wants to leave or do something else, the other feels they are going to collapse. Y entonces, claro, si una de ellas quiere marcharse o hacer otra cosa, la otra siente que se va a colapsar. And that's very normal in relationships. Esto es muy normal en relaciones. People collapse together. La gente se colapsa en comunión. One says, I want a new life. Una de ellas dice, quiero una nueva vida, I found somebody new. he encontrado a alguien nuevo, They are invested with hope and a new future. están llenos de esperanzas sobre un nuevo futuro, So they stand up, así que se ponen de pie, move off. se marchan And this one is left holding all the work. y They have to work through the shit for both people. It's very unfair. la otra persona se queda sujetando toda la carga y tiene que elaborar la mierda de ambas personas, lo que es muy injusto. So that's the danger of dependence. Y esto es el peligro de dependencia. Then, of course, we have collapsing onto someone. Luego también tenemos la posibilidad de una persona que se colapsa sobre otra, Or architecturally, like a flying buttress, supporting someone by falling over yourself. That's the vision of sacrifice, very popular with women. también como los arquitraves arquitectónicos en lo cual una persona se colapsa para poder sujetar a otra, lo que suele ocurrir mucho con las mujeres. Traditionally, in patriarchal cultures, the man has a full life out there popping around in the world. It's supported by the woman who is off balance and doing all the caring. Entonces, eso se ve en muchas culturas tradicionales, el hombre está erguido y va por ahí teniendo una vida propia y está apoyado por la mujer, que es la que hace todo, es la que se ocupa de todo el cuidado. So, when we look at the impact of separating out and doing something new, Entonces, cuando miramos al impacto de separarse y hacer algo nuevo, you could say that the amount of distress that the other person feels se puede decir que la cantidad de malestar que siente la otra persona stands in relationship to the degree of off balance that they are in their dependency on you. está en relación con el grado de desequilibrio en que se encuentran en la relación contigo. And you get this a lot in country and Western music. Esto se ve mucho en la música country occidental. I'm so glad I found you. I build my world around you. Estoy tan feliz de haberte encontrado, construyo todo mi mundo a tu alrededor. When you hear someone singing that, look for the door. Si escuchas a alguien que te está cantando eso, busca la puerta. But people, because of what we've been looking at earlier, that in separating from the ground of our being, the ego experiences lostness and loneliness. Lo que ocurre es que las personas, al separarse de la base del ser, experimentan una sensación de estar perdidos y solitarios. The idea of finding someone to fuse with
and make a little romantic ball of safety is very attractive. La idea de encontrar a alguien con quien fusionarse y construir ahí una pequeña bola romántica de seguridad resulta muy atractiva. But that kind of coziness is like, talking together in the middle of the night under the duvet. Pero ese tipo de comodidad es como hablar con alguien a medianoche bajo el edredón de plumas. It's dark and warm, but you don't see very much. Está oscuro y calentito, pero no se puede ver mucho. So, fusion erotically can be exciting. Entonces, la fusión desde un punto de vista erótico puede resultar excitante, But it becomes a big impediment for Dharma practice. pero se convierte en un gran obstáculo para la práctica del Dharma. Because, of course, one of the dynamics you see a lot in couple therapy is that one partner has a fear of invasion and the other has a fear of abandonment. Porque lo que se observa con frecuencia en la terapia de pareja es que una parte de la pareja tiene miedo de la invasión y la otra parte de la pareja tiene miedo del abandono. So one person saying, "Do you love me? Entonces una de las personas dice, ¿pero me amas? I told you last week, of course I love you." Ya te lo dije la semana pasada, pues claro que te amo. No, but do you love me? No, pero ¿me amas? Look, just leave me. I'm reading my book. I love you. Life's fine. We're happy together. It's enough. Anda, déjame en paz, estoy aquí leyendo mi libro, te amo, estamos muy felices juntos, ya está bien. But I can't. Just hold me, hold me. Pero es que no puedo más, por favor, abrázame. The other person gets more and more invaded. Y la otra persona se siente cada vez más invadida, So they withdraw. así que se retiran. So the other person now feels more and more abandoned and they become more desperate. Así que la otra persona se siente cada vez más abandonada y más desesperada. And so each person in time trying to protect themselves becomes provocative de facto to the other person. Entonces, cada una de las partes de la pareja, al intentar defenderse a sí misma, se convierten de hecho en una provocación para la otra. And that's why having some psychological insight into your own structure and your own particular way of being off balance is very helpful. Y este es el motivo por el cual tener algún tipo de penetración acerca de tu propia estructura psicológica y tu desequilibrio personal puede resultar muy útil. No one can save us from ourselves. Nadie nos puede salvar de nosotros mismos. We need to find a way to have a life of dignity. Tenemos que encontrar la manera de tener una vida digna. Namkha Rinpoche has often talked about the problem of people using the Dzogchen community as a dating agency. Namkha Norbu ha hablado muchas veces del hecho de que la gente utiliza la comunidad Dzogchen como una especie de gabinete para citas. People go to a retreat, it's so great to be there, and have some dancing and some alcohol, and they see this gorgeous person. Entonces las personas van a un retiro y se está tan bien, y hay un poco de danza y un poco de alcohol y ven a esta persona maravillosa. We have everything. I like you like me, you like the guru, I like the guru. We don't need anything. Lo tenemos todo. Tú me gustas a mí, yo te gusto a ti te gusta el guru, a mí también me gusta el guru y tenemos absolutamente todo lo que necesitamos. But next year, I don't like you, you don't like me. Pero al año siguiente, tú no me gustas, yo no te gusto a ti. Are you going to the guru? Because I don't want to see you without the guru. Vas a ir a donde el guru porque yo no quiero verte allí, ¿eh? People can abandon their dharma because it's so difficult to be in the same room with someone else. Así que las personas pueden abandonar el dharma porque les resulta muy difícil estar en la misma habitación con otra persona. So this is a very interesting area to investigate. Entonces, esta es un área muy interesante de investigación.
The idea that another human being is going to protect you is an illusion. La idea de que otra persona te vaya a proteger es una ilusión. This illusion is permissible up until the age of 5. Esta ilusión resulta permisible hasta la edad de 5 años. But when you're 5 and you go to the play group, Cuando ya tienes 5 años y vas a jugar con tus amigos, this little person has to work out how to be with other kids. esta personita tiene que averiguar cómo trabajar y cómo funcionar con otros niños. Mama can't do it for them. Y la mamá no lo puede hacer para él. This is separation out from the early holding situation. Y esta es la separación de la situación primera de abrazo. The ego will always feel lonely. El ego siempre se va a sentir solo. In the Dzogchen text, the Rigpa is described as chikpo, which means alone. En el Dzogchen, el Rigpa se describe como chikpu, que significa solo. Alone here means the infinite aloneness of being inseparable from space. Y solo aquí significa esa soledad absoluta de ser uno con el espacio. It doesn't mean lonely. No significa sentirse solo, solitario. It means that the mind as awareness is not standing in relation to anything else. Significa que la mente como consciencia no está en relación con nada más. Awareness just is. La consciencia simplemente es. Everything is here. Todo está aquí. Then within this, we connect with other people and we enter into relation with them. Entonces aquí entramos en relación, conocemos a otras personas, entramos en relación con ellas. These are the patterns of energy moving and changing within the field of clarity. Y estos son los patrones de la energía que se mueven y cambian dentro de este campo de claridad. We have to hear this. Patterns of energy. Tenemos que realmente escuchar esto, oír esto, patrones de energía Moving, que se mueven. not reliable, Esto no es muy fiable, not a refuge. no es un refugio. The real refuge is your own mind. El refugio auténtico es tu propia mente. When we do the Guru Yoga, we relax into the unborn openness of our own mind. Cuando hacemos el Guru Yoga nos relajamos al interior de la cualidad abierta de nuestra propia mente. This mind is always there, Esa mente está siempre ahí, always available, siempre está disponible, always welcoming, siempre da la bienvenida, doesn't make any demands, no exige nada, no high maintenance. no es cara de mantener. Nice. Estupendo. Whereas when you enter into relation with other people, of course, it's nice to have a partner and do all the things you want to do together. Mientras que si entras en relación con otra persona, por supuesto que es muy agradable tener una pareja y hacer todas las cosas que queréis hacer juntos, But they cannot rescue you from yourself. pero no te pueden rescatar de ti mismo, You have to find yourself. te tienes que encontrar a ti mismo. And if the relationship becomes a distraction from helping you find yourself, it's going to be problematic if you want to practice. Y si la relación se convierte en una distracción del hecho de encontrarte a ti mismo, entonces se va a convertir en un problema a la hora de la práctica. It doesn't mean that you have to sit and do pujas together. Lo que no significa que tengáis que sentaros y hacer puyas juntos, But we have to accept that when somebody wants to be available for their practice, they are not available for us. pero tenemos que aceptar que cuando una persona quiere estar disponible para su práctica, pues no está disponible para nosotros. And if you get jealous about somebody's practice, it's really toxic.
Y si te pones celoso de la práctica de alguien, eso es realmente tóxico. And of course, if you are with somebody who is in their own skin, standing on their own feet, with dignity, with love, with connectivity, what more would you want? Pero por supuesto, si estás con alguien que está sobre sus propios pies, erguido, con dignidad, con compasión, con amor, pues ¿qué más puedes querer? But I want you to reassure me, Pero quiero que me des confianza y seguridad, because I need you and I think you don't need me. porque yo te necesito, pero me parece que tú no me necesitas a mí. Get a life. Búscate la vida. Because that kind of little game playing is very toxic in relationships. Porque este tipo de pequeñitos juegos es muy tóxico en las relaciones. How could your fulfillment steal something from me? ¿Cómo podría ser que tu realización me robe algo a mí? Right. It's a very interesting area, and of course, sometimes parents have objections for religious reasons. Friends think we're a bit strange. We can learn to live with that. Y también puede ser que los padres objeten algo por razones religiosas, ya que a nuestros amigos les parezcamos un poco raros. No pasa nada. So the first question, the one about the self aspects or self states, it's quite a big area. Maybe we do it in the morning. Y la primera cuestión acerca de los diferentes aspectos del yo es una pregunta muy amplia, así que la haremos mañana, quizá. Well, we come together to the end of a long day. Así que hemos llegado juntos al final de un largo día. Cover a lot of ground. Hemos cubierto mucho terreno. It's quite a demand for you to pay attention to all these different possibilities of how we understand things. Es bastante demandante para vosotros el prestar atención a todas estas posibilidades de comprensión de las cosas. So I'm very appreciative of the sustained interest that I experience here. Aprecio y estoy muy agradecido por ese interés sostenido que estoy percibiendo aquí. And I hope you have a good evening. See you in the morning. Espero que tengáis una buena tarde. Nos vemos mañana. Good morning. Have a little more time together. Buenos días. Tenemos un poco más de tiempo juntos. We do a little practice now, but I just say something generally about practice. Vamos a hacer un poco de práctica, pero antes me gustaría comentar algunas cosas en general sobre la práctica. Generally speaking, the Tantric and Dzogchen area practices are presented as having 4 possibilities. Hablando de forma general, las prácticas tántricas y el Dzogchen se presentan como con 4 posibilidades. There is very elaborated, not much elaborated, and not elaborated. Está la práctica muy elaborada, no tan elaborada, poco elaborada y absolutamente nada elaborada. So you can begin with a lot of refuge and bodhicitta and prayers to the lineage in these elaborate forms. En las formas elaboradas se puede comenzar con toma de refugio, bodhicitta y un montón de oraciones. And they function as a kind of gathering device. Funcionan como una especie de dispositivo de reunión, Like the very fluffy dusters you can get on a stick. funcionan como esos limpiapolvos tan esponjosos que se consiguen que están en un palo. And you can put them up in the corners and get all the cobwebs.
Entonces los vas metiendo por las esquinas y quitas todas las telas de araña. So by saying all these prayers, you gather all the different parts of yourself together and all the different parts of the lineage. Entonces al pronunciar estas oraciones haces una reunión de todas tus partes y también haces una reunión de todo el linaje. And then you funnel the mood of that into a focused presence. Y luego todo eso lo concentras. You funnel all that, excuse me? You funnel all that? You funnel all of that, like a funnel pouring Yeah, into a yeah. bottle, into a focused presence. Todo eso lo centras o lo pasas como por un embudo a una presencia enfocada. When we do things in a very unelaborate form, we just relax into the integration which is already there. Cuando hacemos las cosas de forma muy poco elaborada, simplemente nos relajamos al interior de esa integración que ya está ahí. So the less elaborate the form of practice, Entonces, cuanto menos elaborada la forma de práctica, the more the focus is on relaxing and opening to what is always already there. tanto más el enfoque se realiza en relajarse y abrirse en aquello que ya siempre está ahí. So when you do the visualizing the the 3 R's, this is hardly elaborated. Entonces, cuando hacemos lo de visualizar las 3 A's y pronunciarlas, eso es muy poco elaborado. You can make it simpler, you just relax in the out breath. Se puede simplificar aún más simplemente relajándose en la exhalación, Without changing anything about breathing or anything, we just here. no cambiamos absolutamente nada de la respiración ni de ninguna cosa, estamos aquí And we attend to what is here. y estamos atentos a lo que está aquí. Most kinds of practice, when you sit down, you know what you're going to be doing. En la mayoría de los tipos de práctica, cuando te sientas, sabes lo que vas a hacer, Visualize something or you recite something. vas a visualizar algo o a recitar algo, But this open practice is often called the meditation of non-meditation. pero esta práctica abierta con frecuencia se llama la meditación de no meditación, Because we enter into this actuality of the mirror and allow everything to continue as it does. porque entramos en esta realidad del espejo y permitimos que todo continúe tal y como está. There's no particular pattern of experience that we're trying to generate. No estamos intentando generar ningún patrón concreto de experiencia. And of course, this can sometimes make us feel that we don't make any progress. Por supuesto, esto a veces nos puede parecer como que no estamos progresando para nada, Because our lives are governed by the fantasy of progress. porque nuestras vidas están gobernadas por esa fantasía del progreso. When you're small, you want to get big, and then you're going to have freedom, and no one will tell you what to do. Cuando eres pequeño, quieres crecer, quieres hacerte mayor y que nadie te diga lo que tienes que hacer. And if you get a job, you begin at the bottom and you want to progress up the hierarchy. Y si tienes un trabajo, pues empiezas por abajo y quieres ir progresando y subiendo por la jerarquía. Well, Dzogchen is not concerned with progress, Pero el Dzogchen, el progreso, no le interesa, because the only place we want to get to is where we are. porque al único sitio al que queremos llegar es al sitio en el que estamos. So there is nothing to develop. Así que no hay nada que desarrollar. If your mind is dull and cloudy and confused, Si tu mente está apagada, mortecina, nublada y confusa, there are 2 ways of understanding this. hay 2 maneras de comprender esto. I am an inferior person with bad karma. Soy una persona inferior con mal karma. I myself am the cause of this sticky mess, which is the nature of my mind. Yo mismo soy responsable de ese puré pegajoso que es la naturaleza de mi mente.
Or we say, this is what's happening. O decimos, esto es lo que está ocurriendo, This is what's happening. esto es lo que ocurre. What arises in your mind is not an X-ray of your soul, because there is no soul. Lo que surge en tu mente no es una radiografía de tu alma porque no hay alma. If you have a lot of negative thoughts, Si tienes un montón de pensamientos negativos, that doesn't make you a bad person. esto no te convierte en una mala persona. Because essentially there are no people, there are no persons. Porque esencialmente no hay personas. This is a rather strange idea. Es una idea un poco extraña. But as we've been looking over these days, every aspect of what we take to be I, me, myself is changing. Pero como hemos estado viendo estos días, cada aspecto de lo que yo considero mí mismo es cambiante. So if you look at the content of your mind as being an X-ray of who you really are, Entonces, si consideras el contenido de tu mente como una radiografía de lo que realmente eres, you're likely to be on this moving pulsation of hopes and fears. te encontrarás en ese tren que sube y baja de esperanzas y temores. Sometimes meditation is clear, sometimes it's not. A veces las cosas están claras y a veces no lo están. In Mahayana tradition, they have 10 stages and the 5 ways. En la tradición mahayana tienen las 10 fases y los 5 caminos, Which is a way of thinking about the kind of linear development. que es una forma de pensar en un sentido lineal, en un desarrollo lineal. But for us, the most important thing is to remain relaxed and open, however the mind is. Pero para nosotros lo más importante es permanecer relajados, sea cual sea el estado de la mente. Because unless you do this, it's very difficult to see the intrinsic purity of the mind. Porque a no ser que hagamos eso, es muy difícil ver la pureza intrínseca de la mente. We tend then to think, oh, I have bad thoughts there, therefore I have a bad mind or a dirty mind, and so I need to purify it. Tendemos a pensar que, oh, tengo malos pensamientos, así que soy una mala persona y quiero purificarlo. So one of the things we do is we relax the tendency of judgment, of comparing and contrasting, and stay open in this moment with whatever's there, without interpreting or evaluating. Entonces, una de las cosas que hacemos es anular esta tendencia al enjuiciamiento y a la comparación e intentar estar en este momento con cualquier cosa que surja. Okay, so if we start with the 3R Guru Yoga, Así que comenzamos con los 3A, el Guru Yoga de los 3As.
Okay. So, yesterday at the end, there was a question about self-states. Ayer al final una pregunta sobre los diferentes yoes. So I'll say something about this from the Dzogchen point of view and then show how that relates to psychotherapy. Entonces voy a decir algo sobre el tema en relación con el punto de vista Dzogchen y luego trataré cómo eso se relaciona con la psicoterapia. The energy of the ground manifests in many different ways. La energía de la base se manifiesta de muchas maneras distintas, Often thought of in terms of three modalities. con frecuencia se considera desde el punto de vista de tres modalidades: Dangwa, Roba, and Sal. Dangwa means a kind of unimpeded clarity. Dangwa significa una especie de claridad sin obstáculos. It's linked with another term, which is the idea of radiance. Está vinculado a otro término que es la idea del resplandor. So it expresses the quality of translucence. Así que expresa la cualidad de lo translúcido. The traditional example for this is a crystal ball. El ejemplo tradicional es una bola de cristal. If you put the clear crystal ball on red cloth, it looks a bit red. If you put it on blue cloth, it looks a bit blue. Si pones una bola de cristal transparente sobre una tela roja, se verá un poquito roja. Si la pones sobre una tela azul, se verá un poco azul. In therapy, we would think of this as empathic attunement. En la terapia esto lo consideraríamos como una sintonización empática. That is to say, by opening ourselves to someone, we can't say we exactly feel what they feel, but somehow the mood or the flavor or the coloration of how they are seems to reveal itself through us. Entonces, si nos abrimos a una persona, no es que sepamos exactamente cómo son, pero algo de ese sabor, esa coloración, esos matices, se nos transmite y nos parece decir un poco cómo es esa persona. This allows us to shift our mood into resonance with other people. Esto nos permite cambiar de estado de ánimo en resonancia con otras personas. We don't resist how they are. No nos resistimos a cómo son. If you go to meet a friend in a cafe and you want to tell them about some good news in your life, Por ejemplo, has quedado con un amigo en una cafetería y le quieres dar alguna buena noticia de tu vida, and when you arrive, you see they look sad, y cuando llegas ves que tiene un aspecto muy triste and you open to their sadness. y te abres a esa tristeza. You say, "Oh, sweetheart, what's the matter?" Le dices, oh cielo, ¿qué te pasa? And they tell you. Y te dicen, And you have to open the space in yourself to receive what they say. y tienes que abrir ese espacio en tu interior para recibir lo que te han dicho. And they're only free to really tell you if they feel that you're available. Y ellos solamente están libres para realmente contártelo si sienten que estás disponible. And this is where we have the generosity of not minding being sad because they're sad. Y ahí entra la generosidad de que no te importe estar triste porque ellos están tristes. We're sad with them. Estás triste con ellos. Can't say we're having their sadness, No podemos decir que tenemos su tristeza, but there's a kind of harmonic of mood. pero hay una especie de armónicos del estado de ánimo. So this is what helps us to operate in the world and find a way of immediate connectivity with other people. Esto es lo que nos ayuda a funcionar en el mundo y encontrar un camino para una conexión inmediata con otras personas.
but it's based on our willingness and our capacity to drop our preoccupation. pero se basa en nuestra disposición y nuestra capacidad para dejar y soltar nuestras propias preocupaciones. And we can do this, of course, with the support of Dharma, because we realize whatever mood I am in as I go towards the cafe, Y esto lo podemos hacer con el apoyo del Dharma al darnos cuenta de que cualquier estado de ánimo en el que yo me encuentre mientras camino hacia el café is just a temporary construct arising due to causes and conditions. es simplemente un constructo temporal que surge debido a causas y condiciones. It may be pleasurable. Puede que sea placentero, It's not an eternal truth about myself. pero no es una verdad eterna sobre mí mismo. It's not a precious Ming vase that has to be protected at all costs. No es un valiosísimo jarrón Ming que hay que proteger a toda costa. And so, on the face of the other, our mood dissolves. Así que al encontrarnos con el otro, nuestro estado de ánimo se disuelve. And the openness of the energy of our ground reveals itself in harmony with the mood of the other. Y la apertura de la energía de nuestra base se revela estando en armonía con el otro. The second form of energy, the roba, for which the example is the reflection in the mirror, El segundo tipo de energía, o roba, cuyo ejemplo es el reflejo en el espejo. roba means play. Roba significa juego. It's the Tibetan equivalent of the Sanskrit lila. Es el equivalente tibetano a la palabra sánscrita lila. Lila means the unfolding story or the divine play, like, for example, in North India, every winter in the villages they have Ram Lila, the theatrical display of the life of Lord Ram. Entonces, lila significa el despliegue, el juego divino. Por ejemplo, en la India, en el norte de la India, todos los inviernos tienen unas actividades teatrales que se llaman Ram Lila, en las cuales se representa la vida de Ram, del dios Ram. So the reflection in the mirror is something precise, something with definite variety of coloration and so on. Así que el reflejo en el espejo es algo preciso, que tiene diferentes variedades de coloración, etc. But it's within the mirror. Pero está en el interior del espejo. So this is the quality we particularly experience when we're doing sitting practice. Esta es la cualidad que experimentamos especialmente cuando hacemos la práctica sentada, In which when thoughts and feelings and sensations arise, en la cual cuando surgen los pensamientos, las sensaciones y los sentimientos, we see that they are within the space of the mind. nos damos cuenta de que están dentro del espacio de la mente. They don't come out of the space of the mind. No salen del espacio de la mente. But when you grasp at the thought, when you get caught up on it and you go off on a riff of narrative evolution, Pero cuando te agarras a un pensamiento y emprendes un viaje de expedición imaginaria, then it is as if you have left the state of the mirror, that you've left the openness of the mind. es como si hubieras abandonado la apertura del espejo, como si hubieras abandonado la apertura de la mente. And you go into a territory where things are strongly real. Y te adentras en un territorio donde las cosas son fuertemente reales. This is happening to me, for me, as me. Esto me está ocurriendo a mí, como yo, para mí. But when we relax, we see that this, the thought or mood which is arising,
Pero cuando nos relajamos vemos que ese pensamiento o estado de ánimo que está surgiendo, and I, the one who seems to be the experiencer or the site of the identification with the mood, y yo, que parezco ser el que experimenta o el lugar de identificación con ese estado de ánimo, both of these are the energy of the mind. ambos son la energía de la mente. I, me, myself is not the mind. Yo mismo no es la mente. It's patterns of the energy of the mind moving within the mind. Son patrones de la energía de la mente que se mueven en el interior de la mente. Because it manifests, we can't say it doesn't exist. Porque se manifieste no podemos afirmar que exista. And yet, when you look at it and allow it to reveal itself, we don't find anything substantial there. Y sin embargo, cuando lo miramos y permitimos que se revele a sí mismo, nos damos cuenta de que ahí no hay nada con sustancia. So that's Roba. Then thirdly, there's Tsel. Así que eso es Roba, y en tercer lugar tenemos Tsel. The traditional image for that is light going into a crystal and refracting out into different color. Entonces, la imagen tradicional es la luz que entra en un cristal y se fracciona en diferentes colores. These different rays of color have the power to evoke different moods. Estos rayos de diferentes colores evocan diferentes estados de ánimo. So, for example, in the Tibetan system, the different colors are linked with different forms of ignorance, different forms of wisdom, and so on. Así, por ejemplo, en la tradición tibetana, los diferentes colores significan diferentes tipos de ignorancia o diferentes tipos de sabiduría. And in America, under the aegis of Chogyam Trungpa, Dr. Podvol developed a Maitri project for people with psychosis. En América, bajo la égida de Chogyam Trungpa, Dr. Podvol. el Dr. Podvol desarrolló un sistema muy poderoso. And one of the aspects of the treatment was to have a house in which different rooms had different shapes and different colors. Y uno de los aspectos del tratamiento era una casa en la cual las diferentes habitaciones tenían diferentes formas y diferentes colores. As ways of bringing into manifestation the clarity of anger or desire or mental confusion. Como formas de traer a una manifestación clara las diferentes formas de ignorancia, deseo, aversión o confusión mental. Some of you may know the books of Dr. Seuss. Puede que algunos de vosotros conozcáis los libros del Dr. Seuss. It's books mainly written for children. Son libros escritos para niños. But he has a book, I think it's called My Many Colors. Creo que se llama Mis Muchos Colores. And you open the page, big bright color, it says, some days the day is brown and I'm like a brown bear growling in the forest. And you get a nice image. Entonces abres el libro por una página, por ejemplo, y está toda la página marrón y entonces el texto dice, algunas veces mi día es marrón y soy como un oso marrón caminando por el bosque y se ve ahí al oso marrón. Some days I'm blue like a dolphin all alone deep in the ocean. Otros días soy todo azul como un delfín azul solitario en las profundidades del océano. It's very beautiful for children because it lets them see that these moods are just how it is. Some days it's like this, some days it's like that. Y esto es muy bonito para los niños porque les permite ver que los diferentes estados de ánimo van variando, que unas veces es de una manera, otras veces es de otra. It's not a final definition of who you are. No se trata de una definición última de quién eres. And although other people probably don't want you to be in a bad mood for very long, Y aunque otras personas probablemente no quieran que estés de mal humor durante mucho tiempo, it's part of the repertoire of being a human being.
Es parte de lo que significa ser un ser humano. So, as with a student going to art school, Entonces, al igual que un estudiante que va a la Facultad de Bellas Artes, at first you're introduced to the colors. lo primero que tienes es una introducción a los colores. There are many kinds of blue, Hay muchos tipos de azul. and you can move across a board doing shading after shading of red into orange and yellow and so on. Y puedes ir pasando por una tabla en la cual vas moviendo y vas pasando por diferentes tonos de azul, de rojo, de amarillo, etc. And the thing about these colors is that they evoke something very powerful. Y lo que pasa con estos colores es que evocan algo muy poderoso. The French performance artist called Yves Klein, Hay un artista francés llamado Yves Klein who was very influenced by Zen Buddhism, que estuvo muy influenciado por el budismo zen and he developed his own color of blue, y desarrolló su propio color azul, which, being a modern artist, he copyrighted. el cual, como era un artista moderno, pues le hizo un copyright, lo patentó. If you get a chance to go to an exhibition of his, he made blue rooms. Y si tenéis la oportunidad de ir a una de sus exposiciones, pues hizo cuartos azules. You can't describe the blue. It's almost like a mixture of cobalt and lapis lazuli. Y no, realmente no se puede describir ese azul, sería como una mezcla entre azul cobalto y lapislázuli. But when you open yourself into this completely enveloping blueness, your body starts to tingle. Pero cuando te sientes ahí completamente envuelto en esa cualidad de azul, tu cuerpo comienza a sentir un hormigueo. The richness and variety of the patterning of the world finds a resonance in the richness and variety of how we manifest. Entonces la riqueza y variedad de los patrones del mundo encuentra su resonancia en la riqueza y variedad de cómo nos manifestamos. Now, we can really only truly enter into this if we're able to release our attachment. Y lo que ocurre es que solamente podemos entrar verdaderamente ahí si liberamos todos nuestros apegos. Because once we say, oh, but I like this one, Pero en cuanto decimos, oh, es que me gusta this feeling is better than that feeling. este sentimiento es mejor que ese sentimiento. So I want more of this and less of that. Así que quiero más de este y menos de ese. Then we come into managing and editing and constructing. Entonces ahí empezamos a organizar, a editar y a construir. So the link between self as this refractive unfolding of potential and self-states is this. Así que el enlace entre Chen y este despliegue de diferentes movimientos de potencial, between self And these self-states. y estos estados de yo, de diferentes estados de yo, es el siguiente. Developmentally, when we're starting to come into the world out of our mother's body, Al salir del vientre de nuestra madre al mundo, we continue a process of non-centralized evocation. continuamos con un proceso de evocación no centralizada. That is to say, we don't have a center, but various things arise for us. Lo que significa que no tenemos un centro, pero diversas cosas van surgiendo para nosotros. Some of you may know the work of Daniel Stern, who's an American psychoanalyst and researcher who got the Piaget Chair of Developmental Psychology in Geneva University. Puede que vosotros, algunos de vosotros conozcáis el trabajo de Daniel Stern, que es un investigador y psicoterapeuta que consiguió la cátedra Piaget en la Universidad de Ginebra para psicoterapia. He very sweetly describes 4 stages of development.
Y él describe de forma encantadora 4 fases de desarrollo. The first is the emergent. La primera fase es la emergencia, el surgimiento. So things are happening. Las cosas ocurren. For the baby, sensations in the body, Para el bebé son sensaciones en el cuerpo, hunger, thirst, wet nappies, wind, and so on. Hambre, sed, los pañales mojados, gases en el estómago, etc. And things are coming from the outside, a dog barking or a car screeching. Y hay cosas que llegan desde el exterior, un perro que ladra, un coche que frena. The small child has very little capacity of conceptual elaboration. Un niño pequeño tiene una capacidad mínima de elaboración conceptual. They can't grasp this emergent moment with a concept and compare it to something else. No pueden atrapar ese momento que surge con un concepto y compararlo con otro. So they have an immediate resonance to what's going on. Así que tienen una resonancia inmediata con lo que está ocurriendo. And this allows a lot of complete attention to what's there. Y esto permite poner muchísima atención completa en lo que hay. When I was coming in the plane, and seated in front of me, there was a family and they had a child maybe 9 months old. Cuando venía hacia acá en el avión, había delante de mí una familia con un niño que debería tener unos 9 años. Father's holding him up. Ah, perdón. 9 months, Yeah. 9 meses. Y el padre lo llevaba en brazos. The child smiles at me. Y el niño me sonríe. How happy I am. Oh, estoy feliz. So I smile at the child. Así que yo le sonrío al niño And then it looks away. y entonces mira para otro lado. Oh. Something else is more interesting than me. Oh, parece que hay algo que es mucho más interesante que yo. And the small babies are like that, completely there, and then Y los bebés son así, están completamente en un sitio y luego ¡puf!, están en otro. so that's the quality of the emergent. Y esa es una cualidad del surgimiento. Then 6 to 9 months, the baby starts to become more aware of the skin boundary. Entonces con 6 o 9 months, Mm. con 6 a 9 meses, el bebé empieza a ser más consciente de las fronteras cutáneas. Doing more pulling on the fingers and the ears and so on. Se tiran de los dedos y de las orejas, Sometimes banging, a veces se golpean la cabeza. because they're having the sense, oh, this does something to me. Porque tienen la sensación de, esto me está provocando algo. A developing sense of there is me in the world. Es una sensación que se está desarrollando entre yo y el mundo. And he calls this the core self because it's the separation out of an individual, if you like, inside a skin bag. Y él lo llama el yo nuclear porque se trata de la diferenciación entre el mundo externo y un individuo dentro de un saco de piel. Just as boundaries between countries both separate and connect, Al igual que las fronteras entre países a un tiempo separan y conectan, the skin separates us from the world but also connects us with it. la piel a un tiempo nos separa del mundo y nos conecta con él. So this inside and outside leads into the third stage, which comes from a year on. I mean, these are age limits are always a bit variable with babies, but from about a year on, there's more sense of interpersonal variation. Entonces, esta percepción de lo interno y lo externo a partir del año de edad aproximadamente, porque suele haber variaciones,
lleva a una sensación de las variaciones interpersonales. And the baby starting to have a sense of the different personalities of other people manifesting in facial expression, or hand gestures, postures, smell, and so on. El bebé empieza a percibir las diferentes personalidades de las personas basándose en los gestos de la cara, los gestos de las manos, el olor, etc. And the infant starts to work out what it can do to get different people to give it what it wants. Y el niño empieza a darse cuenta de lo que puede hacer para conseguir que diferentes personas le den lo que quieren. So a typical thing is throwing things off the table. Algo típico es tirar las cosas de la mesa. So having your spoon and you take it up and then you throw it down. Entonces tienes la cuchara en la mano, te llevas la comida a la boca y luego la tiras al suelo. So if you pick up the spoon and give it back to it, they do the same thing again. Entonces recoges la cuchara, se la das y vuelven a hacer lo mismo. No spoon, no food. Bad luck. Pues sin cuchara no hay comida, mala suerte. And the child starts to realize, oh, I can't do this game with this person, but I can do it with that one. Entonces el bebé, el niño empieza a darse cuenta, vaya, no puedo hacer este juego con esta persona, pero sí que lo puedo hacer con esta otra. Now, this is clearly very interesting because it means the world is now diverse. Y esto claramente es muy interesante porque significa que ahora el mundo es diverso. So, in general, different people have different styles, different availabilities. En general, las diferentes personas tienen diferentes estilos y diferentes capacidades, capabilities. Capabilities. No, availability. Availabilities. Tienen diferentes estilos y diferente disponibilidad. But not only that, but the same person has variations of availability. Y no solo eso, sino que la misma persona, la disponibilidad de la misma persona puede variar. Sometimes things can go gently and easily. Hay veces que las cosas van fluyendo suave y amablemente. And sometimes you have to get to the shops before they close, so you have to get the baby ready and in the pushchair. Y otras veces tienes que llegar a la tienda antes de que cierren y tienes que preparar al niño y meterle en el carrito. No games. Y pues nada de jugar. When I put your socks on, you don't take them off. Si te pongo los calcetines, no te los quites. This is not fun, we have to go. Esto no es divertido, nos tenemos que ir. And the baby pushes the sock. Y el bebé pues tira el calcetín. Mom, you don't understand the meaning of life. There's always time for fun. Mamá, pues es que no entiendes el sentido de la vida. Siempre hay tiempo para jugar. So in these moments, then the baby's having to think, this stable person, reliable person, also has a lot of variety. Entonces los bebés, los niños empiezan a comprender, vaya, esta persona estable también tiene mucha variedad. And this leads to a more subtle attunement through looking at the eyes, around the mouth, reading the movement of availability and non-availability in facial expression. Y esto lleva a una sintonización aún más sutil en la cual se mira los ojos, se mira la zona alrededor de la boca y se utilizan los gestos para determinar de una forma más exacta cuál es la disponibilidad o no disponibilidad. And this is a very important life survival skill. Y esta es una habilidad de supervivencia muy importante. If children don't learn it, it leads into a lot of problems later. Si los niños no lo aprenden, tendrán un montón de problemas más adelante. And it's difficult to do. Y es difícil de hacerlo. I was reading an interesting report on some research done with children who had been bitten by dogs. Estuve leyendo una investigación muy interesante que se hizo con niños que habían sido mordidos por perros. This was mainly children of 3 to 5.
Eran muchos niños entre 3 y 5 años. and they go near the dog, big dog, Se acercaron a un perro grande, dog was crying. y el perro lo gruñía. But the child is thinking, oh, smiley face. Pero el niño pensaba, "Ah, me sonríe", It's when we smile, you show the teeth. porque el niño decía, pues claro, sonríe, me enseña los dientes, sonríe. The dog is saying danger, and the child is misinterpreting this as a permission to go closer, and then they get bitten. El perro está señalizando peligro, pero el niño lo interpreta erróneamente como una señal para acercarse y claro, le muerde. So this kind of misreading of interpersonal messages is very common. Y ese tipo de lectura errónea de mensajes interpersonales es bastante común. When we come to be adults, it becomes very difficult because we have all kinds of ambivalences and uncertainties manifested. Y cuando ya somos adultos, la cosa se vuelve mucho más difícil porque tenemos todo tipo de vacilaciones y ambivalencias que también se manifiestan. In the late 1980s, early 1990s, on certain American university campuses, because there had been reports of young women having bad experiences on dates with guys. En los años 80 y 90, en los campus americanos de las universidades americanas, como había habido varios informes de chicas jóvenes que habían tenido problemas con los hombres, They tried to formulate some rules of dating. intentaron elaborar una normativa de citas. Do I have permission to hold your hand? ¿Me das tu permiso para darte la mano? Do I have permission to kiss you on the cheek? ¿Me das tu permiso para darte un beso en la mejilla? Do I have permission to kiss you on the lips with my lips closed? ¿Me das tu permiso para besarte en los labios con mis labios cerrados? So at each stage, the man had to make a very formal request so that the woman could say yes or no. Entonces, en cada fase de la relación, el hombre tenía que hacer una petición formal a la que la mujer podía responder con sí o con no. This is probably the cheapest method of contraception there is. Probablemente se trate del método de contraceptivo más barato que existe. Because as we know, these situations are very uncertain. Porque como todos sabemos, estas situaciones son muy inciertas. You want and you don't want, and you're not sure all at the same time. Quieres, no estás seguro, todo al mismo tiempo. And this means that we have variety inside ourselves. Y esto significa que tenemos una variedad dentro de nosotros mismos. Now, if you can allow yourself to be multiple, Entonces, si te puedes permitir ser múltiple, you can be aware of the ambivalence and even share the ambivalence. Tell the other person how you feel. entonces puedes ser consciente de la ambivalencia e incluso puedes compartir esa ambivalencia y decirle a otra persona cómo te sientes. But of course, very often you can feel there's a social expectation to behave in one way. Pero, por supuesto, en muchas ocasiones sentimos que existe una expectativa social a comportarnos de una cierta manera. And so you get an internal splitting. Así que entonces tienes una ruptura o separación interna. And maybe your body ends up doing something that quite a bit of you doesn't really want to do. Y puede entonces que tu cuerpo acabe haciendo algo que en realidad una parte bastante grande de ti no quiere hacer. From an Indian point of view, you would say that what you have is a miscommunication or non-communication between the different chakras. Desde el punto de vista indio, lo que se diría es que tienes una comunicación errónea o falta de comunicación entre los diferentes chakras. Now, of course, when we talk about I, me, myself, Por supuesto, cuando hablamos acerca de yo, mí mismo, it is as if there is the first person singular. se trata de la primera persona singular, But we are not singular. pero no somos singulares.
This is the problem. Y ese es el problema. According to the law, you have to take responsibility for your actions. De acuerdo, como dice la ley, eres responsable de tus propias acciones. You did this, why did you do it? Tú has hecho esto, ¿por qué has hecho esto? All sorts of factors are operating when we do things. Todo tipo de factores están en funcionamiento cuando hacemos algo. So the rich complexity of being a person is very difficult to articulate because our grammar and vocabulary doesn't really support it. Entonces, la riqueza y complejidad de lo que somos es muy difícil de articular porque realmente nuestro sistema gramatical no nos apoya en ello. For example, I can see out the window the hill with many, many trees. Por ejemplo, por la ventana puedo ver esa colina con un montón de árboles. All the trees come at once. Todos los árboles llegan a la vez. Or even in the room, we have these tall plants in pots. O incluso aquí en esta habitación tenemos estas plantas grandes en macetas. They have big branches, small branches, and leaves. Tienen ramas más grandes, ramas más pequeñas, hojas. In an instant, you see the whole thing. En un instante ves la globalidad, But if you try to describe it, pero si intentas describirla, your words come out one after the other, after the other. las palabras van saliendo una detrás de otra, detrás de otra. And this means partial truth, partial truth, partial truth. Lo que significa verdad parcial, verdad parcial, verdad parcial. The more you get into the detail of the description, Y cuanto más entras en los detalles de esa descripción, you have now a 1,000-piece jigsaw. entonces acabas con 1000 píxeles. Jigsaw. Jigsaw. You know, Ah, sí, con un puzzle de 1000 piezas. so then you have to try to put it together. Entonces tienes que intentar unirlo todo, But the description is never going to be the same as the immediacy of seeing the tree. pero la descripción jamás va a ser lo mismo que la inmediatez de ver el árbol. So this is where meditation is very helpful. The more your relation with yourself is mediated through concepts, through cognitions, the more fragmented you become. Y aquí es donde la meditación resulta muy útil, porque cuanto más la relación contigo mismo se ve mediada por conceptos, tanto más fragmentado te vuelves. And the more you relax into the intuitive aesthetic of the open clarity of the mind, the more the detail and the whole are unfragmented. Y cuanto más te relajas en esa cosa estética y clara de la claridad de la mente, tanto más tu experiencia se vuelve una totalidad. And as we looked yesterday, this is the meaning of integration in Dzogchen. Y tal y como vimos ayer, este es el significado de la integración en Dzogchen. So, especially when children have a difficult time, Especialmente cuando los niños pasan una época difícil o están teniendo un problema. when, as we looked yesterday, there's abuse and secrecy in the family, Por ejemplo, como cuando vimos ayer, pues hay abusos sexuales y secretismo en la familia, when nobody's interested in them, cuando nadie se interesa por el niño, there tends to be a lot of protective splitting. pues tiende a haber muchísima ruptura o separación de protección. So, you have the famous example from Melanie Klein of the development of the paranoid schizoid position. Tenemos el famoso ejemplo de Melanie Klein del desarrollo de la posición esquizoide paranoide, Where the infant encountering that the mother is sometimes more available and sometimes less available, el niño se encuentra con que la madre a veces está más disponible y otras veces menos, manages this discordancy by splitting into two mothers, a good mother and a bad mother. y maneja esta discordancia dividiendo a la madre en dos. Está la madre buena y la madre mala.
the good mother feeds with the warm breast, La madre buena le alimenta con un pecho cálido, but Melanie Klein had the idea that the baby has a guilty feeling as if they are stealing from the breast. Melanie Klein tenía la idea de que el bebé se siente un poco culpable, como si estuviera robando de ese pecho, And so they're going to be punished. y entonces le van a castigar. That's why she called the splitting paranoid schizoid. Y por eso ella llamó a esta escisión, la llamó esquizoide paranoide, Because she believed that the milk contains three symbolic objects. porque ella creía que la leche contiene 3 objetos simbólicos. The baby experiences that it's drinking breasts and penises and shit. El bebé experimenta que está bebiendo pecho y está bebiendo pene y está bebiendo caca. There is no limit to human imagination. La imaginación humana no tiene límites. Well, it's an interesting idea. Es una idea interesante. In English, we say there's no such thing as a free lunch. En inglés se dice que no hay algo así como comida gratis. So I'm getting the milk from mom. What's the deal? Así que, mamá me da la leche, ¿qué trato estamos haciendo? Everything is contractual. Todo es un contrato. Maybe this is a deep intuition. Puede que esta sea una intuición profunda. So now the baby has a mind of good and bad. Así que ahora el bebé ya tiene en la mente bueno y malo. And part of the paranoia is the bad mother will devour the good mother. Y parte de la paranoia consiste en que la madre mala va a devorar a la madre buena. And so they have to be kept apart. Así que tienen que mantenerse separadas. So that life depends on psychic splitting. Así que la vida depende de esa escisión psíquica. And of course, once splitting occurs, it goes on more and more as you try to manage and edit the world. Y por supuesto, se da la escisión y esta se va profundizando y se va haciendo cada vez mayor mientras al intentar ir manejando el mundo. And perhaps you can see how this has some resonance with what we looked at yesterday in terms of the second stage of ignorance, where there is more and more diversification of the identification of truly existing entities in the world. Entonces quizá podáis ver la relación que esto tiene con lo que hablamos ayer de la segunda fase de la ignorancia, en la cual va habiendo una multiplicidad cada vez mayor y va habiendo una separación cada vez mayor. The second stage of ignorance, where the multiplicity Where you get more and more diversification of the sense of real entities outside and inside. donde obtienes una diversificación cada vez mayor de la sensación de entidades reales en el exterior y en el interior. So you have a best friend. Es decir, tienes un mejor amigo, I really like them, le quiero mucho, but there are some things about them I don't like. pero hay algunas cosas sobre él pues, que no me gustan. So what do you do with this? Y entonces, ¿ahora qué haces con eso? If it's a bad day, you say, I really don't like you. I'm not your friend anymore. Pues si tienes un mal día, dices, es que no me gustas nada, ya no soy tu amigo. Then you miss your friend. Y entonces echas de menos a tu amigo. So you go back to being with your friend, Así que vuelves a estar con tu amigo, but there are some things about them that piss you off. pero sigue habiendo algunas cosas que te joden un montón. Children are exploring this from very early on. Los niños exploran esto desde una edad muy temprana. I want you to be just one thing. Yo quiero que tú seas una sola cosa. I want you to be the ideal love object. Quiero que seas el objeto ideal de mi amor. When I'm with you, I want to be completely happy. Cuando estoy contigo quiero ser completamente feliz. But there's something wrong with you. Pero es que hay algo que lo haces mal. Do you have a twin sister? Better. ¿Tienes una hermana gemela que sea mejor que tú? This is really, really challenging. Esto es un auténtico reto. I long to open to you. Yo deseo abrirme a ti. I want to be undefended with you. Quiero bajar todas mis defensas contigo. But then you hurt me. Pero entonces me haces daño. This is so troubling for children.
Y los niños tienen tantos problemas con esto. and also for us as adults. Y también nosotros como adultos. So in English we say, don't put all your eggs in one basket, En inglés se dice no pongas todos los huevos en el mismo cesto, which means that if you fragment yourself and compartmentalize bits of yourself, lo que significa que si te fragmentas a ti mismo y compartimentalizas partes de ti mismo, you can try to have some good experiences without taking in too much of the bad. tú entonces puedes intentar tener algunas experiencias buenas sin al mismo tiempo asumir gran parte de lo malo. So a part of me is going to be fully open while other parts remain closed and protected. Entonces una parte de mí estará completamente abierta mientras que otras partes estarán cerradas y protegidas. So in England, over the last 10 years, En Inglaterra en los últimos 10 años you get changes in the language used to describe sexual activity. ha habido cambios en el lenguaje que describe la actividad sexual. So generally, people in their 20s talk about having fun. En general, las personas de unos 20 años hablan de divertirse, Fun means fucking. de pasarlo bien. Eso significa It follar. means that I cut a line maybe above the navel because I want the energy and the genitals, but everything else is not involved. Lo que significa que traza una línea sobre los genitales y todo lo demás no se ve implicado, lo que está por encima. People talk about having a fuck buddy. La gente habla acerca de tener un cuerpo de follar Or a friend with benefits. o un amigo con derecho a roce, un amigo con beneficios, dicen en Inglaterra. It means you can have sex with no complication. Lo que significa que puedes tener sexo sin complicaciones. So this is a kind of fragmentation. Entonces esto es una especie de fragmentación. I want to be free, but I don't want to be hurt. Quiero ser libre y no quiero que me hieran. If I was really free, all of me would be available. Si fuera realmente libre, yo, la totalidad de mí estaría a disposición. You're really boring, but I like your cock. Eres realmente aburrido, pero me encanta tu polla. People make all kind of part-object accommodations. Entonces la gente hace todo tipo de ajustes así de partes del objeto. And this is the way in which self-states move from being the connected facets of a diamond Y entonces esto refleja cómo las personas pasan de ser las facetas conectadas de un diamante, in which I have the rich diversity of ways of showing aspects of myself, en la cual tengo la rica diversidad de mostrar diferentes aspectos de mí mismo, to becoming more like a bag of marbles, y más bien nos convertimos como en una especie de saco de canicas, in which each little bit of yourself is rolling around with the other bits, but remaining essentially separate. en el cual cada pequeña parte de mí mismo está rodando por ahí junto con las otras partes, pero esencialmente se mantienen separadas. And as long as this separation is there, Y mientras esa separación exista, the danger, of course, is that we'll have a high degree of impulsivity. el peligro, por supuesto, es un alto grado de impulsividad. Because in order to speak with one voice, Porque para poder hablar con una sola voz, first of all, you have to have a conversation inside yourself. en primer lugar tienes que tener una conversación en tu interior. You may have seen these Swiss clocks, Puede que hayáis visto esos relojes suizos and they have a carving on the front with one piece of wood. There's the man and the woman. Entonces hay una talla en la parte delantera de madera de un hombre y una mujer. The man comes out, the woman's inside.
Then the hom- woman comes out, the man's inside. el hombre sale y la mujer está dentro, la mujer sale y el hombre está dentro. They're never in the same place at the same time. Nunca están los dos en el mismo sitio al mismo tiempo. So you had a difficult week. Así que has tenido una semana difícil. Friday night, you go out, El viernes por la noche sales, start drinking. empiezas a beber. Fuck it, I don't care. A la mierda, es que no me importa. Saturday morning, El sábado por la mañana, where am I? ¿dónde estoy? Who is this? ¿Quién es esta? Why am I here? ¿Qué hago aquí? Oh no, not again. No, otra vez no. I'm never going to do this in future. Nunca voy a volver a hacer esto. Next Friday night, El siguiente viernes por la noche, fuck it, I don't care. bueno, a la mierda todo. These two voices, both seemingly the total truth of who I am, are never on an internal conversation. Estas dos voces, cada una de las cuales parece la verdad total de lo que yo soy, nunca tienen una conversación interna. Which is one of the reasons why patients, as we looked yesterday, characterized as borderline personality disorder, find it so difficult to control their behavior. Y esto es uno de los motivos por el cual los pacientes que ayer caracterizamos o denominamos como pacientes límite o borderline, Because no tienen ninguna forma de controlar su comportamiento. because there is no overarching voice which listens to the sub-voices and comes to a sustainable conclusion for all of me. Porque no existe una voz dominante que lo cubra todo y que emprenda un diálogo con todas las demás voces y llegue a un acuerdo sostenible para todas las partes de mí. So this intrapsychic fragmentation leads to unpredictable behavior in the world. Entonces esta fragmentación intrapsíquica lleva a un comportamiento impredecible en el mundo. So in the yoga system, this is represented with the idea that the various nadi, the channels in the body, En el sistema yógico esto se representa por medio de la idea de que los diferentes nadis, esos canales físicos en el cuerpo, no físicos, canales en el cuerpo, which diversify with progressive fineness, que se van diversificando y ramificando con cada vez mayor finura, can become knotted and closed. se pueden bloquear y cerrar. So just as if you were playing a flute, by moving your fingers, you adjust the amount of the flute that's vibrating with the airwave. Entonces, al igual que al tocar la flauta, vas cerrando orificios con los dedos y vas ajustando la cantidad de flauta que vibra con el paso del aire. When the prana or life energy gets trapped in a particular section of movement, it starts to vibrate, and this becomes the energy that leads us into activity. De la misma manera, cuando el prana, el flujo de la energía vital, se queda atrapada en una cierta sección o tramo de los canales, comienza a vibrar y esto es lo que nos hace entrar en acción. So you might have a very fearful positioning. Así que te puedes posicionar en un lugar muy temeroso, And that could have you with collapsed shoulders, looking at the ground, but a little bit wary. en el cual tienes los hombros hundidos, miras al suelo y estás un poco así como atento y desconfiado. Someone in that state is moving with a kind of lightness because they're very ungrounded. Una persona en ese estado se mueve de forma muy ligera porque tienen muy poca toma de tierra. But the fear can also fuel into a kind of defensive, aggressive position. Pero ese temor también puede ser el combustible para una posición agresiva, defensiva. You see this in London a lot with
young men, late teens, early 20s, very short hair, and they walk with a rolling movement down the street. En Londres se ve mucho estos chicos así como de unos 20 años que llevan el pelo rapado y se mueven así como en bar robando. So, don't fuck with me. I'm a dangerous boy. Ni se te ocurra meterte conmigo, soy un chico muy peligroso. So in that way, aspects of the self become a kind of calling card. De esta manera, aspectos del yo se convierten en una especie de tarjeta de visita. So, described yesterday, these 3 girls in the restaurant. They all had their lipstick on and a lot of décolletage. Por ejemplo, esas 3 chicas del restaurante que tenían los labios muy pintados y iban súper escotadas. Now I'm a sexy person, Ahora soy una persona muy sexy, but they don't know what sex is. pero no sé lo que es el sexo. So you get all of these image presentations, and that's why a lot of young girls get into difficult situations, because they're showing something that they don't really know what they're showing. Entonces, en realidad, como no saben lo que están mostrando, es el motivo de que muchas de estas adolescentes acaben en situaciones difíciles porque están mostrando algo que no saben lo que es. So essentially, problematic self-states are aspects of ourselves which are not in communication. Entonces, esencialmente, los aspectos problemáticos de nosotros mismos son aspectos de nosotros mismos que no se comunican, Which means that they're not held together in articulation. lo que significa que no se mantienen juntos y articulados, Which means then, if they grab the steering wheel, lo que significa que si agarran el volante, they take the rest of the person where these other parts don't want to go. se llevan al resto de la persona a donde esas otras partes no quieren ir. So all that we do in Dzogchen, thinking about completion, integration, is the way of realizing the falsity and unnecessary nature of the self-state defense structure. Entonces, lo que hacemos en el Dzogchen es llegar a una visión de lo poco necesaria o lo innecesaria que es esa estructura de autodefensa. So, see, do you have any questions about anything at all? ¿Tenéis alguna pregunta sobre cualquier tema? Yeah. Mm-hmm. Bueno, una de las cosas que me llamaron la atención ayer cuando hablaste de la práctica de la meditación en los hospitales, donde la gente tiene un dolor crónico, que el médico le dice, mira, tienes una vértebra rota y esto no se puede operar, o tienes lo que sea, mal del corazón, cualquier cosa, ¿no? Tú estás con un dolor crónico. ¿Cómo dijiste que la meditación puede ayudarte a distinguir ese dolor que un día es más punzante, otro día es como más suave? Y cómo esas distinciones de dolor hacen que tú puedas transitar ese dolor de una manera más armónica. No sé, no veo yo como una persona que está en un dolor 24 horas, llego yo con la bata o con lo que saqué por el hábito y le digo, oye, si tú y yo empezamos a hacer meditación, vas a encontrarte mucho mejor, porque vas a poder controlar tu dolor y vas a ver que es una cosa, una emoción, un sentimiento que puedes controlar. Eso me parece como una especie de fantasía. ¿Me permite resumir tu pregunta? Siempre eso
Que si eso es factible, o sea, que si es una cosa somática, a mí me duele la cabeza absolutamente sí. O sea, hay un dolor real. Pero eso no es una pregunta, es simplemente una afirmación de que no estás de acuerdo con algo. Que me dijera sobre esto algo. A ver, me quedaba así como... You were speaking yesterday about these people who have a chronic backache and they are taught meditation in the hospital, so they learn to relate differently with their own pain. So she doesn't see how is it possible that the person that really has, for instance, a bone that is broken or something like that, how this person can relate differently with a pain that is there 24 hours a day. She says, well, maybe you can do it with a headache, but not with something like this. So she would like you, maybe you could expound a little bit more on this. The basis of your question is that you don't have faith in impermanence. La base de tu pregunta es que no tienes fe en la impermanencia. Because when you look at the phenomenology of pain, it fluctuates. Porque si tú realmente estudias lo que es la fenomenología del dolor, el dolor fluctúa. You get these different moments. Of course, none of them are particularly pleasant, but they have a wide range of possibilities. Tienes diferentes momentos, por supuesto que ninguno de ellos es especialmente agradable, pero tienes diferentes sensaciones en un momento. But they feed into certain conclusions. Y todas estas diferentes sensaciones lo que hacen es alimentar una cierta conclusión. Poor me. Pobre yo. This is terrible. Esto es horrible. It's always like this. Siempre es así. These are conclusions which express an emotion, but they disguise the actuality of pain. Son conclusiones que expresan una emoción, pero que disfrazan lo que es la realidad del dolor. This is why this third level of energy, tought, with the refraction and the different colors coming out, is so important. Y por esto el tercer nivel de energía, el de la refracción de la luz en los diferentes colores, es tan importante. So we say things like, oh, it's a lovely day. I heard it was going to rain, but actually it's lovely. Entonces decimos cosas como, vaya, hace un día maravilloso, me han dicho que iba a llover, pero en realidad está el tiempo estupendo. This is immediately meaningful. Eso tiene un significado inmediato. But on what basis do we say it's a lovely day? Pero, ¿sobre qué base estamos afirmando que es un día maravilloso? I see the blue sky. Porque veo el cielo azul. But the blue out of that window and the blue out of that window is not the same. Pero el azul que veo por esa ventana y el azul que veo por la otra ventana no es el mismo. The world is this infinite radiance of variety, of differentiation. Entonces el mundo es este resplandor infinito de variedad y diferenciación. It's not different things. There's no essence or self-substance in the blues of the sky. No son cosas diferentes. El azul del cielo no tiene una esencia o no tiene una sustancia. But the givenness, the gift of the world, the nature of the clarity of the mind is beyond grasping. Pero el regalo del mundo, las diferencias, the differences in, The richness of the world, the differentiation la riqueza del mundo, esa diferenciación, is beyond grasping. está más allá de tu capacidad de agarrarla, no puedes agarrarla. What you grasp is always a leftover. Lo que agarras en realidad son las sobras. The world is like a lizard. El mundo es como un lagarto. If you grab its tail, Si la agarras por la cola, it runs away and leaves you with the tail. sale pitando y te deja con la cola en la mano. So that's what the concept is.
Ese es el concepto. You get something, but it's dying. The life is already moving on. Agarras algo en tu mano, pero eso se está muriendo y la vida ya se está moviendo en otro sitio. So I hope yesterday I wasn't saying this is an easy thing to do. Espero que ayer no dijera que esto era algo fácil, But for those patients who can relax their identification with the narrative of self-despair, pero aquellos pacientes que consiguen relajar su propia narración sobre la desesperación que sienten and find some little gaps in which they can just look with fresh eyes, y encontrar huecos pequeñitos por los que puedan mirar con ojos nuevos, in my experience, they're quite surprised at what they see. en mi experiencia se sorprenden mucho con lo que ven. An awful lot of troubles arise because we don't want to see what is there. Con frecuencia tenemos muchos problemas porque no vemos lo que hay. For example, many years ago, I worked on a research project with non-compliant diabetics. Por ejemplo, hace algunos años trabajé en un proyecto de investigación con diabéticos. What means non-compliant? Means they didn't take the medication. Con diabéticos que no tomaban su medicación. So these were people whose eyesight was going down and they're moving towards amputation and so on. Se trataba de personas que estaban perdiendo la vista y que se movían en dirección Okay. a una